Buenos días, vayan tomando asiento. Carmen, luego si quieres... Buenos días, señorías. Comienza la sesión plenaria de este jueves, día 29 de febrero, con el primer punto del orden del día, propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados sobre la situación de compatibilidad si procede de las actas de las 3 sesiones plenarias celebradas los días 15 y 16 de febrero. ¿Se aprueban por asentimiento? Pasamos en ese caso al tercer punto del orden del día, debate y votación sobre la creación de una comisión especial de estudio sobre la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y mediano municipio de Aragón, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, tengan todas sus señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, utilizando el reglamento de la Cámara y de los instrumentos legislativos de estudio, de impulso que nos permite la normativa de este Parlamento, proponemos la creación de una comisión especial de estudio para la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y el mediano municipio en Aragón. Creación del Estatuto Jurídico, véase reforma legislativa, estudio y propuestas de reforma, como sus señorías convengan. El objeto no es otro que en los inicios de la presente legislatura, de una manera calmada, sosegada, con el criterio de profesionales, de expertos, de entidades y mirando lo que ha sido el municipalismo en nuestra comunidad autónoma durante las últimas décadas, poder abordar desde la reflexión y a poder ser también desde los consensos una batería de propuestas y de reformas legislativas precisamente para ahondar en la mejora de la realidad jurídica a la que los municipios, por su pequeño o su mediano tamaño, se enfrentan. Intentaré describirles a todos ustedes, señorías, que en Aragón, como bien saben, tenemos 731 municipios, más de 1.500 núcleos urbanos, 542 de esos municipios tienen menos de 500 habitantes. Esa cifra se aumenta cuando ponemos el umbral en los 1.000 habitantes y solamente 14 de 731 tienen más de 10.000 habitantes en nuestra comunidad autónoma. La ley de bases del régimen local, de carácter básico estatal, es muy clara y la asunción de competencias propias e impropias por los ayuntamientos, por las alcaldesas y los alcaldes, siempre es para intentar prestar el mejor servicio y las mayores oportunidades a sus vecinos. Y cuando analizamos la realidad jurídica y la realidad de gestión de estos municipios, vemos que tiene la misma aplicación en materia de contratación, de ley de subvenciones, en materia de urbanismo, en materia de relación con la Administración, en materias de plazos y en materia de obligaciones de la Administración de estos pequeños municipios que los grandes municipios o las 3 capitales de provincia de Aragón. No les esconderé a ustedes que sabemos que esta es una de las reivindicaciones históricas del municipalismo y que siempre está pendiente esa reforma amplia de la ley de bases del régimen local. Pero aquí en Aragón tenemos una serie de normas y tenemos una serie de capacidades acorde a nuestro autogobierno que podemos impulsar y que podemos trabajar para beneficiar la realidad de la gestión en los pequeños municipios. Precisamente la figura empleada, la Comisión Especial de Estudio, radica en que desde la tranquilidad que nos permiten los tiempos, desde el debate, desde contar con expertos, con entidades, con profesionales, el poder hacer un diagnóstico compartido y a poder ser, como les decía, una propuesta
de reforma legislativa. Es importante porque todos ustedes convendrán conmigo en que uno con la ley en la mano tiene determinados límites, por ejemplo, cuando está en un ayuntamiento, para la contratación de determinados servicios profesionales, por un límite de contrataciones o un umbral de facturación. Pero ¿qué ocurre cuando en un determinado municipio solo existe un carpintero, solo existe un pintor o solo existe una profesional de una determinada materia? ¿Qué ocurre cuando abordamos la ordenación urbanística de los municipios, que los plazos y que los instrumentos de planificación tienen la misma tramitación o una tramitación muy similar a la de los grandes municipios? ¿Qué ocurre cuando las plantillas de esos pequeños municipios con pequeños presupuestos tienen que asumir ingentes tareas burocráticas? Por tanto, señorías, nosotros creemos que es una buena propuesta, es en positivo, es en constructivo. Queremos contar con la opinión y con el trabajo y con el compromiso de todos ustedes. Y ha habido muchos administrativistas y mucha normativa que a lo largo de las últimas décadas han hablado de buscar ese elemento de singularidad, de diferenciación de los pequeños municipios que en Aragón es palpable. Aragón y nuestras competencias, Aragón y nuestro estatuto, Aragón y las posibilidades que tenemos. El derecho debe de adaptarse a la realidad y nunca la realidad a fuerza del derecho. Por tanto, tenemos una oportunidad de trabajar en el redimensionamiento de la organización mínima de los municipios, también en el personal de las administraciones locales y en tantas y tantas propuestas que desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que merecen la pena el trabajarlas, el estudiarlas, el consensuarlas y el hacerlas para que todos esos municipios de Aragón a los que nos debemos en su día a día tengan una realidad jurídica y de gestión mucho más asequible que la normativa nos impone hoy. Por tanto, la propuesta en positivo, en constructivo, la sometemos a su consideración y esperamos que, pensando en los municipios de esta comunidad autónoma, pues la tomen en consideración y voten afirmativamente. Muchas gracias a todos y gracias, señora presidenta. Gracias, señor Villagrasa. Turno ahora del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Señor Villagrasa, contará usted con el apoyo del Grupo Aragonés. Somos unos convencidos del municipalismo, somos unos convencidos sobre todo de ayudar a los que más lo necesitan. Y usted sabe que quien más lo necesita en este momento y siempre son los pequeños municipios. Coincido con usted en muchas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la contratación. Muchos de nuestros alcaldes y alcaldesas, y el que le habla también, siendo alcalde de un pequeño municipio, nos damos cuenta como hay ocasiones en las que tenemos que contratar por un imperativo legal a alguien que no vive en el municipio, porque las oportunidades que tiene un municipio pequeño son las que son. Vemos en muchas ocasiones, y esto se dice, y es cierto, que en los municipios pequeños prácticamente todo el mundo es familia, todo el mundo tiene una incompatibilidad si nos basamos estrictamente en la ley. Todo el mundo tiene la dificultad en un municipio pequeño mucho mayor que en uno grande. Por lo tanto, cuente usted con nosotros para esto. Sabe perfectamente que somos unos grandes conocedores del medio rural aragonés y sobre todo del municipalismo. Por lo tanto, estaremos a su lado, votaremos a favor y ayudaremos en todo aquello que esté en nuestra mano para que esto salga adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Que sí, a estudiar la consideración jurídica de nuestros pequeños municipios, al igual que apoyamos en su día la ley de capitalidad, porque es necesario que se tengan en cuenta sus especificidades, ¿no? Consideramos que un pequeño municipio no puede tener las mismas cargas administrativas, las mismas exigencias, porque no tiene los mismos medios que uno mayor y responde a una realidad distinta y, por lo tanto, hay que objetivar esa realidad y acordar, adaptar la norma a la necesidad. Somos una comunidad, señorías, que cuenta con una organización territorial que presenta particularidades que han ido cincelando a lo largo de los años nuestro corpus legal referido a estas cuestiones, empezando por el Estatuto de Autonomía, pasando por la Ley de Comarcalización o incluso a esas propias leyes que ustedes proponen modificar en el cuerpo de su propuesta, ¿no? A nosotros creemos que la legislatura pasada podía haber sido un buen momento también para incorporar alguna de estas cuestiones en leyes básicas como la de financiación.
o aquella que debatimos sobre dinamización, pero en cualquier caso bien vendrá tener tiempo y sosiego para poder analizar esta cuestión y acordar decididamente y ser sinceros en la votación, en el transcurso de ese debate y en la extracción de conclusiones para aportar mejoría a nuestros ayuntamientos, que es aportar mejoría a la población del medio rural. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para la agrupación parlamentaria de Podemos. Señor Corrales. Presidenta, rápido, pues bueno, cualquier propuesta de reflexión y de debate contará con nuestro total apoyo. Y más estamos viendo como cada día la democracia empequeñece, grupos que se quieren cargar comarcas, se quieren cargar diputaciones, lo siguiente puede ser ayuntamientos. Vamos más hacia la una grande y libre que hacia otra cosa, así que creemos que el municipalismo es, especialmente en los pequeños municipios, sobre todo, es uno de los espacios políticos donde más realmente está la democracia, donde los y las vecinos pueden participar de la esencia política y de todo lo común. Por eso no me alargo más, contará con nuestro total apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Para denominar un municipio como pequeño, el decreto local español establece la barrera de los 5.000 habitantes. La Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural señala esta cifra para la definición del municipio rural de pequeño tamaño. Otro ejemplo es el artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local, que condiciona la creación de nuevos municipios a un núcleo que alcance al menos los 5.000 habitantes. Pues bien, de los 731 municipios que existen en Aragón, solo 25 localidades superan los 5.000 y en Teruel solo 3. Parecida situación se vive a nivel nacional, ya que el 84% de los municipios españoles dispone de al menos de menos de 5.000 habitantes. Por tanto, en Aragón y en el resto de España, el pequeño municipio es la norma, desde luego no la excepción. Sin embargo, todo el corpus legislativo de la Administración española y de organización territorial y de funcionamiento municipal se ha hecho pensando en los grandes municipios. Esto es una contradicción. Tampoco la comunidad autónoma ha prestado mucha atención a los municipios pequeños, aunque Aragón ya aprobó en 2009 la ley para regular el concejo abierto en municipios de menos de 100 habitantes, o pese a que la Ley de Administración Local de Aragón hablara ya en 1999 de establecer un régimen especial para los municipios con núcleos de población diferenciada. En Aragón hay pueblos con 26 habitantes. Su dotación de personal es normalmente un secretario o secretaria compartido en una agrupación de municipios, y estos municipios deben cumplir exactamente con las mismas obligaciones que tiene una ciudad como Zaragoza o como Madrid. Teruel Existe ya apoyó en el Congreso de los Diputados la necesidad de crear un estatuto de pequeño municipio, una iniciativa que llegó a estar muy avanzada en dicha Cámara Legislativa, pero que no llegó a sustanciarse. Defendíamos y seguimos defendiendo la necesidad de que la distribución de las responsabilidades entre las diversas administraciones tenga en cuenta las características que presenta esta realidad municipal. Un estatuto del pequeño municipio que debe servir como mecanismo para adaptar la legislación, normativas y procedimientos a las condiciones del tamaño de los ayuntamientos en relación con su capacidad administrativa y ejecutiva, instando al acompañamiento y apoyo efectivo a los pequeños municipios, especialmente desde las comarcas. Además, debería permitir tomar medidas relativas al empleo local, dejando a los ayuntamientos encargarse de la selección de sus funcionarios propios, incluso articular planes de empleo para mejorar la eficiencia, la garantía de empleo público y de calidad, además de conseguir fijar y mantener población. También proponemos valorar la posibilidad de crear dentro de la legislación aragonesa una nueva categoría de población en el padrón municipal que recogiese una realidad de hecho, la vinculación de personas que pasan muchos días en un pequeño
pueblo, pero están empadronadas en las ciudades. Sería necesario recoger de algún modo la verdadera carga de población de estos municipios, que aunque no sea permanente todos los días, sí lo es de manera continuada en los fines de semana, vacaciones o en otras ocasiones del año. Termino ya. En este sentido, un estatuto especial que adapte las exigencias legales de estos municipios y de sus posibilidades es importante, con lo cual apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Villagrasa, vamos a apoyar la creación de esta comisión de estudio. Creemos, por los motivos que ha expuesto y que comparto plenamente, que es necesario, que es muy oportuno aprobar este estatuto jurídico específico para los pequeños y medianos municipios de Aragón, que conviene revisar todo el ordenamiento jurídico para materias muy diversas. Ha citado alguna, pero todavía habría más. Adaptar las previsiones legales a la realidad, a las necesidades de esos municipios, que son además los más numerosos de largo de Aragón. El café para todos, y ahora mismo estamos más o menos en esa dinámica cafetera de café para todos, solo genera rigideces e ineficacia. Las realidades diferentes hay que tratarlas de forma distinta, y eso es lo que ocurre con el régimen jurídico de los ayuntamientos. Los pequeños y medianos tienen que disponer de unas reglas de juego que les permitan ejercer en plenitud sus competencias y, sobre todo, garantizar servicios públicos a sus vecinos y vecinas. Usted lo ha dicho, los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, la primera puerta a la que se llama cuando un vecino o vecina necesita algo, pero además, si lo quiero destacar, son el ámbito político más próximo para ejercer la democracia. Los ayuntamientos son también escuela de democracia. En Chunta Aragonesista somos profundamente municipalistas, lo llevamos en nuestro ADN y queremos pueblos llenos de vida y de futuro. Si estamos de acuerdo en que ese estatuto para pequeños y medianos municipios es necesario, y espero que sea así, que todos estemos de acuerdo, tenemos que hacer las cosas bien. Y eso significa hacerlas entre todos. Eso significa hacerlas a través de ese proceso sereno de análisis de la situación de partida, de reflexión colectiva sobre los objetivos que debemos buscar, de propuestas para alcanzarlo, en definitiva, un debate con sensibilidad municipalista. Pasar de las palabras a los hechos, a las propuestas concretas. Tenemos, señorías, que escucharnos y escucharnos entre nosotros, que a veces no lo hacemos, y escuchar a los propios municipios, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, la Universidad de Expertos y, sin duda, como propone usted, señor Villagrasa, una comisión de estudio es el ámbito más adecuado para conseguirlo. Así que reitero el voto a favor de Chunta Aragonesista. Cuente con nosotros para trabajar duro en esa comisión. En definitiva, este es un ejercicio de autogobierno, es un ejercicio de autoorganización que redundará en beneficio de los aragoneses y aragonesas que han decidido seguir viviendo en sus pueblos. Es un ejercicio de puro municipalismo y, por supuesto, ahí estaremos. Gracias, señor Soro. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Zibiac. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. El Grupo Socialista propone crear en esta Cámara una comisión con el mismo objetivo que la proposición no de ley que, a propuesta del mismo Grupo Socialista, se aprobó en el Congreso el 16 de enero del 2022, en la que se instaba al Gobierno de España a aprobar un estatuto básico para los municipios de menor población. Por lo que veo, en ese caso sí que les pareció bien el autoimpulso, como ustedes dicen, o instarse a sí mismos. Entonces, el autoimpulso a veces está bien, a veces está mal. No sé, ya, luego me la aclara, señor don Darío. La ministra Isabel Rodríguez, en su intervención en el Senado, en relación a este estatuto, en febrero del 2022, anunció que dicho estatuto incluiría la reforma de la Ley de Bases del régimen local y la Ley del régimen jurídico del sector público. Los socialistas, que tienen mayoría en el Congreso gracias a sus pactos, a sus vergonzosos pactos con Bildu, comunistas, separatistas y con la izquierda indefinida, podrían llevar esta reforma al Congreso y reformar, como dijo la ministra, la legislación nacional para adaptarla a esa realidad a la que hay que adaptar el derecho, como ha dicho el señor Villagrasa.
pero no lo hicieron en la pasada legislatura ni parece que vayan a hacerlo en esta. Porque a los socialistas en realidad no les interesa solucionar los problemas de los pequeños municipios. No les interesa porque dedican sus esfuerzos a indultar y amnistiar criminales al mismo tiempo que dificultan los esfuerzos de la Guardia Civil en el Estrecho, a destruir el sector agrario en España mientras favorecen el de otros países, a subir el IVA de la electricidad al 21%, a regalar el carné de conducir a los camioneros marroquíes, con lo que cuesta en España sacarse el carné, y a intentar, esperemos que sin éxito, a tapar la coldosfera, que cada vez parece más la pesosfera. Apelan los socialistas a la lucha contra la despoblación para motivar la creación de esta comisión, cuando en Aragón hay un gobierno que se ha tomado muy en serio la lucha contra la despoblación. Ha creado una dirección general, ha dotado un presupuesto que nunca había tenido el Gobierno de Aragón y ha puesto en marcha nuevos fondos. Llegan tarde, señorías, a su defensa contra la despoblación. La Diputación General se la ha tomado muy en serio. El artículo 30 de la Ley de Bases de Régimen Local contiene un título habilitante a las comunidades autónomas para que establezcan un régimen especial para los municipios de menor población. Y bueno, a pesar de que nuestra convicción es de que la legislación sobre la administración local debería ser una para España, no vamos a oponernos a esta comisión, a pesar de que creemos que la fórmula normal, la que normalmente establece el estatuto, sería una proposición de ley o un proyecto de ley. Vamos, por consiguiente, concluya, señor Cibiac. Voy acabando. Vamos, por consiguiente, a suplir en la comunidad autónoma la incapacidad legislativa que ha tenido el Grupo Socialista de cumplir su propia PNL. Gracias, votaremos afirmativamente, señorías. Muchas gracias por su atención. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Ayue. Gracias, presidenta. Me alegro, señor Villagrasa, que después de 8 años de gobierno planteen una iniciativa para mejorar la vida de los pequeños municipios. Creo que la oposición les está sentando fenomenal. No voy a ahondar en los datos porque ya se han repetido, pero sí voy a incidir en los problemas que los pequeños municipios tienen en el día a día en un territorio despoblado, envejecido, sobreenvejecido y disperso como es el aragonés, porque a estos problemas hay que sumarles las dificultades de gestión que nuestros ayuntamientos y sus alcaldes tienen con un ordenamiento jurídico que es igual de aplicable en un municipio como Madrid de más de 3 millones de habitantes que en Salcedillo, que es el municipio más pequeño de Aragón, con ayuntamiento 14 habitantes y que por lo tanto no hay nada más injusto que tratar de forma desigual lo que es profundamente desigual. Los municipios pequeños tienen problemas de medios técnicos, tienen problemas en la contratación, tienen problemas para cubrir las plazas de secretarios interventores, problemas que, por cierto, señor Villagrasa, no tiene ni País Vasco ni Cataluña porque les van a ceder las competencias para solventar este problema. Pero le voy a decir algo, vamos a apoyar esta comisión. Vamos a apoyar esta comisión aun cuando entendemos que ni se puede crear un estatuto jurídico ni se puede hacer una división entre pequeños y medianos, porque el ordenamiento jurídico actual no lo permite. Por eso, lo que vamos a hacer es que del trabajo de esta comisión podamos tener y contar con una radiografía que ponga blanco sobre negro los problemas que realmente tienen los pequeños municipios en Aragón y a partir de allí impulsar una ley que modifique leyes para hacer mucho más fácil y más ágil la vida de los pequeños municipios y que seamos mucho más valientes y podamos que el Gobierno de Aragón, tal y como dijo la consejera de Presidencia y la directora general de Administración Local, seamos pioneros en España impulsando, como digo, una ley que ponga en valor y que dé resolución a los problemas de los pequeños municipios. Pero le voy a decir más, señor Villagrasa. De poco servirá todo el trabajo de esta comisión si ustedes son incapaces de frenar las desigualdades territoriales a los que su jefe de filas nos está llevando en esta comunidad, en este país. Porque el señor Sánchez
El señor Sánchez, con la modificación del Real Decreto 6/2023, pretende reformar la Ley de Bases de Régimen Local con el único afán de contentar a País Vasco y Cataluña en detrimento de Aragón y del resto de comunidades autónomas, con el único objetivo de mantenerse en el poder, caiga quien caiga. Y en este caso cae Aragón, que eso es lo que más me preocupa. Y esta quiebra de la igualdad territorial, señor Villagrasa, estas concesiones a la carta, y termino, señora presidenta, se están haciendo en base a qué criterios, porque se lo voy a decir, en base a una disposición adicional que cede competencias en materia de régimen local a Cataluña, denominada derechos históricos. Concluya, ¿Pero qué derechos históricos tiene Cataluña que no tenga Aragón? Así que sean valientes y háganle frente a un presidente que nunca ha hecho tanto por despiezar España y nunca ha hecho tanto y nunca ha hecho menos por Aragón. Gracias. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes más 2 telemáticos. Emitidos 67. Votos a favor 67. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora al turno de explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Señor Soro. Señor Zibiac. Sí, gracias, señora presidenta. Hemos votado afirmativamente, reincidiendo en el argumento anterior, porque entendemos que tenemos que suplir lo que nos ha hecho en el Congreso de los Diputados y porque, además, entendemos que es necesario hacer un buen diagnóstico de la situación de los ayuntamientos de esos pequeños municipios para conseguir un régimen jurídico que proporcione una gestión eficaz, eficiente, transparente, que colabore en la prosperidad de esos pequeños pueblos tan amenazados por la despoblación. Además, nosotros creemos que hay dos consejerías, como pueden ser la de Agricultura o la de Desarrollo Territorial, directamente involucradas en lo que es la prosperidad del mundo rural. Ese es el motivo principal por el que hemos votado en contra, a favor de que entendemos que con el reglamento en la mano la forma normal de proponer leyes, de estudiar leyes, es mediante una proposición de ley o mediante un proyecto de ley. Nada más, señorías. Muchas gracias. Gracias, señor Zibiac. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios. Creo que es importante que Aragón vuelva a retomar el tono de consenso, proyectos por unanimidad, cuestiones positivas para el conjunto de los municipios. Y yo venía muy tranquilo y muy pacífico, pero el señor Zibiac ha dedicado más tiempo a los municipios en su explicación de voto que en tribuna. Usted, señor Zibiac, le ha faltado traerse el tractor que trajo en el anterior pleno para cerrar el círculo con la intervención. No se preocupe que el principal partido en número de concejales en Aragón, con más de 1.600, que es el Partido Socialista Obrero Español, estudiaremos, trabajaremos y estaremos a la altura de las circunstancias. ¿El por qué hemos propuesto una comisión especial de estudio? Porque podría haber sido fácil, y ustedes lo habrían tildado de partidista o de poco consensuado, si el Grupo Parlamentario Socialista hubiéramos traído una serie de propuestas de modificación legislativa. Y precisamente lo que queremos y lo que deseamos desde el Grupo Parlamentario es poder reflexionar, poder consensuar, poder tener el tiempo necesario para entre todos
establecer un marco jurídico que beneficie a los pequeños y a los medianos municipios. Señora Ayué, me alegro mucho de haber debatido con usted. Usted ha hablado en ocasiones más de España que de Aragón. Usted estaba también en el gobierno anterior. Yo estaba aquí en la bancada socialista trabajando y apoyando a ese gobierno, pero estoy convencido que con la sensibilidad que usted tiene por el Aragón rural y con el trabajo de todos y de todas, pues podremos lograr una reforma legislativa que piense en esos municipios y que piense también en la encomiable tarea que realizan los alcaldes y las alcaldesas en nuestros municipios y en Aragón. Por tanto, celebremos la unanimidad y dejemos las discrepancias para otro momento. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora Ayué. Señor Villagrasa, celebramos la unanimidad que en la anterior legislatura ustedes eran incapaces de acordar. Y lo único que le digo es que el Partido Socialista aragonés necesita de políticos más valientes, que le hagan frente al señor Sánchez, que frenen las desigualdades territoriales, que frenen la España a dos velocidades, porque si no van a ser igual de cómplices que lo es Sánchez, donde Aragón va a acabar perdiendo como lo está perdiendo en otras materias. Pero le digo más, yo con usted no voy a entrar en controversias. Creo que no es el día. Hoy es el día del consenso. Pero le digo, con usted hemos alcanzado acuerdos en materia de financiación autonómica y se desarrolló un trabajo magnífico en estas Cortes. Yo espero que de esta comisión salga un dictamen que favorezca y solucione los problemas que realmente tienen los pequeños municipios. Porque usted es una persona que tiene buena educación, con la que se puede hablar, con la que se puede llegar a consensos. Una persona que, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener entre esta bancada y esta bancada, se puede hablar con usted. Cosa que igual no se puede hacer con otros diputados, compañeros suyos, que han insultado gravemente a una compañera como es la señora Herrarte, con actitudes machistas, sí, con actitudes machistas. Y yo espero, señor Villagrasa, que la actitud que usted impera en estas Cortes la haga llegar a otros compañeros que no han pedido perdón. Gracias. Señora presidenta. Sí, señor Burrell. Sí, señora presidenta. Solicito la palabra por el artículo 121.1. Hombre, que no. Se ha aludido claramente. Señor Burrell no tiene la palabra. ¿Cómo que no tiene la palabra? Hombre, sino que no hubiera dicho eso lo que ha dicho. Hombre. Quieren pasar al debate plenario lo que ocurrió en una comisión que ya han debatido y que ya han discutido. Señora presidenta, por favor. Dejadme que no escuche. Señora presidenta. Hombre. Señora presidenta, le he pedido la palabra por el 121.1 porque ha habido una alusión concreta a un hecho concreto con mi persona, aun sin citarme. Señor Burrell, explíquese. Gracias, señora presidenta. La señora Ayué ha mencionado un hecho concreto que se denunció aquí sin ningún tipo de prueba. Y quiero que conste en acta. Yo reconocí el calificativo que dirigía la señora Herrarte cuando concluyó la mesa de la comisión. Todo lo que se ha dicho aquí de actitudes machistas y de violencia es una invención y lo voy a decir en este pleno cada vez que saluda a ello. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Burrell. Señora presidenta, por inexactitudes en relación al artículo 121. Por inexactitudes, sí. Por inexactitudes por el artículo 121 pido la palabra. Señora Ayué, ¿de qué inexactitud me está hablando? Él ha dicho que no ha llamado sinvergüenza a la señora Herrarte. No, se escucha bien. Sí. Y machista. Señorías, cierre de la discusión. Continuamos con el siguiente punto del orden del día.
Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre el cumplimiento del Acuerdo para la Gobernabilidad de Aragón en la presente legislatura. Intervención de la señora Pérez por tiempo de 10 minutos por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Mire, el 24 de octubre la señora Herrarte en el acta llamó a eso términos y gestos inadecuados. 4 meses después, por la mañana, la señora Herrarte a eso lo convirtió en manotazos. Y ese mismo miércoles por la tarde, el señor Azcón dijo que había habido una agresión física. ¡Ojo! Esto es lo que pasó y lo que marcan las actas. Por lo tanto, no voy a entrar más en su juego porque se descalifican ustedes solitos. Señor Burrell, no hace falta que se lo diga, pero desde luego todo nuestro apoyo. Señor Azcón, se nos hace raro que comparezca a petición de la oposición, pero ya nos parece bien. Nos extraña que no haya precisamente activado la comparecencia a petición propia sobre seguridad rural. Claro que lo hizo unas horas antes de protagonizar el mayor ridículo que ha protagonizado un presidente en las redes, reprochando a un ministro que no le habían invitado cuando efectivamente había cursado invitación a su consejera, entre comillas, competente, pero no le habían informado. Ese es el rigor con el que usted se mueve, a impulsos. Y, hombre, y tenemos que añadir a estos impulsos el del señor vicepresidente, que le vamos a pedir un poco de mesura y tiene que ser más comedido. Porque, hombre, si a nivel personal usted es clasista, ayer asistíamos cómo se fue a una calle donde había habido una disputa y pide la dimisión del delegado del Gobierno por falta de seguridad, señor Nolasco, que es el vicepresidente del Gobierno. Bien, su estrategia de crispación, de polarización, de incorporar, de hacer un lodazal las instituciones y el debate, señor Azcón, tergiversando la realidad, sin ningún tipo de respeto ni de pudor a la verdad, ya es una constante. Digo que eso que hizo usted con el ministro Marlaska en Calatayud, esa falta de rigor, no es una anécdota, es que empieza a ser ya una categoría de su forma de actuar. Y esa manera de crispar, precisamente, lo está haciendo ya de manera constante para impedir que se hable de lo que realmente importa. Esta comparecencia fue motivada, hombre, por algunas contradicciones en el seno de su Gobierno, pero le tengo que reconocer que sobre todo por una amenaza que hizo el señor Abascal, que por muy líder que sea de Vox a nivel nacional, a mí, como aragonesa y como diputada, no me representa en absoluto y me irrita sobremanera que active su mando a distancia para darle a usted instrucciones y marcarle el paso precisamente desde Madrid. Contradicciones, silencios cómplices, incumplimientos. Entendemos que es un Gobierno ausente, incapaz y ensimismado, no escuchan. Usted ausente con demasiada frecuencia, le gusta mucho viajar. Pero además es que no escuchan. Y esta semana tenemos 2 ejemplos. En la siguiente comparecencia, el consejero de Sanidad va a hablar de los MIR, de la fidelización de los profesionales. Un gran desafío que tenemos, pero el sector está en contra. Hace 2 días, la señora consejera presentó un decreto de escolarización que toda la comunidad educativa ha votado en contra. Un Gobierno tutelado sistemáticamente por Madrid, que ha renunciado a defender la máxima de los intereses de Aragón frente a los intereses de partido. Mire, muchas son las contradicciones. Empezó mal la legislatura, se eligió una presidenta que sí pero no. Unos lo anunciaban y otros lo desmentían. En la formación del Gobierno usted lo ocultaba, seguramente, no sé si le avergonzaba, no, seguramente porque podía perjudicarle sus intereses electorales. Lo que mal empieza, mal acaba. Han gestionado un complicado equilibrio entre cesiones de un lado a otro. Vox tragó con desagrado la sobrerepresentación que ellos entienden que tiene el PAR en el Gobierno, con un solo puesto menos que Vox, y ustedes con 2 directores generales franquistas que usted, la reacción era cesarlos inmediatamente, pero luego no pudo. También es rocambolesco el debate del agua, el no de Nolasco inicial al trasvase del agua a Cataluña, rectificado por la imposición del señor Abascal, diciendo sin ambajes el sí a todos los trasvases y además llamando de derechita, cobarde y autonomista a quien lo defiende. Y luego sus compañeros, Andalucía, Valencia, Murcia, apostando por el trasvase no solo a Cataluña, sino a Levante. La gestión de la actual crisis migratoria
ha sido el último culebrón. El señor Nolasco echa un órdago y dice que mientras Vox esté en el Gobierno no se van a acoger más migrantes, lo tiene que desautorizar usted, pero luego sale Abascal con una bravuconada diciendo que o reúne la comisión de seguimiento o se rompe el Gobierno. Por cierto, reunión de seguimiento que se convocó a instancias y por imperativo legal del señor Abascal y no por iniciativa suya. Y una cuestión no menor, que es lo que más nos preocupa, pero que sí que es una novedad en las coaliciones de Gobierno, y es que Vox no cree en el Estado autonómico. Y esto es lo realmente grave, señor Azcón. Usted ha renunciado a ejercer las competencias que tiene la comunidad autónoma y que, desde luego, están previstas en nuestro estatuto. Los regadíos, ayer lo comentábamos con las organizaciones agrarias, los regadíos que ustedes han renunciado ante Madrid, la financiación de esos regadíos que han permitido poner en marcha más de 30.000 hectáreas en la pasada legislatura, en este momento están amenazados por su docilidad, señor Azcón, ante Madrid. Fíjese, tanto que le ataca, pero a la hora de defender realmente los intereses de las gestiones de nuestra comunidad autónoma se pliega. Las últimas movilizaciones también han sido una evidencia, que ha dejado en evidencia la estrategia de la ultraderecha y que usted también ha comprado y avalado con su silencio. Equiparar, igualar la interlocución de las organizaciones agrarias con espontáneos, exaltados, con plataformas que surgen, desde luego, no es para nada respetar el clima de diálogo y, sobre todo, las instituciones que nos hemos dotado para resolver los problemas. Y usted lo ha avalado. Y tengo que decir que las mejoras que estamos viendo tanto en el Gobierno de España como en Bruselas, ni una sola de su Gobierno, ni un solo gesto con el sector agrario en su Gobierno tienen que ver con la presión, con el trabajo y con el compromiso de las organizaciones agrarias, que aprovecho desde luego en esta tribuna para mostrar el reconocimiento más sincero del Grupo Parlamentario Socialista. Por cierto, es muy poco coherente, señor Nolasco, señor Cibiac, hacerse fotos con tractores y apoyar, ponerse el chaleco y apoyar a los agricultores, y el fin de semana el señor Abascal hacerse una foto con Donald Trump, que es la mayor amenaza del campo español por los aranceles y por su política proteccionista que amenaza mucho los productos del campo. Incumplimiento de sus compromisos, son muchos. ¿Dónde está el plan de choque inmediato contra la sequía que pone en el número 7 de ese pacto de gobernabilidad? Plan inmediato, que no solo contempla las ayudas directas, señor Azcón, los avales a agricultores a través de Avalia, rebajas fiscales, las ayudas a plagas o enfermedades, simplificación de la PAC. ¿Dónde está? Lo único que tiene el sector es la orden de préstamos blandos que dejó el señor Olona en el anterior equipo de Gobierno. Es lo único que ustedes han puesto en marcha. Y si es problema de presupuesto, señor Nolasco, ¿qué le parece a Vox que por una estrategia partidista a los dictados de su jefe pierda Aragón 40 millones de euros de financiación por el voto en contra en el Senado? Lo consultaron previamente, es una medida que afecta directamente a la coalición del Gobierno. ¿Qué opina usted cuando Vox defiende la escuela de Caneto? Claro, el consejero que lleva despoblación, cerrar una escuela en una comarca más afectadas por la despoblación, con más de 21 niños, no tiene mucho sentido. ¿Y qué opina Vox sobre la escalada mayúscula de las listas de espera quirúrgica, la mayor en los últimos 2 años, y el recorte en atención en los consultorios y en los centros de salud? ¿Abordaron soluciones para esto en esta comisión que se supone que deberían de haber abordado, en esa comisión de seguimiento, insisto, por imperativo legal del señor Abascal? ¿Acordaron en esa reunión a qué servicios va a afectar el recorte de 40 millones? Muchos incumplimientos, pero dolorosas, le aseguro, las consecuencias de sus decisiones, que son más marca de la casa que de gestión. Más que proponer ideas, ustedes lo que quieren imponer es ideología. Derogación de la Ley de Memoria Democrática, recorte de más de un 80% de las ayudas de cooperación. Oiga, mientras los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza desayunan churros y meriendan hamburguesas, o los de Cuarte brindan con champán Moët Chandon, ustedes condenan proyectos que colaboran precisamente con países en la gestión de epidemias, en las hambrunas, y que gracias a la solidaridad aragonesa continua y permanente de los distintos gobiernos han podido mejorar estos años la esperanza de vida. Niegan la violencia machista, niegan el reconocimiento de nuestro rico patrimonio lingüístico.
Aquí se habla catalán y aragonés. Se habla, se aprende y se enseña. 80.000 personas lo hablan. Más de 5.000 alumnos lo aprenden y más de 100 profesionales lo enseñan. No nos hagan hacer el mayor ridículo que hicimos en todo el país, como hizo la señora Rudí con la PAU y la PAPIZ. Niegan el parlamentarismo, el respeto al debate, el respeto a las diferencias, impidiendo la lógica labor de la oposición con el bloqueo y la imposición sistemática, que desde luego les da la mayoría, pero que nunca se había visto y se había aplicado de esta manera en este Parlamento. No le voy a decir que antes de que usted llegara aquí esto era un lugar paradisíaco, comparable con una isla del Caribe, señor Azcón, pero desde luego consensos, la fuerza de la costumbre y las normas no escritas pero respetadas por todos hasta su llegada. En la elección de cargos no le voy a decir, señor, también es desde luego una broma pesada. Directores generales franquistas, un director de gestión en el hospital de Calatayud sin ninguna experiencia previa ni titulación para acceder al puesto. Eso sí, mucha fe en nuestro consejero y en nuestro sistema. Modificación de las bases de un concurso a mitad del proceso, nombramientos incumpliendo una ley, es decir, y el adelgazamiento de la Administración, un 18% más en cargos públicos y más de 3,5 millones de euros. En definitiva, señor Azcón, como le conozco y tendrá la tentación de salirse por la tangente, de volver a protagonizar una sesión elevada de insultos, de desprecio a lo que representamos, de alusiones personales a mí o a lo que representa a nuestro grupo. Oiga, piénseselo, porque estará reconociendo que tenemos razón y que evidentemente lo único que intenta y su única opción es taparla con estridencias como suele hacer. Tiene ahora su palabra para poder contrastar todo lo que yo le he dicho. Gracias. Antes de darle el turno de la palabra al señor presidente, me dirijo a la señora Pérez por el artículo 121.1, a juicio de la presidencia y en nombre propio, por aludir a esta presidenta. No es la primera vez y le pido que le ha comentado al señor Azcón que empezó mal el Gobierno con una presidenta que sí, pero no. Y usted, que presume de respeto a las instituciones, le ruego que empiece por la persona de esta presidenta. Muchas gracias. Que ya vale, que ya os vale. Señor Azcón, su turno por 10 minutos. Que ya vale. Sí, señora presidenta, porque es verdad, porque unas cosas que no se había visto nunca en estas Cortes de Aragón es las faltas de respeto al presidente de las Cortes. Es verdad. Yo, señora Pérez, entiendo perfectamente que usted tiene que hablar de cualquier cosa menos de lo que pidieron la comparecencia. La comparecencia era para informar sobre el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad en Aragón en la presente legislatura. La señora Pérez aquí ha venido a hablar de educación, de sanidad, de la presidenta de las Cortes, hasta de Donald Trump. Y, por supuesto, del señor Burrell, al que tengo que decirle que sí, yo creo que usted es un machista y creo que tuvo una agresión con la señora Herrarte. Y tengo que decir una cosa más. Mire, usted hablará aquí todas las veces que quiera necesario de lo que le pasó a usted con la señora Herrarte, pero ha encontrado la horma de su zapato. Ha encontrado una mujer que no necesita a nadie para defenderse, que se va a defender en cada ocasión en la que usted vuelva a tener una actitud machista o intente tener una actitud agresiva con cualquiera de las diputadas de mi grupo. Así que lo que debería hacer es pedir perdón y no volver a repetirlo. Más les valdría callarse y pedir perdón a la señora Herrarte y a todas las diputadas del Partido Popular.
Miren, espectáculos machistas, ni uno más, por favor. Espectáculos machistas como el que acabamos de ver o como el que vimos en la comisión, ni uno más. Pueden irse las veces que quieran de este pleno de las Cortes de Aragón, haciendo dejación de sus funciones y escenificando que han vuelto a perder el norte. Por cierto, señora Pérez, esta es la quinta vez que comparezco en este pleno de las Cortes de Aragón. Lo digo porque vamos a cerrar otra de sus mentiras, la de que yo no comparezco y que no tengo la sana costumbre de tener una actividad en el debate muy sana para la democracia con usted. Espero, señora Pérez, que después de este debate que vayamos a tener usted no se desanime y siga pidiéndome comparecencias. Lo digo, señora Pérez, porque yo entiendo que para usted este es un momento difícil. Es un momento difícil. Yo entiendo que usted tiene que hablar de todo, menos de lo que pidió para la comparecencia. Fundamentalmente porque cuando usted pidió la comparecencia no sabía algunas de las cosas que posteriormente iban a pasar. Pero es así. Este es un debate que ya hemos tenido. Este es un debate que tuvimos el primer día que inició esta legislatura, en la que ustedes no querían hablar del programa de gobierno. Ustedes no querían hablar de un debate con el Partido Popular. Usted quiere debatir conmigo de Vox. Porque ustedes lo que quieren es permanentemente hablar de Vox, que es lo que les da la vida, que es lo que ustedes entienden que es el único clavo al que se pueden agarrar. Y yo ese primer día les expliqué que esta situación ya la había vivido. Esta situación durante 4 años la viví en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que también hubo una portavoz socialista que daba igual de lo que se hablara, acababa hablando de Vox, acababa hablando de que el alcalde, hoy el presidente, está en manos de Vox, recibe las llamadas del señor Abascal y tiene que plegarse a las órdenes que les llega de Madrid. Ese es el argumentario que les mandan desde Ferraz y que usted, aunque la hayan echado, repite en estas Cortes de Aragón. Y eso, en el Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo un resultado. El resultado histórico mejor del Partido Popular y de Vox con el respaldo de la ciudadanía. Ese fue el resultado. Ese discurso del miedo, el discurso de la fábula de Pedro y el Lobo, de lo que creen que va a pasar, pero luego nunca ha ocurrido, no hubo un recorte de derechos, no hubo una ciudad que fuera más desigual, no hubo una ciudad que fuera menos libre y que fue reconocido directamente por los zaragozanos. Es en gran parte lo que ocurrió también en las pasadas elecciones. El resultado de ese discurso hoy tiene un Partido Popular que ganó las elecciones, un resultado en el que es verdad que nadie pudo gobernar en solitario y un problema de incoherencia al Partido Socialista respecto de lo que fue su gobierno. Hoy el resultado de esas elecciones es el Partido Popular con sus socios está en el gobierno, el Partido Socialista con sus socios está en la oposición. Y es verdad que en lo que usted estaba preguntándome y la razón de su comparecencia, de la que veo que le interesa hablar poco, el cumplimiento de nuestro programa electoral, el cumplimiento de su programa electoral y del acuerdo de gobierno, yo puedo decirle que nosotros en estos 7 meses que llevamos aproximadamente el 20% de ese acuerdo de gobernabilidad se ha cumplido y estamos ejecutando un 60% restante. Entre cumplido y en trámite está el 80% del programa electoral. A usted no le interesa hablar de lo que hemos cumplido. No le interesa hablar en sanidad de lo que ustedes hicieron con las ambulancias en el territorio, pero es verdad que ese es un compromiso que está en el Gobierno y que lo hemos cumplido. A usted no le interesa hablar de fiscalidad, a usted no le interesa hablar de que hemos bajado los impuestos, el de patrimonio, el de sucesiones, el de donaciones, pero también el IRPF para las personas que más dificultades tienen para llegar a fin de mes. A usted no le interesa hablar de que este es el Gobierno que nunca en la historia ha apostado por ayudar
con subvenciones directas a los agricultores como no se había ayudado nunca. Más de un 40%. De los 40 a los 57 millones de euros. Y esto es tan sencillo, como que le digo, señora Pérez, que me vuelva a pedir una comparecencia para que hablemos de las ayudas que daban ustedes y las ayudas que damos nosotros, y le volveré a refrotar los datos por la cara. O a usted tampoco le interesa hablar de despoblación. Tampoco le interesa hablar de despoblación, pese a que usted sea una experta en despoblación, no reconocida por su partido. No, si yo no reconozco, estoy convencido de que usted es una experta de despoblación. El problema está en que el señor Sánchez no opine lo mismo. Pero ustedes es verdad que no quieren hablar de esto, no quieren hablar de aquellas cuestiones que se han cumplido en el programa de gobierno. Lo que quieren hablar es de discrepancias, ¿no? Como si ustedes cuando gobernaran no hubieran tenido discrepancias, como si ustedes cuando gobernaran con el resto de sus socios, estoy seguro de que luego tendremos la oportunidad de hacerlo, hubieran tenido discrepancias profundas. Las recuerdo en el Pacto del Agua, en los bienes de Sigena, en la nieve, en los Juegos Olímpicos, en impuestos, con una ley de cambio climático, con el lobo. Las diferencias que pueda haber entre Vox y el Partido Popular son crisis de gobierno. Las diferencias que había entre el Partido Socialista y todos sus socios eran signo de pluralidad. Pero, señora Pérez, se lo ha dicho la señora Ayué y creo que ha acertado de pleno. Aquí la principal discrepancia que hay es qué opina el Partido Socialista sobre la igualdad. Porque el problema, cuando hablamos, es que ustedes han abrazado el discurso de la desigualdad. Da igual que hablemos de los pequeños municipios que en las grandes cuestiones que afectan a Aragón. Hoy el problema de verdad del Partido Socialista es que no tiene discrepancias con los independentistas, no tiene discrepancias con todos los socios que hacen Pedro Sánchez a Madrid, que hacen a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en Madrid. Ese es el problema, que ustedes, aunque digan que nacieron para defender la lucha contra los nacionalismos, han abrazado todo el discurso de aquellos partidos que quieren una España más desigual. Y eso tiene una consecuencia directa, señora Pérez. Ustedes ahora son la copia y no el original. Y esa es la razón fundamental por la que en Galicia el bloque nacionalista galego ha tenido los resultados que ha tenido. Porque para votar a un partido socialista que defiende la desigualdad ya votan directamente al bloque nacionalista gallego. Estoy convencido de que en el segundo turno vamos a tener la oportunidad de hablar de otro tipo de discrepancias. Pero hay una cuestión que es fundamental, que hoy los aragoneses se van a preguntar, y es no solamente las discrepancias que tiene que ver en este Gobierno, sino qué va a defender el Partido Socialista en Aragón, ¿a Sánchez o a los aragoneses, señora Pérez? Gracias, señora Azcón. Señora Pérez, su turno de réplica. 5 minutos. Gracias, presidenta. En primer lugar, me ha debido entender mal, señora presidenta. Lo único que he dicho es antes de ser elegida, y los primeros que no le respetaron son sus socios. El Partido Popular, señora presidenta, que tuvo que venir su número 3 para defenderlo. Señora Azcón me acusaba a mí de que no quiero hablar. Oiga, pero si le he pedido yo la comparecencia para hablar del pacto de gobierno y se ha pegado usted 8 minutos en bucle criticando exclusivamente la oposición y 6 defendiendo a su diputada. No me equivocaba, se lo he dicho. Usted quiere tapar la verdad, quiere que no se hable de lo importante y quiere hablar de lo suyo. Y de no solo tergiversar, sino mentir. Ha mentido en sede parlamentaria, señora Azcón, y eso es grave. Ha dicho que ha dado ayudas directas a los agricultores. Ha dicho, lo ha vuelto a decir en sede parlamentaria. Ha dicho que un diputado ha agredido a su diputada. Señor Azcón, mire, usted ejerce de buen machito, ¿eh? Y lo hace contra esta portavoz, metiéndose con esta portavoz. Y no lo digo
Escuche, no lo digo haciéndome la víctima de falsa feminista, como sí hacen algunas de su bancada, a la que usted, por cierto, promociona como portavoz alternativa, señor Ledesma. Qué flaco favor le hace al feminismo y a la igualdad algún comportamiento como el que estamos viendo. Pero a lo que estamos, señor Azcón, mire, usted no necesita a Vox. Después de haber leído su pacto de gobierno, después de haber visto la gestión durante los 6 meses, no hay nadie más radical que usted en Vox. Señor Nolasco, tienen un problema. No hay nadie más radical que el señor Azcón. Usted es el líder territorial más reaccionario que hay en este país de su partido, señor Azcón. El honroso honor de ser el líder más radical y más reaccionario del Partido Popular. Y, oiga, viendo su trayectoria política, nos conocemos desde hace unos cuantos años, la tiene y mucha, que se ha curtido como oposición, fundamentalmente, tanto en las instituciones como en su partido. Oiga, usted ha estado en los extrarradios o en el otro lado de la tapia de su partido. Oiga, creó una imagen tolerante, amable. Ostras, señor Azcón, un espejismo porque la verdadera cara la hemos visto ahora, cuando le toca liderar el Partido Popular en Aragón y las distintas instituciones. Mira, como decía el señor Campoy, de lo que hagan bien, copien. Tanto que le gusta viajar a usted, le recomendamos que lo haga al norte o al sur, a Andalucía o a Galicia, y que aprenda. Porque allí hay otros varones del Partido Popular. Hay que respetar, insisto, hay que respetar el debate de las ideas y la legitimidad de los votos. Moreno Bonilla o el señor Rueda, que son mucho más moderados, que no han renunciado al respeto, a la cultura del diálogo, del debate, por intentar ensanchar sus votantes hacia la derecha, que es lo que está haciendo usted. Usted, evidentemente, va en la dirección contraria, con esa estrategia ya consolidada de fagocitar partidos. Señor Nolasco, tenga cuidado, que el siguiente es usted. Señor Izquierdo, tenga cuidado, que usted también está en la diana. Ya lo hizo con Ciudadanos. Y otra de las conclusiones que nos dan estos primeros 6 meses de gobierno, de verdad, de hacerles un seguimiento, le aseguro, señor Azcón, es que usted ha cedido a Vox lo que no le importaba. Usted ha cedido a Vox lo que no le importaba, todo lo que no es la ciudad le repele. Ha cedido a Vox todo lo que tiene que ver con el medio rural, la despoblación y la agricultura. Y claro, yo mal augurio, de verdad, le veo a estos dos ámbitos en la gestión, porque además de su desinterés manifiesto por ambas cosas, claro, lo gestionan un partido que no cree en la comunidad autónoma, que no cree en que tiene competencias, en que tiene instrumentos para resolver los problemas y que seguramente quieren cargarse el sistema desde dentro, renunciando a gestionar, poniendo en cuestión la utilidad de las comunidades autónomas, es decir, el caballo de Troya. Y usted ha puesto en su mano precisamente el combate contra la despoblación y la agricultura. Esta es la conclusión, señor Azcón. Ustedes llevan 6 meses desatendidos de la comunidad autónoma. Le vamos a nombrar cronista de la Villa de Madrid porque le interesan muchas las cosas que se hablan en Madrid. Pero termino ya, señor Azcón. La política es mucho más que dar zascas. Se lo digo yo a mi hijo adolescente de 16 años. Haga usted honor al cargo que representa, de verdad. Señora Pérez. Y insisto, y termino, creo que me llamó en el pleno pasado, en esa característica que tiene de denominar locutora de radio, algo que por supuesto no me ofende y que me agrada. Lo malo sería, señora, con que me llamaran charlatana de mercado, charlatana de feria. Le invito, por favor, a que de una vez ejerza ya de presidente de los aragoneses. Gracias, señora Pérez. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señora Pérez, yo lo que no voy a hacer es insultarla. Eso de que usted salga a esta tribuna y me llame machito, yo sea el intolerante y usted sea la demócrata, la califica usted por sí sola.
en un debate que estábamos teniendo, lo primero que hace es llamarme machito al presidente de la comunidad autónoma y luego me dice que yo tengo que estar a la altura. Le pido altura a la portavoz del Partido Socialista para no estar insultando y además en cuestiones que tienen que ver con la igualdad y en cuestiones que deben ser más importantes. Mire, señora Pérez, yo tengo que reconocer que usted lo tiene difícil. Tengo que reconocer que usted tiene un papel difícil hoy. Porque es verdad que usted cuando pidió la solicitud, el día 12, venía a hablar de una cosa y se ha demostrado que ahora tenemos que hablar de cosas radicalmente distintas. Porque usted cuando pidió la solicitud venía a hablar de Vox fundamentalmente y no pensaba que el día 21, cuando aceptamos la solicitud, iba a saltar justo el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso de las mascarillas. Pero es verdad que hoy 29, cuando se celebra esta comparecencia, usted no sabía cuáles iban a ser los problemas y los líos de la actualidad en los que estaban. Porque la realidad es que ustedes están hasta arriba de verdaderos problemas. Hasta arriba de verdaderos problemas. Por favor, mantengan silencio durante la intervención del presidente, por favor. El primero del grupo de problemas que ustedes tienen, señora Pérez, son sus problemas internos. Ustedes tienen una serie de problemas internos no solamente en Aragón, de los cuales entre ustedes tendrán que opinar y resolver como una parte del PSOE de Aragón quiere cesar a la otra parte del PSOE de Aragón, sino que tiene una serie de problemas internos de su relación con Ferraz y de su relación con su dirección nacional, en la que es evidente que la portavoz del Partido Socialista en Aragón no cuenta con el respaldo de la dirección nacional de su partido. Tiene otra serie de problemas muy importantes en el Partido Socialista. Los problemas relacionados con la corrupción, los problemas relacionados con las mascarillas. Y yo estoy convencido, señora Pérez, de que usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que lo que hemos estado conociendo estos días, lo que hemos conocido de que el Partido Socialista y representantes del Partido Socialista se dedicaban a robar mordidas en mascarillas cuando había gente que estaba muriendo, es asqueroso. Espero que usted piense exactamente lo mismo que yo. Asqueroso. Ustedes también han tenido algunos de esos problemas que no lleguen a esa profundidad, pero de los cuales estoy convencido, señora Pérez, como ya le he dicho, que usted también va a tener que opinar. Usted también va a tener que dar la información que tiene sobre lo que ocurrió sobre las mascarillas. Usted va a tener que hablar también de eso, seguro, en algunas de las comisiones de investigación. Y luego ustedes tienen un tercer grupo de problemas que es muy importante y es el de sus socios. El de las discrepancias que tienen con sus socios en Aragón, pero también con las discrepancias que tienen con sus socios en el Gobierno de España. Sí, las que han tenido con sus socios, para que hablen de nuestras discrepancias ahora desde un punto de vista cuando las tenían ustedes desde otro. Pero las discrepancias que ustedes tienen con sus socios ahora, que les hacen abrazar la desigualdad, y no luchar contra el nacionalismo, como podemos leer en algún tuit, sino estar permanentemente abrazados al nacionalismo, al independentismo, a los herederos del terrorismo y a los que tienen discursos xenófobos, como son sus socios de Junts. En cualquiera de los casos, señora Pérez, yo entiendo que usted tiene que hablar de otras cosas, porque están asediados por sus socios que buscan la desigualdad. Están enfangados en sus problemas internos, hasta el cuello de corrupción. Y eso es lo que hace que ustedes, los diputados del Partido Socialista en Aragón, tengan que dedicar más tiempo a esos problemas que a los problemas de los aragoneses. Este es el verdadero debate, estos son sus verdaderos problemas y, lo que todavía es peor, sus problemas es lo que ha hecho que cambien sus prioridades y que cambien sus valores y que ahora la gran pregunta que nos hacemos y que se hacen los aragoneses es si el Partido Socialista va a defender a Aragón o va a defender a Pedro Sánchez. Esa es la cuestión fundamental. Esa es la cuestión fundamental. Si Pedro Sánchez les pide que apoyen la amnistía, ustedes apoyan la amnistía. Si Pedro Sánchez les pide que apoyen la condonación de la deuda, ustedes apoyan la condonación de la deuda en los territorios. Y si Pedro Sánchez les pide que se cedan las competencias de inmigración a Cataluña para que
según los alcaldes de Junts, se pueda expulsar del país a los ilegales inmigrantes que sean reincidentes en sus delitos, ustedes abrazan ese discurso xenófobo. Esa es la realidad de hoy del Partido Socialista. La incapacidad que demuestran es lo que les hace que a día de hoy sea imposible que ustedes estén preparados para gobernar en Aragón y que vayan a tener que dedicar mucho tiempo a resolver sus problemas internos, que evidentemente, por desgracia, no son los de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Azcón. Señora Pérez. Sí, señor presidente, le pido la palabra por el artículo 121.1 y punto 3, por inexactitudes y por afectar al decoro de esta diputada. Señora Pérez. Inexactitudes. Señora Pérez, un momento. El debate, tanto por parte de la parlamentaria, de la portavoz del Grupo Socialista, como del presidente, se ha abierto a otros asuntos que no eran propiamente el del punto del orden del día. Sí, pero... A juicio de esta presidencia, ni ha habido juicios de valor, ni ha habido inexactitudes. No. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Señor Grupo, presidente. No tiene la palabra, señora Pérez. No tiene la palabra. Señor Izquierdo, por favor, es su turno. Por favor, mantenga la calma, señor Sabes. Señor Sabes, por favor, silencio y respeto a la presidencia. Mantenga el silencio durante la intervención, en este caso, del parlamentario Izquierdo del Grupo Mixto. Tiene la palabra, señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. Yo les pediría a todos que no volvamos a repetir este espectáculo. ¿Qué pensarán nuestros hijos? ¿Qué pensarán nuestros padres? La mía es que me ve y lo tengo que decir. ¿Qué pensarán de nosotros? Se lo digo con el corazón en la mano. No acuso a nadie de hacer las cosas mal ni bien, ni digo quién ha empezado esto o quién lo tiene que terminar. Creo que todos deberíamos reflexionar muy seriamente hacia dónde estamos llegando y hacia dónde estamos llevando lo que yo pensaba que tenía que ser la política aragonesa. Es una auténtica pena. No voy a hacer ninguna referencia al pacto de gobierno que tiene el Partido Popular con Vox. Y a mí me preocupa poco, a mí me preocupa el que tiene con el Partido Aragonés. Estoy satisfecho en todo aquello que estamos desarrollando, pero no voy a terminar ni siquiera mi intervención. Me da mucha pena lo que hoy estoy viendo aquí, me da mucha pena. Y creo que todos nosotros deberíamos reflexionar. Me da mucha pena lo que escuché de la comisión del otro día, me da mucha pena en qué ha evolucionado y me da mucha pena ver cómo algo que podría ser útil para los aragoneses es una auténtica vergüenza. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Bueno, señor Azcón, pues ya tiene su pleno. Como siempre, marcado por la borrachera de soberbia con la que se sube a esta tribuna, por la mediocridad y por el lodazal que está convirtiendo este Parlamento en la Asamblea de Madrid. Lo que está ocurriendo, señor Azcón, es absolutamente inaceptable. Oiga, usted no puede seguir subiendo a esta tribuna a hablar de que hemos perdido las elecciones unos u otros. Es que las han ganado ustedes y usted tiene que venir aquí a hablar de su gestión, porque para eso es presidente del Gobierno de Aragón. Ustedes hablan de las desigualdades, pero fundamentalmente en todas sus intervenciones lo único que le importa es los votos, echar los votos que han obtenido y los que hemos obtenido el resto. Pero a nosotros nos interesan las personas. Las personas. Y mire, en este caso le voy a hablar de personas que no tienen derecho a voto, porque veníamos a hablar de los desencuentros objetivos que está habiendo entre el equipo de gobierno, PP y Vox, que a mi juicio, señor Azcón, ya se lo adelantó, me parecen más propios de una obra de teatro que de otra cosa y le diré por qué. Y le diré por qué. ¿Cómo es posible que la portavoz en la Comisión de Bienestar Social o la consejera diga que Aragón va a cumplir con sus derechos de acogida a las personas refugiadas, a las personas que huyen, a las personas que están cayendo en el mar todos los días muriendo en cayucos? Usted diga lo mismo por solidaridad y por compromiso y 3 días después se compre el discurso absolutamente reaccionario que criminaliza precisamente incluso la conferencia sectorial diciendo que no hay que tratar con las mafias y que no hay que favorecer a las mafias. ¿Cómo es posible? ¿Dónde quedan sus principios? ¿Dónde quedan los principios de la consejera, de su portavoz? ¿Dónde quedan? ¿Cuánto vale su palabra, señor Azcón? ¿Cuánto vale su palabra? Mire,
me preocupa profundamente, de verdad, me preocupa profundamente el clima político que está hurtando el debate cierto sobre las políticas, las necesidades y los retos a los que tenemos que hacer frente. Pero usted no tiene que venir aquí a decirnos a nosotros lo que tiene que hacer, sino a contestar lo que le estamos preguntando, qué es lo que está haciendo. ¿Vamos o no vamos a abandonar la conferencia sectorial al año que viene? Gracias, señor Sanz. ¿Vamos o no vamos a acoger a personas que huyen, a personas refugiadas, a migrantes que pierden la vida en el mar, que corren el riesgo de perder la vida en el mar? ¿Vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Díganoslo. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidente. No todos los políticos somos iguales. Así de claro lo digo. Lo que estamos viviendo en este Parlamento, el lodazal que se está cometiendo en la política, el querer que los que están ahí fuera, como ha dicho el señor Izquierdo, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros vecinos, vean lo que está viendo para que nos queráis meter a todos en el mismo saco, no. El Parlamento es el Parlamento de los y de las aragonesas. No se viene aquí a hablar de cosas tan gruesas que estamos escuchando, estamos viendo. Bueno, es que venía a hablar, sí, del pacto de gobierno, del no pacto de gobierno o de yo qué sé, pero es que al final tenemos que escuchar cosas, encima, viniendo de partidos que llaman hijo de puta al presidente del gobierno. Viniendo de partidos de la corrupción, que podemos empezar aquí a nombrar casos, cientos y cientos y cientos de casos. Venimos de frases de gente que está en Espartaneno. Irene Montero está donde está porque ha fecundado con el macho alfa. Y estamos llamando machistas. Pero yo es que no caigo en mi asombro cada día más. Os lo puedo asegurar, este es el Parlamento de los aragoneses. Aquí se debate. Vehementemente, como queramos. Yo soy el primero, pero por favor, que los que están ahí fuera no nos vean esta vergüenza, porque para mí está siendo una vergüenza. Gracias, señor Corrales. Señor Guitarte. Pues buenos días, señor vicepresidente, señor presidente del Gobierno, señorías. Creo que debemos volver a lo que nos ha traído hoy aquí. Aragón Teruel existe, le preocupan algunas cosas de la actuación del Gobierno de Aragón y le vamos a plantear cuestiones que probablemente no sea muy difícil de lograr y que tendrían un efecto beneficioso para el conjunto de la comunidad autónoma, para el bienestar de la gente, que es para lo que trabajamos, y seguramente para su propio Gobierno. Sobre su acuerdo de gobernabilidad y sobre la práctica del mismo, tengo que señalar, a nuestro entender, un error muy importante. Anunciaron que se trabajaría el transporte sanitario urgente. Hicieron una ampliación del contrato para garantizar la atención 24 horas al día los 365 días del año, lo que es positivo. Pero en el pleno anterior han rechazado la tramitación de la iniciativa legislativa popular apoyada por casi 14.000 aragoneses y aragonesas. Ni siquiera han permitido el debate en esta Cámara. Y créame, a nuestro entender, ese es un error manifiesto, no permitir ni siquiera el debate. Primero, un error con la ciudadanía, que ha traído aquí esta propuesta. Y, en segundo lugar, con el contenido de la misma, que ofrecía soluciones en la línea de las comunidades que más han trabajado esta cuestión. Las condiciones del poblamiento disperso del territorio de Aragón hace que el transporte sanitario urgente no sea un servicio público más, sino que es una cuestión de igualdad de derechos para la ciudadanía aragonesa. Y eso su Gobierno parece que no lo ha asumido, aunque la ciudadanía le garantizo que sí lo ha entendido. Por otra cuestión, dijeron que le preocupaban las renovables, una cuestión esencial en esta comunidad autónoma. ¿Conoce el presidente algún concepto territorial, ambiental, paisajístico, jurídico que permita describir o denominar esta transformación territorial que está sucediendo en Aragón, esta industrialización del paisaje a gran escala? Los proyectos eólicos, fotovoltaicos e híbridos que con autorización en Aragón afectan a 359 municipios, es decir, el 49% del total. Quizá verlo en este mapa les evidencie mejor el problema. Las zonas en amarillo son las zonas afectadas por implantación de centrales renovables. Sabe que este cambio ha sido posible sin una sola línea de texto jurídico, ni de ordenación territorial ni de urbanismo que regule este despliegue y los miles de acuerdos que se han tenido que producir entre particulares y promotores. ¿Van a cambiar a una política de transición energética alineada con la política europea de democratización de la energía? ¿Sí o no?
En estos 6 meses, las autorizaciones de proyectos y las evaluaciones del INAGA no concuerdan con lo que el discurso de los consejeros defiende en esta Cámara. A fecha de hoy, la potencia que suman todos los expedientes autorizados de grandes centrales de renovables en Aragón alcanzan 12.000 megavatios eólicos y 7.700 fotovoltaicos, un total de 19.800 megavatios, lo que representa el 14,3% de la previsión del PNIEC ya actualizado, fija para toda España en 2030. El 14,3%. De esos datos, el 35% de la potencia que se ha aprobado desde el 11 de agosto de 2023, es decir, 6.900 megavatios nuevos en solo 6 meses. 5.300 hemos de reconocer que corresponden al Gobierno de España, pero 1.600 megavatios autorizados por el Gobierno de Aragón en solo 6 meses. La planificación de la transición energética y la ordenación del despliegue de renovables necesita 3 cosas que deben asumir usted personalmente como presidente del Gobierno. Primero, una moratoria para poder ordenar, pensar y lograr un acuerdo con los promotores, la manera de respetar derechos y encauzar el proceso. Y tiene para ello un modelo cercano. Lo señalamos ya la semana pasada, la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje de La Rioja. Segundo, aplicar en Aragón desde hoy, no en un futuro o cuando se apruebe el plan, sino desde hoy mismo, un modelo de transición energética alineado con las políticas europeas del paquete de invierno, es decir, prioridad para el autoconsumo compartido y las cooperativas de energías renovables, y en la misma línea actuar con la Directriz Especial de Ordenación Territorial. Y tercero, interiorizar en la normativa aragonesa el modelo físico de implantación tomado y siguiendo el ejemplo de Dinamarca. Pasando a otro tema y un detalle, puede parecer un detalle, pero se tramitó en la Comisión de Economía, y esto no es una cuestión menor, una proposición no de ley que pedía desde aquí, desde que el Gobierno de Aragón instase a considerar las reivindicaciones de la Asociación Empresarial de las Empresas de Cogeneración. Aragón Teruel Existe planteó una enmienda que solicitaba la preferencia o la consideración del biogás y el biometano en los concursos que el Ministerio va a convocar para esa tecnología. Suponía abrir una enorme oportunidad para las explotaciones ganaderas aragonesas que generan purines. Primero, para ofrecer un vector que puede aportar un ingreso añadido a las explotaciones y segundo, para reforzar la economía circular al posibilitar la rentabilidad de estas plantas de tratamiento de los purinos que solucionan un importante problema ambiental. Alguien no entendió la propuesta o quizá prefirió el gas de importación al que pueden ofrecer los ganaderos aragoneses con sus explotaciones. ¿Y no le parece que saliendo esta PNL de las propias Cortes de Aragón es un problema de miopía no incluir la preferencia del biogás o biometano que pueden producir nuestros ganaderos? Y no me queda más tiempo, solo 4 apuntes. Señor Guitarte. No se abuse de traer en las Cortes cuestiones de controversia política nacional que solo dificultan acuerdos entre Aragón. No se abran confrontaciones que estaban cerradas o bien encaminadas, como era el caso de la Ley de Memoria Democrática. Apoyen a las comarcas como institución y como agente de desarrollo territorial. Y finalmente, impulsen la desconcentración industrial llevando proyectos industriales y logísticos potentes a ciudades pequeñas y a las Gracias, señor Guitarte. Muchas gracias. Señor Soro, de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Señor Azcón, ¿cómo disfruta usted de las peleas de barro? Ha disfrutado usted hoy muchísimo. Mire, yo me voy a centrar en el objeto de su comparecencia. Hemos venido para hablar del pacto de gobierno y, mire, tengo que decirle que como poco es muy expresivo que la primera vez que reúnen la comisión de seguimiento de ese pacto en 6 meses sea precisamente para hablar de algo que no está en ese pacto. Mire, después de la reunión, la señora Vaquero, la vicepresidenta, dijo a los medios de comunicación, según he leído, que el pacto habla de evitar la inmigración ilegal. Pero eso no es así. El pacto no dice eso. Voy a leer lo que dice literalmente el pacto que firmaron. Usted lo voy a leer literalmente, señora Vaquero. Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. ¡Qué barbaridad! Y añaden, suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos. Esto dice el pacto, no habla nada, como digo, de evitar la inmigración, pero habla de 2 cosas que son gravísimas. Empiezo por la primera, exigir la residencia legal para recibir subvenciones y ayudas. Le pregunto, señor Azcón, ¿ha denegado ya su Gobierno alguna subvención a alguien por no acreditar la residencia legal? ¿Han incluido o van a incluir en
las futuras convocatorias este requisito? ¿Van a negar ayudas o subvenciones a quienes estén en una situación de urgencia personal, familiar, social? ¿Van a cumplir ese pacto con Vox o lo van a incumplir? ¿Esto está en el 80% o en el 20%? Se lo digo porque esto, además de indecente, porque es indecente, sabe que es ilegal. Pero es ilegal no porque vulnere una ley de rojos, es que vulnera una ley que aprobó el propio José María Aznar en la primera legislatura como presidente, en esa que gobernó gracias a Convergencia y Unió, el PNV y Coalición Canaria, el pacto del Majestic. ¿Se acuerda usted? Entonces, por lo visto, España no se rompía. Tienen ustedes en el PP mucha suerte que en general la gente tenga poca memoria y no se acuerde de estas cosas, como que no se acuerde de que el Partido Popular es el único partido condenado penalmente por corrupción, por lucrarse por las actividades criminales de la Gürtel. El único partido condenado penalmente por corrupción. Pero bueno, la gente, como digo, tiene poca memoria. Mire, en esa primera legislatura de Aznar, en esa que gobernó, como digo, con los nacionalistas, se aprobó en 2020 la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. El artículo 14 de la ley dice que los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, aunque estén de forma irregular, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Así que lo que han pactado usted, limitar a los extranjeros con residencia legal las subvenciones y ayudas, incluidas las básicas, es ilegal. Vulnera una ley aprobada por el propio Partido Popular. Pero además es que es mentira. Es que, vamos a ver, en la inmensa mayoría de las ayudas lo que se exige es la residencia regular. Es mentira, es una mentira absoluta que los extranjeros en situación administrativa irregular reciban todo tipo de ayudas. Es que hay algunas que sí, la dependencia, la prestación aragonesa complementaria de ingreso mínimo, lógicamente en cumplimiento de esa ley orgánica, claro que se exige solo empadronamiento y residencia efectiva, pero en la inmensa mayoría, y lo sé porque he gestionado en materia de vivienda, se exige la residencia legal. Decir lo contrario como hace Vox abiertamente o insinuarlo como hace PP y Vox en el pacto de gobierno rezuma xenofobia. El PP está comprando el discurso de la ultraderecha. Me acusaba el otro día a mí de hacer seguidismo del Partido Socialista. Si aquí hay un seguidista, es usted. Se pega el día haciendo seguidismo de las posturas más reaccionarias. Como me decía usted el otro día a mí, ¿va a acabar usted en Vox, señor presidente? Vamos a la segunda parte del acuerdo de inmigración, lo que figura de verdad en el pacto. Suprimir las ayudas públicas a las organizaciones que colaboren con mafias de tráfico de seres humanos. Vamos a ver, señor presidente, ¿cuántas subvenciones o ayudas le consta que se hayan concedido hasta ahora a organizaciones que colaboran con las mafias? ¿Lo han puesto? Será porque les consta alguna. ¿Cuántas hasta ahora han tenido que suprimir? ¿A cuántas de esas organizaciones han tenido que llevar a Fiscalía por estar cometiendo un delito de tráfico de seres humanos? A ninguna, ¿verdad? A ninguna, porque eso es otro bulo de la ultraderecha que usted compra. Esto es solo literatura facha que no responde a la realidad. No digo que no haya mafias, digo que esas mafias no reciben ayudas públicas y esto es muy grave. Hoy usted nuevamente ha quitado hierro a la xenofobia de Vox. Hoy usted nuevamente le quita importancia, ha pasado de puntillas. Y mire, no es equiparable esta cuestión de la que estamos hablando hoy a otras discrepancias que ha habido evidentemente con el Partido Socialista en el pasado. Mire, el problema es que está usted normalizando el discurso xenófobo de la ultraderecha. Está usted siendo su cómplice y usted disfraza de estabilidad lo que simple y llanamente son tragaderas. Se le está poniendo a usted, señor Azcón, la boca como al tragachicos del Pilar. Gracias, señor Soros. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que yo creo que estamos aquí disfrutando, podríamos decir, de una ópera en varios actos, ¿no? O sea, primero ha empezado la izquierda al ataque. Como se suele decir, no hay mejor defensa que un ataque. Después, cuando el señor Azcón le da el primer revolcón a la izquierda, pues entonces nos hemos hecho los ofendiditos. Y ahora parece que estaba otra vez levantando la cabeza el señor Soros. Bueno, la verdad es que yo entiendo y comparto las palabras del señor Azcón. Yo entiendo que debe ser duro levantarse por la mañana y saber lo que les espera por delante, ¿no? Lo que se espera el día que les espera. Hoy
mañana, el siguiente. La verdad es que es duro cuando están investigando a sus compañeros, al Partido Socialista, cuando lo están investigando de arriba abajo y de abajo arriba, por corrupción, pero por una asquerosa corrupción, como ha dicho el señor Azcón. Mire, cuando leí el título de la comparecencia, la verdad es que estaba un poco sorprendido, porque decía, hombre, mira, el Partido Socialista se preocupa de que se cumpla el acuerdo de gobierno del Partido Popular y de Vox. Oye, pues se lo vamos a tener que agradecer, porque nosotros estamos allí, en que se cumpla ese acuerdo de gobierno. Pero, evidentemente, ustedes al final han tenido que cambiar el discurso por los acontecimientos y han tenido que hablar de otras cosas. Por tanto, pues tampoco me voy a tener que ceñir a ese acuerdo de gobierno, sino que voy a dar contestación a algunas de las cosas que ha dicho la señora Maite Pérez. Ha hablado de que Vox no cree en el Estado de las autonomías. Mire, ¿ustedes no creen en la monarquía parlamentaria? No, señor. No. Mire, ustedes creen en la República. Desde siempre. Ustedes creen en la República. El Partido Socialista cree en la República. Y ustedes tan solo creen en el Estado autonómico como un paso previo para, con esa asunción cada vez de más competencias, llegar a un Estado federal señor Morón, asimétrico. Señor Morón, un momento. ¿Vale? Ustedes no creen en la monarquía parlamentaria. Señor Morón, que no se le escuche un momento. Por favor, bancada del Grupo Socialista, silencio, bajen el tono de voz y escuchen al señor Morón. Ustedes no creen en la monarquía parlamentaria, ustedes solamente creen en la República. Mire, y nosotros, hemos explicado muchas veces, nosotros queremos cambiar el estado de las cosas, claro que sí, de forma legal y convenciendo a la población de las bondades que tiene de esa cesión de competencias al Estado para que se puedan coordinar las acciones. Bueno, mire, pero si es que cuando la pandemia ustedes mismos no hacían más que pedir que las comunidades autónomas, que hubiera un mando único, que se tomaran decisiones en sanidad comunes. Por favor, siempre lo han estado, cuando se han visto apurados, siempre han querido llamar a que el Estado les saque las castañas del fuego. Mire, y es patético también que intenten relacionar a Vox con la corrupción. Que intenten relacionar que en un ayuntamiento en que hay un concejal de Vox, que si se han gastado más dinero en cafés. Mire, ¿por qué no ha venido ya? Si quería hablar de corrupción, ¿por qué no ha hablado del gasto en cocaína y en putas? ¿Por qué no ha hablado del robo a los parados de Andalucía? ¿Por qué no ha hablado de Coldo? Desde el principio, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿entiende? ¿O por qué no ha hablado del mayor acto de corrupción política en este país, que ha sido el intentar entregar la nación a los partidos separatistas para mantenerse en el poder, para mantenerse en la Moncloa? Mire, en cuestiones de corrupción, el Partido Socialista y Vox estamos a años luz. No se les ocurra volver a relacionar a Vox con la corrupción, porque se lo tendremos que volver a sacar todo esto, que entiendo que para ustedes es muy duro, pero se lo tendremos que volver a decir, que están hasta las cejas de corrupción. Mire, y luego, yo no me va a dar tiempo, evidentemente, de hablar de más cosas, pero luego, en cuanto al tema de la política lingüística, por favor, ¿qué les deben ustedes a los catalanes? ¿Qué les deben a los catalanes? ¿Por qué quieren que en Aragón se hable catalán? En Aragón no se habla catalán. No se ha hablado nunca, ni se habla. Por favor, ¿qué les deben? ¿Qué les deben a ese pancatalanismo? Que lo único que quiere es apropiarse del territorio de Aragón. Por favor. Miren, cuando dicen que miren por Aragón, miren por el territorio, miren por su historia, miren por su lengua. Y desde luego no cedan a las pretensiones del separatismo catalán. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Ledesma, Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Pérez,
yo entiendo que desee que me muevan el sillón. De verdad que lo entiendo. Pero yo en su lugar estaría más preocupada por su propio sillón, porque son los suyos propios de Huesca que se lo están moviendo, que dicen además que no les gusta el liderazgo de oposición que está haciendo, señora Pérez. Pero mire, hagan ustedes el folclore que quieran. Entiendo, mire. Como ustedes tienen poco folclore en su partido con el tema Koldo, con el tema Ábalos o incluso con la guerra interna que han abierto desde el Partido Socialista de Huesca, que igual tiene todo relación, pidiendo las cabezas... Por favor, señor Ledesma, un momento, señor Ledesma. Guarden silencio, por favor. Señor Sabes, por favor. Sabes, disculpe, Sabes, con tilde en la E, aguda. Guarden silencio. Si quieren, no escuchen, pero guarden silencio y escuchen al portavoz Ledesma. Pero si son ustedes los que están aireando públicamente las discrepancias con notas de prensa, es decir, ¿de qué se sorprende que también lo hablemos aquí? ¿De qué se sorprende, señor Sabes? Claro. Mire, lo que le estaba diciendo, como si no tuvieran poco folclore en su partido, con Koldo, con Ábalos, con la guerra interna que tienen en el Partido Socialista de Aragón, que hoy han querido montar su propio folclore aquí. Y ya está, ya tienen ustedes la foto, señora Pérez, pero les sigue faltando proyecto, liderazgo y principios, señora Pérez. Me van a permitir que vayan a la cuestión. Les veo muy preocupados por los acuerdos de gobernabilidad de Aragón. Les veo muy preocupada cuando en realidad lo que les preocupa a los aragoneses es el coste que van a tener los acuerdos de Pedro Sánchez con todo el arco parlamentario florido que hay en Madrid, que eso sí que nos van a, rompiendo la igualdad de los españoles, nos van a costar a los aragoneses. Y eso ustedes no dicen nada ni se preocupan lo más mínimo, señora Pérez. ¿Vale? Porque, hablando de pactos de gobernabilidad, ¿conoce usted el contenido del pacto con EH Bildu? Porque no lo conocemos nadie, porque no es público. Eso sí que es un acuerdo que no tiene vergüenza, señora Pérez. Eso sí que es un acuerdo que no tiene ninguna vergüenza. Porque, ¿qué va a pasar? Después de Pamplona, el 21 de les van a dar a los de Bildu el País Vasco. ¿Va a haber una segunda amnistía para terroristas, señora Pérez, con los de Bildu? Pues mire, me va a permitir que si hoy ha pedido usted hablar del pacto de gobernabilidad, incluso alguien ha leído alguna parte de ese pacto de gobernabilidad, es por dos cosas sencillas. Una, usted lo ha pedido, se ha admitido y aquí estamos hablando de él y el presidente, por cierto, le ha dado un vapuleio muy claro respecto del pacto de gobernabilidad hoy aquí, señora Pérez. Y lo segundo es porque ese pacto, le digo, es público, está publicado y no tiene nada de vergonzoso, como sí tienen otros pactos que esconden ustedes, señora Pérez. Mire, ¿y el pacto que tiene, por ejemplo, con Junts, su partido Pedro Sánchez? ¿Conoce usted el contenido? Se conocen unas bases, pero de momento tiene a España paralizada, los presupuestos paralizados mientras no se apruebe la amnistía, señora Pérez. Y lo importante de esos presupuestos es saber cuánto nos va a costar a los aragoneses la broma de darles dinero sin fondo a los catalanes independentistas y prófugos, señora Pérez. Sí. Y se refería, señora Pérez, usted a las reuniones del seguimiento del pacto de gobernabilidad PP-Vox. ¿Y esas reuniones sabe dónde ha tenido lugar, señora Pérez? ¿Sabe dónde ha tenido lugar esa reunión de seguimiento del pacto de gobernabilidad PP-Vox? En estas Cortes y no en un hotel en el extranjero con prófugos y presuntos terroristas, señora Pérez. Esa es la gran diferencia. El pacto de gobernabilidad se puede reunir aquí, en Aragón, para hablar y no en hoteles en el extranjero con delincuentes presuntos, señora Pérez. Y podría estar hablando de muchas cosas y diferencias que hay entre sus pactos de Pedro Sánchez, que no se conocen parcialmente y que no sabemos lo que nos va a costar a todos los aragoneses porque rompen la igualdad de todos los españoles, y dar dinero de más a otras comunidades autónomas para mantenerse en el sillón hace que los demás, que las comunidades autónomas, las de segunda, que quiere Pedro Sánchez, vayamos a pagar el pato. Y eso lo veremos en el proyecto de presupuestos si es que llega alguna vez al Congreso de los Diputados, señora Pérez. Y ya voy terminando. Sí, ya sé que se le está haciendo larga, señora Pérez. Ya se le está haciendo larga mi intervención, señora Pérez. Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que el Partido Socialista está comprando...
Claro que toca Aragón. El Pacto de Gobernabilidad se reunió Señor aquí en Ledesma, estas Cortes, señora Pérez, aquí, señor Ledesma, y es público y vaya notorio. concluyendo, Me va no a se permitir enrede. que termine, señora Pérez, porque ustedes se dedican a comprar gustosos los discursos de toda la realidad independentista y de panda de delincuentes que hay en el Congreso de Representantes de presuntos delincuentes que hay en el Congreso de los Diputados y vendiendo sus principios. Y al final lo que pasará, señora Pérez, es que ustedes se quedarán sin los principios y sin los votos, señora Pérez. Gracias, señor Ledesma. Señor Azcón tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Miren, hay una primera parte del debate que tiene que ver con la calidad del debate parlamentario. Y ha hecho referencia el señor Corrales, el señor don Álvaro. Es decir, este debate de la calidad del debate parlamentario, que es un debate que tampoco es nuevo, suele estar siempre presente en los parlamentos cuando la izquierda se equivoca. Cuando la izquierda ha sido derrotada, el debate de la calidad del debate parlamentario sale a relucir desde esa supuesta altura moral que tiene la izquierda. Pero la realidad de este debate de hoy, ¿cuál ha sido? La realidad del debate de hoy es que, en mi opinión, hemos vuelto a asistir a un espectáculo machista, nos han insultado, han gritado, han interrumpido, pero luego los que no tenemos altura en el debate parlamentario somos nosotros. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que dicen. Y yo a todos y a cada uno de ustedes quiero dejarles una idea bien clara sobre esta cuestión. No nos van a amedrentar, no vamos a pedir perdón, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni nos van a decir ustedes de qué podemos hablar o de qué no podemos hablar. Hablaremos del resultado. Hablaremos del resultado de las elecciones todas y cuantas veces queramos. A ver si no vamos a poder recordar qué es lo que pasó en las pasadas elecciones. ¿Qué pasa? ¿Que no les gustó el resultado de las elecciones y que de eso no podemos hablar? Pues no, miren, la verdad es que en democracia quien da y quita razones son los votos de los aragoneses. Y siento decirles que hoy la mayoría la tenemos nosotros y no van a marcar ustedes ni el guión ni el debate. Así que se relajan, se tranquilizan y permiten que el debate sea sosegado. Sobre todo porque, les reitero, esto yo lo he sufrido ya tantas veces. Es que me tienen que permitir que se lo diga, porque esto que la portavoz del Partido Socialista intente dejarme como machista, ¿no? Lo he sufrido ya. Lo he sufrido. Esto ya me lo han hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto de que yo era el alcalde autoritario, ya lo he sufrido. Es decir, no tengo talante democrático, soy un autoritario, no tengo capacidad de diálogo. Oiga, que es que se repiten, que es que tienen que buscar nuevos argumentos, porque todo eso ya me lo han dicho y ha tenido un resultado. Ustedes sabrán si quieren buscar nuevos argumentos. Esa estrategia les ha dado un resultado. Yo les voy a animar a que incidan en ella, porque no ha sido demasiado creíble para los aragoneses. Mire, señor Guitarte, yo agradezco su intervención y además agradezco, por supuesto, el tono de su intervención. Y creo que la aportación del señor Guitarte a este Gobierno es muy importante, sobre todo porque es verdad que con usted tenemos la capacidad de llegar a acuerdos que no están en la gobernabilidad, pero que entendemos que la capacidad de llegar a acuerdos que tenemos tiene que ver con algo fundamental, que es mejorar la vida de los aragoneses. El señor Guitarte ni forma parte del Gobierno, ni forma parte del bloque político mayoritario en estas Cortes de Aragón. Pero es verdad que la filosofía de Teruel existe es la de llegar a acuerdos. Hoy con quien gobierna aquí, ayer con quien gobernaba y sigue gobernando en el Gobierno de España. Yo, señor Guitarte, respecto a esa gobernabilidad, lo que quiero decirle es una cosa. Espero cumplir con usted más de lo que cumplieron los señores del Partido Socialista cuando usted estaba en el Congreso.
Y sobre todo porque comparto con usted muchas de las dificultades, muchos de los problemas reales que tiene nuestra comunidad autónoma, también el que tiene que ver con las energías renovables, y por eso fue el Partido Popular quien impulsó y quien propuso la creación de esa comisión de investigación en torno a las energías renovables. El señor Soro viene a hablarnos de cuántas subvenciones se han dado. Señor Soro, usted forma parte de Sumar. Sumar es quien ostenta el Ministerio de Trabajo. ¿A cuántos inmigrantes sin papeles han dado de alta ustedes en la Seguridad Social? ¿De qué me está hablando, señor Soro? Es decir, el problema de la inmigración es evidente que es un problema extraordinariamente complejo. Y yo he dicho por activa y por pasiva, para empezar, no hay personas ilegales, pero sí hay inmigración ilegal. La inmigración en Aragón, en mi opinión, es y va a seguir siendo absolutamente necesaria. Hoy, una parte importante de la economía de esta comunidad autónoma se explica gracias a la inmigración. Y en el futuro, la economía de Aragón va a seguir necesitando inmigrantes. Pero lo que es indudable es que esa inmigración tiene que ser de una forma ordenada. No conozco a nadie, no lo hace el Partido Socialista, pero estoy convencido de que usted tampoco lo hace. No hay nadie que defienda la inmigración ilegal. Por supuesto que nadie defiende a las mafias, pero el problema de inmigración que hoy tiene nuestro país, el problema de los cayucos que llegan a Canarias y que es el que afecta a Aragón, tiene que ver con cómo ejercemos una solidaridad que es obligatoria. Y es evidente que Aragón llegará y cumplirá todos los acuerdos de las comisiones en solidaridad con una comunidad autónoma con una presión insoportable como es Canarias y, por supuesto, con los principios que defendemos. Yo, señores de Junta Aragonesista, cuando se habla de inmigración y cuando se habla de xenofobia, le voy a reiterar una cosa. Ustedes creo que van a tener una serie de incoherencias y dificultades también en el futuro, porque hoy Sumar es socio de Junts. Y es Junts quien, se acordarán todos ustedes, en los últimos decretos que tuvieron que convalidarse en el Congreso de los Diputados, pidió la gestión de la inmigración. Y hasta que la gestión de la inmigración no se incluyó en esos decretos para transferirse a la comunidad autónoma de Cataluña, con sus votos, también con el voto de Junta Aragonesista. Y vamos a explicarlo con todas las letras, con toda la verdad. ¿Por qué Junts quiere la transferencia de la inmigración y Junta Aragonesista le apoya? Porque quiere llevar adelante un discurso xenófobo con su voto, porque es Junts quien defiende que a los ilegales, a los inmigrantes ilegales reincidentes, hay que expulsarlos de España. Así que cuando usted atribuye discursos xenófobos, primero, señor Soro, tápese. Y, por supuesto, en todo esto de la gobernabilidad y en todo esto de los acuerdos, en este debate tan crucial que va a tener que ver con la desigualdad, señor Soro, yo estoy convencido de que hay una parte de la desigualdad que en las inversiones de los presupuestos generales del Estado a los socios del Partido Socialista les van a tratar de forma desigual con Aragón. Yo voy a animar a los diputados del Partido Popular, a los de Vox, a los del PAR y a los de toda la bancada a que empiecen a ver qué es lo que el diputado de Junta va a traer a esta comunidad autónoma, porque usted, que apoya la desigualdad, a ver si por lo menos en una parte que significa desigualdad y que significa presupuestos generales de Estado nos beneficiemos a Aragón, porque de momento su diputado en Madrid se lo está pasando bomba, pero para Aragón no ha conseguido nada de nada. Miren, este debate de la superioridad moral de la izquierda, pueden seguir con él lo que quieran, pero les aseguro que
se lo he dicho y ahora que vuelven a estar todos aquí, quiero que lo vuelvan a oír. Quiero que lo vuelvan a oír. No vamos a aceptar esa superioridad moral con discursos machistas que se ejercen desde la bancada socialista. Pueden levantarse e irse las veces que quieran. Pero les voy a decir una cosa. Cuando ustedes se rasgan las vestiduras por decir «madre mía la chavala», cuando ustedes se rasgan las vestiduras por decir «madre mía la chavala», pero permiten que en las Cortes de Aragón pasa lo que está pasando, ustedes están haciéndole un flaco favor al discurso de la igualdad. Ustedes sabrán qué es lo que quieren. Pero miren, acabo. Esta táctica que ustedes tienen, no se crispen, señora Pérez. No se crispen, señora Pérez. No se crispen, señora Pérez. Yo entiendo que usted esté nerviosa, señora Pérez, pero... Silencio. Vaya concluyendo, presidente. Muchas gracias, señora Pérez, por dejarme hablar sin escuchar su eco de voz. Señora Pérez, le agradezco la educación y la calidad del debate que usted ejerce permanentemente en este salón. Señora Pérez, si usted está feliz, siga feliz. Pero yo les voy a instar a una cosa. Solucionen sus problemas. Solucionen sus problemas internos, solucionen sus problemas con sus socios y solucionen sus problemas con la corrupción. Nosotros vamos a seguir ocupándonos de los problemas de los aragoneses. Nosotros vamos a seguir gobernando y les voy a pedir solo una cosa. Mientras ustedes arreglan sus problemas, que entiendo que son serios y muy profundos, por favor, no molesten. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Pasamos. Señor presidente. Señor Burrell. Señor Burrell. Le pido la palabra por el artículo 121.1, puesto que ha habido inexactitudes respecto a la conducta de señor Burrell, creo que en una ocasión anterior ya ha dejado claro su posición. Porque la intervención... No tiene la palabra, señor Burrell. La intervención no tiene la palabra. del señor Azcón ha sido posterior. Señor Burrell, un momento. Señor Burrell, un momento. Ha dejado clara su posición en el punto del orden del día anterior. Es una intervención distinta. Lo siento, pero no tiene la palabra. Es una intervención distinta. No tiene la palabra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comparecencia del consejero de Sanidad. Señor presidente, me refiero a una intervención posterior y tengo Le llamo derecho. al orden por primera vez, señor Burrell. No tiene la palabra. Esto no es ningún espectáculo. Continuamos con el orden del día. Comparecencia del consejero de Sanidad. Por favor, tiene la palabra. Es una... Adelante, señor Bancalero, tiene la palabra. 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Comparezco hoy en estas Cortes para informar sobre las medidas de fidelización en los residentes y las medidas que vamos a proponer para llevarlo a cabo. La sanidad es el objetivo prioritario del estado de bienestar y por esta razón lograr la mejor sanidad es responsabilidad de todos. El núcleo, el centro, el eje, el sistema sanitario en sí es la atención primaria. Y hacer frente a la infradotación de recursos humanos es una cuestión que nos preocupa y ocupa y que requiere de respuestas urgentes, valientes y disruptivas para poder ofrecer la mejor atención y tratamiento posible a los pacientes y seguir cubriendo las necesidades de la población. La falta de profesionales es un problema que se agrava cada año, ya que no se incorporan suficientes nuevos profesionales especialistas vía MIR para cubrir las jubilaciones que se producen. No solo existe la necesidad de atraer un mayor número de médicos en formación a la medicina de familia, sino de que también, una vez que concluyan su etapa formativa, permanezcan en este nivel asistencial. Por ello, queremos intentar garantizar el futuro de la especialidad y de la atención primaria. Presento hoy las medidas para incentivar la fidelización del personal sanitario en formación del Servicio Aragonés de Salud, un documento que recoge un conjunto de propuestas dirigidas a captar un mayor número de profesionales en el sistema sanitario y ofrecerles una carrera profesional atractiva que asegure su permanencia. Tal y como explican en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y comparto con ellos
Todos los actores del ámbito sanitario, los profesionales, los gestores, los pacientes, los representantes políticos, coincidimos en la necesidad urgente de reforzar la atención primaria, tanto en recursos como en capacidades y competencias. Nuestro Gobierno va a pasar a la acción. Nuestro sistema sanitario necesita urgentemente un pacto de Estado entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Pero mientras llega ese momento, desde el Gobierno de Aragón y su Departamento de Sanidad vamos a establecer medidas para mejorar la viabilidad de la calidad asistencial. La cobertura de determinadas categorías profesionales en el Servicio Aragonés de Salud, singularmente facultativos especialistas de área, médicos de familia y pediatras de atención primaria, ofrece especiales dificultades en algunos centros, ya que a una oferta de profesionales reducida se unen dificultades de accesibilidad o necesidades de cambio de domicilio, lo que se concreta en un menor atractivo de dichos centros para los escasos profesionales disponibles. Hace ya tiempo que desde el Salud se apreció la necesidad de estudiar medidas que permitieran, al menos, reducir la dimensión del problema en la medida de lo posible, detectándose un déficit en algunas de las especialidades y, lo que resulta más preocupante, con unas expectativas ciertas de incremento de este déficit en los próximos años. El Departamento de Sanidad se ha empeñado en conseguir la permanencia en nuestra comunidad autónoma de los residentes en él formados o que están a punto de acabar su formación, así como el reconocimiento de su esfuerzo orientado hacia la mejora continua de su aprendizaje y su implicación en los objetivos y proyectos de la organización en la que se están formando. Este Gobierno apuesta por la sanidad, por fidelizar a nuestros sanitarios universitarios especializados. Al objeto de ofrecer a los profesionales contratos atractivos, estabilidad y buenas condiciones laborales y retributivas para conseguir que la inmensa mayoría se queden prestando sus servicios en nuestro sistema sanitario aragonés, es preciso implementar medidas de fidelización para que puedan seguir aportando su labor y afrontando nuevos retos sanitarios. Se trata, en definitiva, de promover el desarrollo de la formación clínica y de las capacidades de investigación y que lleve aparejado un reconocimiento al personal sanitario en formación por el sistema de residencia, que estén próximos a finalizar, y con una duración de hasta 3 años para aquellos profesionales que hayan finalizado su formación en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Aragonés de Salud. Todo ello se desarrollará en puestos estratégicos que requieren ocupación inmediata por tratarse de puestos de difícil cobertura. Existen precedentes normativos, tales como la Resolución de 10 de julio de 2017 o la Orden 447 de 2023, de 30 de marzo, donde se adoptan medidas determinadas para incentivar la cobertura de puestos de trabajo en el ámbito de la atención primaria. Además, en la Orden 712 de 2023 ya se evidencia el fracaso del Gobierno anterior al reconocer que el acuerdo en vigor de 2017 no ha dado los resultados esperados. Voy a exponer ahora las medidas básicas que vamos a proponer e implantar. En primer lugar, queremos desarrollar y perfeccionar la determinación de los centros y puestos de difícil cobertura más allá de lo contemplado en la orden del 30 de marzo de 2023. Así tendrán la misma consideración aquellos puestos ubicados en zonas básicas de salud que, siendo susceptibles de ser ocupados por dichos profesionales, se encuentran con la dificultad de dispensar asistencia sanitaria, objetivada dicha circunstancia por el órgano responsable del sector sanitario, previa verificación de la ausencia de candidatos en la bolsa de empleo temporal del Servicio Aragonés de Salud. En segundo lugar, se actuará con los profesionales en un doble ámbito: el de los residentes que están concluyendo su periodo de residencia y el de los que ya la han concluido. Respecto de los primeros, se determinarán las necesidades asistenciales existentes en los puestos y centros considerados de difícil cobertura y, una vez constatada la existencia de puestos susceptibles de ser ocupados bajo la supervisión de un tutor o otro profesional especializado que les asista durante el desarrollo de sus actividades previas para concluir su formación, su proyecto formativo. Esta previsión va acompañada de la elaboración de una lista de puestos de trabajo disponibles para el sector de cada una de las unidades docentes correspondientes. Para los segundos, los residentes, los que ya
han concluido su formación, se ofertarán nombramientos con una duración de hasta 3 años una vez constatada la existencia de vacantes. Residentes que deberán constar como inscritos en las bolsas de empleo temporal del Servicio Aragonés de Salud, a las que podrán incorporarse con una antelación de 3 meses antes de finalizar su formación. En tercer lugar, se autorizará de forma preferente para la realización de estancias periódicas en un hospital ubicado en la ciudad de Zaragoza, en las condiciones que se determinen, a los residentes o facultativos destinados en centros considerados de difícil cobertura, con la finalidad de formarse adecuadamente y de mantener sus habilidades y competencias asistenciales. El tiempo de desplazamiento entre centros se computará como jornada efectivamente trabajada. En cuarto lugar, se pretende implantar la flexibilización de horarios y jornadas de trabajo para la conciliación de la vida personal y familiar, teniendo en cuenta en todo caso las necesidades del servicio. Y en quinto lugar, se prevé adoptar medidas de carácter retributivo que mejoren las condiciones económicas de esos residentes, de carácter social, para realizar propuestas de contratación combinada si hay aspirantes que constituyan con una u otra unidad familiar o pareja, así como propiciar, en colaboración con las entidades locales, la disposición de viviendas y el acceso escolar de sus hijos, y también de carácter formativo, en colaboración con instituciones públicas o privadas, para favorecer su acceso a la formación en condiciones favorables. Señorías, les necesitamos a todos. Por ello, apelo a su responsabilidad en sanidad y les tiendo la mano para organizar un nuevo servicio aragonés de salud moderno. Es muy importante que se transmita a la población la realidad, sin alarmar, sin desfigurar la información. Si no es así, lo único que se consigue es crispar a la población y desmotivar a nuestros profesionales, que realizan, les recuerdo, un esfuerzo importante para llegar a 872 consultorios que posee Aragón y que dependen de 124 centros de salud diseminados por todo el territorio. Ayúdennos a conservarlos y a reconocer su labor. Es responsabilidad de todos nosotros y de todas sus señorías, que representan a toda nuestra sociedad, conseguir que nuestros profesionales continúen su trabajo en Aragón por el bien de todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Bancalero. A continuación, es el turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, presidenta. Señor consejero, cuente usted con el Grupo Aragonés para trabajar, para tratar de mejorar nuestra sanidad y para poner encima de la mesa un problema que es cierto que nos preocupa. Usted lo sabe porque se lo he dicho en más de una ocasión. La interinidad, la dificultad, más que la interinidad, para cubrir esas plazas en el medio rural es algo que no es de hoy, no es nuevo, pero es algo que se prolonga en el tiempo y es cierto que produce mucha intranquilidad en la población, sobre todo en el territorio, cuando te das cuenta de que muchos consultorios médicos de municipios, muchos centros de salud están a falta en muchas ocasiones de forma temporal de personal, porque quizá es más difícil, quizá no seguro, es más difícil cubrir esas plazas en el territorio que en una gran ciudad o en un hospital de referencia, cosa que entendemos porque cuando hablas con un profesional, lógicamente, todo el mundo aspira a trabajar con los mejores, todo el mundo aspira a trabajar en el mejor hospital posible. Pero es cierto que debe usted contar, y le escuchaba antes, hablar con los ayuntamientos, hablar con las entidades locales. Yo creo que hay una apuesta que podemos hacer hablando con los ayuntamientos y es esa apuesta de la vivienda, esa apuesta de una vida mucho más cómoda para un profesional, quizá en unas condiciones más ventajosas para que sí se quiera quedar en el territorio. Porque nuestro problema no es un problema de una calidad de vida, que todo el mundo sabe que la calidad de vida en el medio rural es muy buena. Nuestro problema es que la gente que viene está muy poco tiempo, porque aspira a mejorar, lógicamente, a ir a un hospital mejor o de mayor referencia para trabajar con los mejores y los mejores están en los mejores hospitales. Lógicamente no en un consultorio rural. Por eso le pido que trabaje con AINCO también en tratar de fijar a esos profesionales que vienen al medio rural y que no solo estén 1 o 2 años, que se prolonguen en el tiempo, porque eso a la población también nos da tranquilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz.
Presidenta, señor Bancalero, señorías, vamos a debatir sobre un decreto que no conocemos. Es algo bastante impropio y bastante inadecuado y, en cualquier caso, una falta de respeto a esta Cámara para que pueda discurrir este debate sobre certezas más allá de lo que hemos podido leer en prensa. Izquierda Unida le va a aportar alguna reflexión más sobre esas medidas que usted ha planteado, pero sobre todo sobre las que no ha planteado, que son estructurales y que son las que realmente deben acometerse para ir a la raíz del problema, que es, en primer lugar, ofrecer una carrera digna en el marco de una atención primaria que sea realmente la columna vertebral del sistema y que garantice, por lo tanto, que los profesionales tienen mucha más capacidad para poder derivar en pruebas y poder actuar, para poder desarrollar su carrera profesional, y eso implica también un incremento de presupuesto, el incremento de los equipos básicos y una serie de cuestiones que usted ya sabe. Hay que hacer también, y usted tampoco lo ha dicho, una evaluación de las cargas del trabajo existentes para garantizar una reorganización, para garantizar también que se hace ese análisis de plazas estructurales necesarias para su cobertura en condiciones que permitan la atención continuada, es decir, que un médico te siga tu salud a lo largo de toda la vida, y para reducir así también la presión asistencial y, por lo tanto, mejorar las capacidades del sistema. 300 facultativos menos en los próximos 3 años. Señor Bancalero, potenciar la especialidad exige superar la precariedad. Y usted ha dicho aquí que se va a hablar de conciliación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, y se va al medio rural y se da cuenta que se está trabajando en unas condiciones imposibles, señor Bancalero, imposibles, que hacen que muchos profesionales que tienen vocación acaben en las ciudades. ¿Para cuándo vamos a revisar los puntos de atención continuada? ¿Qué va a pasar con los médicos de atención continuada? ¿Cómo vamos a abrir mañana y tarde los consultorios? ¿Se plantean usted las jornadas deslizantes? En fin, un médico tiene que tener la posibilidad de desarrollar su profesión, y en ese sentido hay muchas cosas que hacer. Y yo le voy a hablar de la última de las cuestiones porque no tengo tiempo. Hay que hablar de la compatibilidad también, porque todos esos centros periféricos están en condición de desigualdad para con los médicos que trabajan en esta ciudad con la doble actividad con la privada. Y está ahí también la competición por médicos de la privada con la pública nos quita profesionales, y ahí es donde ustedes deben actuar. Ustedes no quieren hablar de eso. Izquierda Unida sí. Medidas estructurales, señor Bancalero. Estas cuestiones que usted nos plantea pueden estar bien, pero no van a superar el problema porque ya se han intentado. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, decreto, como ha dicho el señor Sanz, que no conocemos. Permítame, consejero, que pongamos más que en duda esta pública traído hoy aquí. Ustedes, que son los preceptos vendedores de humo, y además ese humo finalmente suele ser tóxico para los servicios públicos. La situación actual es resultado de decisiones políticas anteriores. ¿Cómo estamos? De esos polvos, estos lodos. Ustedes en su día decidieron que la sociedad asumiera austeridad mientras rescataban bancos. Ustedes decidieron despedir y prejubilar a decenas de médicos de forma ilegal, y lo pagamos año tras año. Y además dejaron de preparar a profesionales también, que hoy deberían estar en activo. Por eso faltan hoy médicos. La legislatura pasada se avanzó, pese a tener una gestión de una pandemia mundial. Y le vuelvo a decir, disculpe que pongamos en cuarentena este decreto. Son ustedes expertos en cubrir un estúpido velo, que se dice, para desmontar el sistema sanitario público. Y termino. Menos horas de médicos son recortes. Menos médicos por centro son recortes. Esto es lo que estamos viviendo a día de hoy en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora para Aragón, Teruel Existes. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, pues el señor consejero Bancalero nos acaba de explicar este proyecto de decreto, borrador de decreto, para fidelizar el talento en nuestro territorio. Este borrador aborda una necesidad evidente: ofrecer un diálogo, una atención que permita que los jóvenes médicos que concluyen su etapa de MIR valoren la sanidad aragonesa como buena opción para desarrollar su carrera profesional aquí. Es fundamental, y lo estamos comprobando, valorar y reconocer a nuestros profesionales. En este sentido, esperamos que este decreto acierte para que los nuevos especialistas presten servicios voluntariamente en los centros e instituciones sanitarias de salud. Por vivir en el medio rural sabemos de la dificultad para que se logren cubrir las plantillas de médicos de familia, de pediatras, de atención primaria o de enfermeros.
Es necesario analizar bien las causas de estas dificultades y ofrecer las medidas que las minimicen o las anulen. Hay que hacer atractivas las plazas para los centros de salud. Recientemente la Consejería de Sanidad ha presentado el mapa de lo que ha denominado centros de difícil cobertura. Aunque ignoramos el criterio que ha permitido hacer esta delimitación, a priori se diría que es la distancia y el tiempo a una ciudad o a una pequeña ciudad del centro de salud o un consultorio. Pensamos que es lo que se ha tenido en cuenta para hacer este mapa. Si nos permite alguna observación, el personal sanitario pondera para tomar sus decisiones de elección, naturalmente, que la distancia, pero también otras cuestiones como la facilidad de vivienda, si es necesario hacer un traslado, o el volumen de trabajo o de apoyos que se va a encontrar en su lugar de trabajo. Por eso creemos que se sorprenderán y no acertarán si solamente se utiliza la variable del desplazamiento. Para evitar la fuga de profesionales sanitarios y frenar el déficit de facultativos, sobre todo en el medio rural, es necesario ofrecer primeramente contratos estables y bien remunerados y al menos de 3 años. Esto entiendo que ya lo tienen contemplado. Segundo, facilidades para conciliar la vida familiar y personal. Y en este sentido, como ha señalado, incluyendo ofertas de plazas para personal sanitario que formen unidad familiar de convivencia o pareja. Tercero, incentivos reales y tangibles para las carreras profesionales. Esto entiendo que se lo han trasladado ya los sindicatos, que se ha estado reunido con ellos. Reconociendo a los profesionales que van a centros de difícil cobertura. Y muy importante, que siempre queda al margen, una formación continuada de calidad. Y cuarto, hay que facilitar vivienda para la residencia del personal sanitario y, además de su familia, en su lugar de destino, concesión temporal gratuita, para evitar viajes, inseguridad, esfuerzo de búsqueda y otras muchas variables. Trasladamos una propuesta que ya hemos hecho en otras ocasiones, solucionar el problema de la vivienda o residencia para todo el personal sanitario que llega a los centros de salud del medio rural, con apartamentos con buena habitabilidad y confort que solucionen directamente el problema de la vivienda al personal sanitario. Según cada área de salud, estos apartamentos pueden estar ubicados en viviendas municipales o incluso, en algunos casos, en ampliaciones o construcciones anexas al propio centro de salud. Finalmente, una de las razones para poder hacer atractivos los destinos del personal sanitario en el medio rural es que las plantillas, como todos comprenderán, es que estén completas y la carga de trabajo equilibrada. No es lo mismo un centro de salud con 6.000 cartillas que uno con 600. No es lo mismo enlazar guardia y jornada laboral de manera continuada con los descansos mínimos que poder distanciar guardias. Y esta valoración de la carga de trabajo, que es fundamental para hacer atractivo un destino, se corrige con una buena dotación de plantillas y médicos de atención continuada. Finalmente, una reflexión que es importante, valorar a la hora de que la Consejería ponga todo el énfasis necesario en esta medida. La sanidad en el territorio es un factor asociado de manera directa con la población y a la inversa. Su ausencia será factor de despoblación. La proximidad a la asistencia médica, la asistencia de plantillas cubiertas con médicos y enfermeras es una de las palancas eficaces para luchar contra la despoblación. Muchas gracias y espero que este borrador, cuando lo veamos, se adapte a lo que necesita el territorio. Gracias, señor Moreno. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Las Sobras. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, señor Bancalero, por las explicaciones. La verdad es que la falta de médicos es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, una circunstancia que ha llevado a que los médicos y las médicos residentes sean un bien muy preciado por los diferentes servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Hasta 8 comunidades autónomas han puesto en marcha iniciativas como la oferta de contratos para los MIR de 3 años para fidelizar el talento y que se queden en
en el territorio. En Aragón la falta de profesionales sanitarios es evidente y además no está asegurado el relevo generacional. 299 facultativos de familia y 28 pediatras cumplen la edad de jubilación entre el 2024 y 2027, más del 20% del total, lo que agravará aún más el déficit de profesionales para los próximos años. Este es el desolador panorama de atención primaria que tenemos en Aragón, pero vamos, usted también lo ha dicho en su comparecencia. En septiembre de este año saldrán los residentes que iniciaron su formación en 2020. Aquí en Aragón puede afectar a 250.000 de distintas especialidades y 76 son médicos y médicas que terminarán siendo de familiar y comunitaria. Hace semanas que ya conocimos que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón estaba trabajando en un decreto para fidelizar este talento y que los MIR se quedasen en el territorio con medidas, como usted ha dicho, de 3 años, de contratos, incentivos, también preferencia en el acceso a la formación continuada, mayor puntuación en la bolsa de empleo o gestionar con la Administración local la posibilidad de obtener vivienda, que sí que nos parece una buena idea, pero esto únicamente se puede trasladar a los pueblos muy pequeños, donde los ayuntamientos tienen vivienda de propiedad municipal, pero desde luego en las grandes ciudades esto no será posible. También una de las opciones son las provisiones de empleo en condiciones excepcionales o crear vínculos entre los profesionales con el centro de referencia para mantener el contacto con la tecnología. Y esto, señor Bancalero, son voluntades y están muy bien, pero en Aragón es una tarea complicada. Cuenta con más de 40 centros de atención primaria considerados de difícil cobertura en un contexto donde los incentivos que se han dado al profesional sanitario no han surgido efecto y algunos centros sanitarios han reducido horas o atención a los pacientes. Por otro lado, señor Bancalero, no hay que olvidar la actualización del mapa sanitario que, junto con la reorganización y redistribución de puestos, es una necesidad urgente para abordar la actual situación demográfica, sociológica y geográfica de Aragón, porque la valoración del trabajo de atención primaria es esencial para incentivar a los segregados a elegir y permanecer en esta especialidad. Hace unos días, la directora gerente del Servicio de Aragonés de Salud informó a los 5 sindicatos que están en la mesa sectorial y a los colegios oficiales de Zaragoza, Huesca y Teruel, quienes ya han manifestado que es necesario profundizar en las medidas y que hay que concretar muchos aspectos y que van a presentar alegaciones. También las organizaciones sindicales han rechazado este proyecto, lo han tachado de vacío, alegan que hay que concretar mucho más las propuestas, explicar en qué consiste, que falta mucho contenido y que también van a presentar alegaciones. La Sociedad Aragonesa de Medicina y Familia también denuncian que los residentes no forman parte de las plantillas orgánicas de los equipos y que no se debe recurrir a ellos a solventar problemas derivados de la falta de personal. Y también denuncian que supone una sobrecarga para el residente y que redunda en contra del sistema sanitario y que la especialidad de medicina de familia, las expectativas laborales y el reconocimiento profesional parece disminuir en lugar de incrementarse. El responsable del Colegio de Médicos ya ha dicho que la idea sería que los profesionales se les contrate ya formados, asumiendo la responsabilidad correspondiente. Usted también se reunió con los MIR hace 2 o 3 días y también han manifestado que el decreto está cogido con pinzas y que no hay nada cerrado. No tienen claro en qué van a consistir esos contratos, pues qué puestos van a ocupar o cómo se va a articular la continuidad de su formación. Pero realmente estos MIR, señor Bancalero, lo que necesitan es que los cuidemos, que hagamos unos marcos de trabajo estables o unas condiciones dignas. También esta medida fue puesta en Castilla y León, impulsó esta medida y los MIR se han quejado sobre que el papel está muy bien, pero que debe de ser un premio a su esfuerzo y a sus méritos y a su actividad científica, se utiliza para cubrir plazas de difícil cobertura. De 128 contratos que se ofertaron para estos MIR, solo se formalizaron 16. Por otro lado, también conocimos que el 9 de febrero tuvo un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se abordó solo el tema de atención primaria y varias comunidades autónomas han pedido al Ministerio que se amplíen las plazas de MIR para medicina familiar y comunitaria. Pero también es cierto que la solución pasa para
que se creen nuevas plazas, pero también para que se cuide a los médicos, que tengan un marco de trabajo estable y unas condiciones dignas. Para finalizar, señor Bancalero, le pido que escuche al Colegio de los Oficiales Médicos de Zaragoza, Huesca y Teruel, que escuche a los sindicatos, que escuche a los residentes, porque este decreto plantea muchas dudas, interrogantes, incertidumbres y no están cerradas. Señor Bancalero, tengo la esperanza de que los escuche y que sea un decreto de acuerdo y consensos, porque será bien para los profesionales sanitarios y para la sanidad pública. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra la señora Rouco. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Gracias por comparecer, señor Bancalero, y darnos las explicaciones pertinentes. Usted ya sabe que en el pacto de gobernabilidad entre los dos partidos de gobierno, el Partido Popular y Vox, poníamos de manifiesto la realidad de que la sanidad aragonesa se encuentra deteriorada, en retroceso por malas gestiones y que era urgente recuperar la calidad de otras etapas. Y así consta en el acuerdo. Desde Vox denunciamos por enésima vez la falta de recursos humanos de sanidad, una falta de recursos evidente y que, pese a que se advirtió desde hace años por todos los colegios profesionales de sanidad que esta situación iba a llegar, ha llegado. Llegó y no se actuó. Se ha generado una falta enorme de profesionales y las medidas para solventar esta situación creada por la inacción durante años es compleja. Pero el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox no se caracteriza ni se va a caracterizar en ninguna de sus áreas por la inacción. Y por ello la comparecencia hoy del señor Bancalero para informar sobre esta norma para fidelizar el talento y conseguir que los residentes se queden en el territorio. Todos sabemos que un futuro médico necesita 10 años de formación mínimo. Por lo tanto, es esencial conservar a los profesionales que terminan con contratos hasta llegar al máximo de duración. Mejorar las condiciones son el mayor reclamo para que los profesionales se queden en la región e incluso, siendo más ambiciosos, que vengan de otras regiones, y esas mejoras de condiciones laborales y económicas son el principio. Y si las condiciones de trabajo fueran mejores, muchos médicos que llegan a los 65 años, edad de su jubilación, como decimos, si su condición profesional fuera mejor, quizá se podría contar con ellos más tiempo. Son temas que hay que abordar ya con la premura de las circunstancias dramáticas exigen, y usted, señor Bancalero, lo está haciendo. Ha empezado porque la Consejería de Sanidad cuenta con casi un 9% más de presupuesto que el del 23, lo que ha permitido reconocer la carrera profesional a 1.418 profesionales de todas las categorías solicitadas en el 2019, y se trabaja ya en las solicitudes del año 2020 para reconocerlas en el 2024 y así sucesivamente. Es una medida que reconoce la profesionalidad y mejora las condiciones laborales, siguiendo la senda de la acción de Gobierno de resolver problemas y no de crearlos. La comparecencia de la directora gerente de Salud y la suya de hoy ha dejado clara la posición del Gobierno del Partido Popular y Vox en la necesidad de atraer a los profesionales y ha expuesto medidas que se van a poner en funcionamiento con el acuerdo de los colegios profesionales, como son aumentar la duración de los contratos al máximo permitido, que son 3 años. Incentivos para quienes ocupen las plazas de difícil cobertura. Preferencia en el acceso a la formación continuada. Posibilidad de vivienda en el municipio. Mayor puntuación en la bolsa de empleo y la posibilidad de acceso a diferentes provisiones de ofertas de empleo en mejores condiciones. Y además la flexibilización de horario para la conciliación familiar tan preferente que es ahora. Y para ello también es imprescindible incluir el trabajo con las administraciones locales, facilitando, por ejemplo, la vivienda.
Y también ha dicho que se va a crear una vinculación de estos profesionales con el centro de referencia para mantener el contacto con la tecnología y continuar con la experiencia adquirida. Yo creo, señor Bancalero, que es importante reconocer esta labor de todos los sanitarios que siempre están a la altura de las necesidades de los aragoneses, y no hay más que echar la vista atrás durante estos años de pandemia cómo han reaccionado, dándolo todo por los aragoneses. Es importante reconocerlo en todas las categorías. Y por eso, señor Bancalero, creo que es importante lo que usted está haciendo de tomar el problema e intentar resolverlo con acciones concretas. Y si hay colegios profesionales que no están de acuerdo o sindicatos, con ellos habrá que hablar. Pero, sobre todo, lo más importante es que ha tomado el problema y lo vamos a intentar solucionar. Gracias. Gracias, señora Rouco. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos, señorías. Es cierto que el éxito y el fracaso son dos impostores, como decía Rudyard Kipling, pero lo suyo en esta comparecencia no es más que un fiasco. Esta semana, un gran titular de prensa decía: las listas de espera alcanzan su peor dato en 2 años. En las 2 páginas dedicadas a este importante tema se les recuerda que ni hay plan de choque ni hay noticia de aquella auditoría que ustedes anunciaban. Yo le llamo cortina de humo, ustedes le llaman auditoría, como prefieran, pero yo entiendo que eso no puede taparlo. Sus excusas no se sostienen, por más que traten de tergiversar la situación. Ver esta semana pasada a la gerente de Salud agitar recortes de prensa sacados de contexto en una comisión fue un espectáculo deplorable, pero además no sirvió para engañar a nadie. Desde su llegada, un 36% más de aragoneses están en la lista de espera. ¿Podemos decir ya que ustedes están gestionando un 36% peor? ¿Cómo quieren impedir que hablemos de esto? ¿Cómo quieren impedir que hablemos de lo importante que es su déficit de gestión? Han venido hoy a exponer una posible solución a algo que nos preocupa a todos, que preocupa a todos los grupos de esta Cámara. Es uno de los grandes retos de la gestión de la política aragonesa, que es la falta de médicos. Es importante apuntar que 3 de cada 4 residentes aragoneses se quedan a trabajar en Aragón, si bien el resto vuelve casi siempre a las comunidades de las que son originarios. Decir que los médicos formados en Aragón se van a buscar contratos mejores a otras comunidades no parece fundamentado. Lo primero que debo apuntar es que ustedes lo venden en prensa, pero no hay rastro de esta orden en el portal de transparencia. Ni siquiera los diputados de esta Cámara han recibido ningún tipo de documentación al respecto. Justo lo contrario de lo que deberían haber hecho. El borrador que se entregó a las organizaciones es lo único medianamente oficioso que hemos podido ver hasta ahora, que es lo único que hemos podido analizar. Tanto profesionales en formación como sindicatos hablan de vacío, de inconcreción y de falta de contenido. No queda claro si se aplica únicamente a los MIR que acaben su formación en Aragón o a todos. Se generan desigualdades de trato entre las nuevas incorporaciones y los que ya estaban ocupando contratos en esos centros. ¿Qué va a ser ese plus de fidelización que tanto anuncian? Y lo de adjudicar contratos a casados o a parejas de hecho atenta contra los fundamentos del trabajo público. Los contratos en periodo formativo generan muchas dudas, puesto que los residentes no pueden trabajar legalmente como médicos especialistas. ¿Qué va a ofrecerles exactamente? ¿Quién va a tutorizarles? Otro tema que nos inquieta es lo relativo a las plazas perfiladas. No queremos que bajo esa figura se esconda una manera de colocar a residentes según los deseos de algún jefe de servicio o de alguno de sus numerosísimos altos cargos. Sean precisos e indiquen los perfiles. Se habla de pagarles másters en centros privados. Ya tardaban en repartir más dinero público entre empresas privadas. Sabemos que para eso están aquí, para eso y nada más están aquí. ¿Por qué no modifican la formación e incrementan su presupuesto con criterios claros y transparentes? En el resto del documento veo ideas obsoletas, desechadas por otras comunidades y algunas,
las que son buenas, son las que son continuistas, que usted critica pero trata de apuntarse. Contratos mixtos, máxima duración, flexibilización de jornada, posibilidad de estar en bolsa antes de acabar el periodo formativo. El plan Retorno Joven, impulsado por el Ejecutivo de Javier Lambán, facilitó el regreso de cientos de jóvenes a nuestra comunidad, pero ustedes no tienen claro qué hacer en ese tema, como les ocurre con tantos otros temas. El Gobierno socialista creó 106 plazas de enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, siendo pioneros en la materia y repartiéndolas por todo el territorio de nuestra comunidad. Ustedes, en cambio, se disponen a amortizar plazas de médicos en el medio rural. La cuestión de Ayerbe va ya en camino. Esta mañana, en el pleno de Ayerbe, solo los 6 votos del Partido Socialista se ha opuesto a esa amortización de plaza. Ese es el Aragón que ustedes quieren, un Aragón sin médicos rurales. No somos iguales, no somos como ustedes. Escuchen a los profesionales, ofrezcan la creación de más plazas MIR, incentiven a través del concepto de productividad variable, consoliden el empleo fijo y de calidad mediante la de ofertas públicas de empleo y procedimientos de movilidad periódicos. Favorezcan sobre todo la movilidad y la colaboración entre los centros sanitarios. Y sobre todo, y lo más importante, ayuden a que trabajar en los servicios públicos del medio rural tenga el prestigio social que merece, pues hasta ahora están haciendo justo lo contrario. Ayudemos todos, señorías. Ese será el éxito que buscan mientras cosechan fracasos. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Fuertes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, como no, pues agradecer la solicitud de comparecencia que ha tenido el consejero de Sanidad para un tema tan importante como iniciar unos mecanismos o medidas para lograr la fidelización de nuestros profesionales y lograr que se queden aquí en nuestro territorio. Y se lo agradecemos, señor consejero, porque esto es inédito. Nunca un responsable sanitario presentó un programa parecido en esta Cámara a los diputados y diputadas que los componemos, encaminado a intentar solucionar el gran problema que tenemos. En la anterior etapa eran intenciones, palabras, anuncios, todo sin ningún fundamento y, lo más grave, dejaron pasar el tiempo y estamos convencidos de que pensaban que otros lo arreglarían y esperemos que lleguen las elecciones, se van las 2 consejeras de Sanidad y ya vendrán otros para que lo intenten arreglar. Porque el problema está latente desde hace muchos años, no es de ahora y se ha ido agravando y en estos últimos 8 años todo han sido siempre malas noticias. Estoy convencido, lo hemos dicho aquí más de una vez, no creían en la atención primaria. Recordamos que siempre la recordaban como la entrada a la sanidad. Qué palabra más fea, señor Carpi. La atención primaria es la columna vertebral del sistema sanitario aragonés, no es la entrada a la sanidad ni muchísimo menos. Ahí indica el conocimiento que tenían sobre la atención primaria. Señor consejero, siga así. Políticas valientes, estudiadas y participativas, que es muy importante, que seguro que intentaremos solucionar el problema. Esta es la política sanitaria que vamos a hacer hasta ahora, sobre todo con participación. Es una evidencia que en 6 meses han tomado ya medidas importantes para intentar cambiar pues, la nefasta herencia que tuvimos, ¿no? Nosotros no hemos hecho despidos masivos, ni hemos bajado el presupuesto sanitario, todo lo contrario. Estamos contratando, hemos subido el presupuesto sanitario en más de un 10%, hemos recuperado las ambulancias, evidentemente una serie de medidas que nos comprometimos y ahí están en este momento. De ahí que, siguiendo con esta valentía que se le caracteriza, el señor consejero se ha elaborado este decreto para fidelizar a nuestros profesionales y es urgente que se desarrolle para evitar que nos abandonen. Porque crear políticas de fidelización, señorías, son políticas que ya tenían que estar establecidas hace muchos años y no se hicieron. Pero ¿sabe una cosa? El anterior Gobierno no los escuchaban, no había reuniones con sindicatos, el despacho de la Consejería de Sanidad se cerraba muchísimas veces y cuántos profesionales acudían a nosotros diciendo que querían que les oyeran y no había manera de que les dieran cita, no había cita. Yo no sé por qué, estarían muy ocupados. Nosotros no. Bueno, sabemos que en atención primaria y pediatría muchas veces son difíciles las plazas por cubrir.
Como usted ha dicho, se tiene que mover y mover con rapidez. Vamos con retraso por la inacción de los antecesores que nos abandonaron, como digo, el barco lo antes que pudieron. Y le pido, señor consejero, que siga así porque ese es el camino. Nos ha contado medidas de implantación de contratos de larga duración, de 3 años. Otros gobiernos hacían de 3 días, no 3 años, de 3 días en Teruel. Y yo fui testigo de contratos de 3 días especialistas. Facilidad para estancias temporales en hospitales de referencia, muy importante también. Flexibilización de horarios y conciliación de la vida personal y familiar. Medidas de carácter retributivo y una colaboración con los municipios en el tema de la vivienda, como decía el portavoz de Teruel existe, que es tan importante. Ese es el camino. Tenemos que crear, que una vez plasmados, tenemos que crear estas medidas para que intentemos fidelizar, que nuestros profesionales no nos abandonan. Pero son medidas inéditas, trabajadas, estudiadas y, al final, haciéndolas partícipes de la sociedad aragonesa y, sobre todo, de los sindicatos y de los profesionales sanitarios. No podemos permitir que los profesionales que se forman en Aragón en medios públicos salgan de esta comunidad. Tenemos que fidelizar, que se queden. El espíritu de estas medidas es la fidelización y en esa línea tenemos que luchar. Porque si no, al final, ¿qué pasará? Que los paganos seremos los aragoneses con una sanidad que no queremos que nos pase. Señor consejero, no reble, se lo digo en aragonés, no reble, siga así, siga trabajando, que evidentemente, trabajando con la participación de los profesionales, sin esconderse, sin dejar pasar el tiempo, como en gobiernos anteriores, seguro que al final obtendremos resultados satisfactorios para todos. Ya lo reclamó Madrid a la ministra, que no quería la ministra, y al final tuvo que hacer el tema de la atención primaria, con el tema de la incorporación en el mes de mayo de los especialistas MIR. Eso ya es un logro que se hizo por otras comunidades autónomas, aunque ella no estaba muy de acuerdo, pero al final no le quedó otro remedio que hacerlo. Este es el camino, tener ideas, transmitirlas y ponerlas en marcha, porque el fin, sin duda, la atención médica y de calidad para todos los aragoneses. Desde aquí, reiterarle nuestro apoyo de esta Cámara para que consiga sus mayores éxitos, que sus éxitos serán los éxitos de todos los aragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Turno ahora para concluir la comparecencia con la respuesta del señor consejero por tiempo de 10 minutos. Señor Bancalero. Gracias, señora presidenta. A ver, señorías, voy a empezar contestando brevemente porque luego les quiero contar alguna cosa. Sobre las condiciones imposibles, señor Sanz, estoy totalmente de acuerdo con usted y, de hecho, así concluyó la sentencia y la condena al Servicio Aragonés del anterior Gobierno por la explotación laboral de médicos en el Centro de Salud de Utrillas. Totalmente de acuerdo con usted. El documento no ha sido rechazado, ¿eh? Ustedes han hablado aquí de que el documento ha sido rechazado. No es verdad. Han hablado de que estaba vacío. Es verdad que desde esta consejería lo que se intentó y lo que se va a seguir haciendo es tender la mano a esos sectores que innumerables veces he comentado, que son los representantes de los trabajadores, los representantes en los colegios profesionales y luego los actores interesados. Señor Carpi, listas de espera, no voy a entrar. No voy a entrar. Le voy a decir por qué. Porque ustedes llevan toda la mañana intentando desviar los temas. Tengo una comparecencia a petición propia. Escuchará usted lo que son las listas de espera y aprenderá, como le he dicho tantas veces, y aprenderá. Y aprenderá. No se preocupe que aprenderá. Y le digo que aprenderá porque no hay contratos. Yo no sé dónde ha leído usted eso de que vamos a contratar los MIR. Los MIR ya tienen un contrato. No estamos hablando de eso. No sé dónde lo saca usted. Y lo de las plazas MIR, piense quién tiene que ampliar las plazas MIR. Nosotros los hemos pedido de las comunidades autónomas del PP reiteradamente. Las del PSOE miran a otro lado. Se lo digo, que el que va al Consejo Interterritorial es el señor Bancalero. Y lo tiene usted aquí. Mire, existen varios acuerdos que se firmaron con los sindicatos sanitarios y la Administración desde hace años. Le voy a hacer un balance aproximado desde el año 2017. En julio del 17 firmaron un acuerdo que no llegaron a cumplir sobre incentivos para los profesionales sanitarios en centros del Servicio Aragonés de difícil cobertura. Pero ¿cómo habla usted si dejaron 70 plazas sin cubrir por los contratos tan precarios? Sí, señor, 70 plazas sin cubrir con las anteriores residentes. En 2016, ustedes ya alertaron de que existe un déficit en algunas especialidades muy significativo y, lo que resulta más preocupante, con unas expectativas ciertas de incremento en los próximos años. No han hecho nada, nada.
en julio de 2022 firmaron un acuerdo con la Administración y sindicatos que tardaron en publicar en el boletín 8 meses. Eso es tener ganas de que esto funcione. Por favor, señor Carpi, tiene que revisar la hemeroteca, se lo digo de verdad. Pero el mismo día 30 firmaron otro acuerdo aprobando la adopción de medidas para la mejora de la atención primaria con el sindicato médico, con CENSAPSE. Una de ellas era la creación de una gerencia única de atención primaria. Desde febrero hasta agosto del año 2023 no fueron capaces de hacerlo. Nosotros lo firmamos ayer en el Consejo de Gobierno. Otro punto de dicho acuerdo se refería a la revisión del mapa sanitario. El Gobierno de Aragón se compromete a presentar a lo largo de 2023 las propuestas de revisión del mapa sanitario y redistribución de puestos necesarios atendiendo a las actuales circunstancias demográficas, geográficas y sociológicas y a llevar a cabo aquellas redistribuciones de efectivos derivadas de las mismas. Hasta agosto de 2023 ustedes no presentaron nada, nada de nada. En esa misma orden, ustedes establecían un número máximo de tarjetas para médicos de familia y pediatras, que, por supuesto, tampoco han cumplido. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Que engañaron a los sindicatos, y eso no está bien. Lo que no hicieron ustedes lo haremos nosotros con la actualización del nuevo mapa sanitario, donde estamos ya trabajando para poder ofrecerlo a lo largo del año 2024. Mire, además, en el acuerdo que firmaron ustedes con CESIF, Comisión Obrera y UGT en mayo de 2023, desconvocando la huelga, volvían a hablar de adecuación y actualización de plantilla. No hace falta que les diga que eso se trataba de una reorganización del mapa sanitario totalmente encubierta. No entiendo, por tanto, que todos los miembros del cuatripartito del Gobierno anterior abogaran por un nuevo mapa sanitario y, sin embargo, ustedes están constantemente presentando mociones en comarcas y ayuntamientos sobre lo que llaman recortes, entre comillas, en centros de salud, cuando en la realidad se trata de la reorganización de los profesionales sanitarios que ustedes firmaron con los sindicatos y que ustedes reclamaban. Pero no se atrevieron a realizar. Demagogia pura, demagogia pura. Nosotros vamos a ser valientes, pero desde luego necesitamos su colaboración y no nos pongan palos en la rueda. Este consejero está siempre a su disposición para escuchar sus propuestas. En cuanto a lo firmado, en relación al nuevo modelo de atención primaria, tome nota, ustedes firmaron con los sindicatos médicos el cierre de la actividad ordinaria a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Y el 24 de mayo firman con otros sindicatos que la apertura de todos los centros de salud urbanos serán hasta las 20 horas, hasta las 8 de la tarde. ¿Se da cuenta que firman una cosa y la contraria con 2 meses de diferencia? Y precisamente eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se puede hacer, decir una cosa y la contraria, porque eso no favorece ni a los profesionales ni a los ciudadanos. Nosotros queremos devolver el prestigio a la atención primaria. El Servicio Aragonés de Salud tiene como compromiso proporcionar a los ciudadanos una asistencia sanitaria de calidad basada, entre otros factores, en la excelencia de sus profesionales, quienes en el desempeño de sus funciones asistenciales, docentes y de investigación demuestran su propósito de mejora continua y de sus habilidades y una voluntad del cumplimiento de los objetivos de la organización. La formación sanitaria especializada es una de las claves del prestigio del Servicio Aragonés de Salud, ofreciendo a los residentes un aprendizaje centrado en el profesional, con una visión multiprofesional y multidisciplinaria, fomentando en ellos la actividad docente e investigadora y contribuyendo así a completar su formación como especialista. Esta formación provee al sistema sanitario de profesionales formados no solo el punto de vista científico, sino también en valores que aportan una calidad inestimable a nuestros centros. La inmensa mayoría de los facultativos residentes en Aragón están completando su formación especializada por el sistema de residencia y en centros de financiación pública. Después del gran esfuerzo personal de cada facultativo residente y el esfuerzo económico de la sociedad aragonesa en su formación, es preocupante el creciente número de especialistas que están saliendo de nuestra comunidad autónoma, buscando unas condiciones laborales que garanticen la estabilidad laboral y económica, así como la conciliación familiar. Al mercado laboral de profesionales sanitarios se le exige una rápida capacidad de adaptación ante determinadas circunstancias, tales como el envejecimiento de los propios profesionales y de la población a la que prestan cuidados, la incorporación de nuevas tecnologías, las demandas crecientes de los ciudadanos de servicios sanitarios que cumplan criterios de equidad y calidad, la existencia de modelos organizativos de gestión de recursos humanos que establecen límites a
la vida laboral o eximen de determinadas actividades como, por ejemplo, las guardias, a estos profesionales en activo. La interacción de los factores descritos y especialmente de los dos últimos, la reducción de oferta en el sistema formativo MIR, que depende del Ministerio, y el envejecimiento de plantillas, produce como resultado en los últimos años un evidente desequilibrio entre la oferta y la demanda de los profesionales sanitarios. El déficit de médicos especialistas habitual en los países centroeuropeos se ha trasladado a España, país que hasta hace no muchos años proporcionaba al mercado europeo e hispanoamericano profesionales excelentemente formados. La Comunidad de Aragón no ha sido ajena a la tendencia del Estado. Así, los hospitales ubicados en Teruel o Barbastro o los centros de salud de municipios pirenaicos o turolenses tienen mayores dificultades para completar su plantilla que otros hospitales o centros que, por su proximidad a Zaragoza, permiten que los profesionales que prestan servicios en ellos puedan residir en esta y desplazarse diariamente a su puesto de trabajo. La legislación vigente permite establecer, incluso con carácter obligatorio, medidas tales como la reasignación de efectivo o las comisiones de servicio, con las redistribuciones correspondientes, que pueden llegar a ser obligatorias, aunque no son medidas que garanticen ningún éxito a la hora de abordar el problema planteado y solo servirían para responder a una necesidad puntual. De todo ello se desprende la necesidad de abordar medidas concretas que reduzcan la incidencia del problema ocasionado por la dificultad de cubrir determinados puestos de trabajo en algunos hospitales y centros de salud. Por todo ello, vuelvo a insistir en que la sanidad es responsabilidad de todos y necesitamos a todos los actores implicados para solucionarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Bancalero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 6, debate y votación de la moción número 224, dimanante de la interpelación número 724, relativa a la política del Gobierno de Aragón sobre planificación de transición energética en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Guitarte. Señora presidenta, señorías, aunque está abierta la Comisión de Investigación de Renovables, el problema no es solo lo que ha pasado, es que continúa pasando lo mismo sin indicios de cambio profundo. Por eso traemos esta moción al Pleno. La cuestión es si la planificación y la ordenación van a llegar a tiempo para que la energía distribuida, accesible y barata, es decir, la democratización de la energía que propugna la política europea, llegue también al pequeño consumidor. O, por el contrario, si las acciones del Departamento van a apoyar la misma política que el Gobierno anterior, que la transición energética solamente sea un cambio de tecnología para mantener el sector energético en manos de las grandes corporaciones. En Aragón, una suerte de juego de Monopoly que se podría denominar Renovables Aragón, diseñado por los gobiernos que, con el beneplácito del Ministerio correspondiente, ahora el Ministerio de Transición Ecológica, ha funcionado desde 2010 y con los gobiernos de Aragón de 2011, 2015 y 2019. Y sí, también en 2023. En estos 7 meses de gobierno, el juego del Monopoly de las renovables en Aragón ha funcionado a velocidad de crucero. De manera que casi la mitad del territorio, el 49% de los municipios de Aragón, están dentro de un proyecto de renovables, pero ninguno de ellos responde al autoconsumo ni es propiedad de comunidades energéticas o de empresas locales, solo de grandes empresas. Por cierto, ¿dónde está la revisión final que el propio Plan Energético de Aragón 2013-2020 se exigía? Y todo ello ha sido posible sin una sola línea de texto jurídico, ni ordenación territorial ni de urbanismo que regule este despliegue y los miles de acuerdos entre particulares y promotores que se han producido. Por todo ello, es imprescindible que las Cortes den un paso adelante, que acordemos hoy, mediante esta moción, unas bases que deben fundamentar y formar parte del Plan de Transición Energética de Aragón 2024-2030, así como de la Directriz de Ordenación Territorial del Despliegue de Renovables. La moción defiende que estas bases deberían tener
estos puntos. El primero, exigir que se sometan a evaluación ambiental estratégica cada una de estas dos herramientas, tanto el plan como la directriz. El segundo, plantea la necesidad de impulsar las medidas normativas necesarias, así como los acuerdos con los promotores que disponen de autorizaciones de parques y que no han iniciado la construcción, y del mismo modo acuerdos con el Ministerio de Transición Ecológica, para que en la ordenación del despliegue se preserven de la instalación de centrales industriales renovables al menos las áreas de aquellas comarcas que se han especializado en el turismo de paisaje y naturaleza y que dispongan de valores reconocidos, como el Matarraña, Albarracín, Maestrazgo, Sobrarbe, Ribagorza, Jacetania, Tarazona y el Moncayo, así como aquellas áreas de especial valor agronómico. Y también para fomentar de manera simultánea la figura de repotenciación de las instalaciones antiguas. Tercero, consensuar en el Pleno de las Cortes los siguientes objetivos para la elaboración de los dos instrumentos referidos. Aplicar la normativa europea y española sobre transición energética y despliegue de las renovables de manera íntegra. Tomar como eje prioritario del plan que al menos el 60% de la potencia instalada en la transición energética en Aragón se destine al autoconsumo y a la gestión mediante comunidades de energías renovables. Y luego, sobre la localización de los parques y las líneas de evacuación, preservar las áreas ya mencionadas, aplicar las determinaciones sobre la localización de instalaciones que se deriven de la evaluación ambiental estratégica, tener en cuenta la voluntad expresada por los municipios y las comarcas en la instalación de estas centrales, promover la instalación agrovoltaica que permita compatibilizar la actividad agraria y ganadera con la producción de energía renovable, y impulsar el soterramiento, y esta es una palabra clave, de las nuevas líneas de transporte de electricidad. El punto cuarto propone trasladar a la normativa aragonesa la figura del modelo físico de implantación para las instalaciones de energías renovables, siguiendo el ejemplo de Dinamarca, y aplicarla en tanto que condición indispensable para las autorizaciones de parques de energías renovables como un procedimiento reglado para facilitar los acuerdos entre los propietarios del suelo, el promotor y la comunidad local, con una retribución justa entre estos propietarios afectados, la compensación a aquellos propietarios que ven afectado a su vez el valor de un bien o un inmueble, y la fijación de compensaciones para el conjunto de la comunidad local. Y el punto quinto propone crear en la normativa aragonesa la figura de los planes municipales o comarcales de transición energética como concreción a escala local y comarcal del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, así como del Plan de Transición Energética de Aragón. No estamos ante documentos rutinarios. Hemos visto que el impacto es enorme. Hemos visto antes el mapa. Tomemos la decisión de reconducir el proceso para que la transición energética y la reordenación del territorio no sean palabras vacías en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno de intervención para los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, estamos en el día de la marmota de las renovables. Creo que hoy vuelve usted con las renovables, cada pleno con las renovables. Sabe usted que tenemos una comisión de investigación en la que usted participa activamente como el que le habla, y creo que se anticipa. Todos sabemos lo que usted piensa, pero creemos que hay que esperar a las conclusiones para ordenar el sector, que eso es a lo que nos comprometimos todos, incluso los dos grupos del Gobierno que fueron quien promovieron esto. Usted va como el del chiste de dale que dale, dale que dale, dale que dale con su idea, que algunos compartimos en parte y otros no compartirán. La comisión está en marcha. Vamos a ver qué conclusiones hay. Con esas conclusiones haremos una planificación. No podemos hacer una planificación sin saber qué ha pasado, o por lo menos eso entendemos en el Partido Aragonés. Espere usted un poco, que no le pueda la ansia, que estoy seguro que dentro de poco todos tendremos un mapa que nos arroje luz, incluso también a usted. Y seguramente, ya le digo, que en muchas cosas tendrá razón, pero no sea usted ansioso. Tenga un poco de paciencia y verá cómo las cosas saldrán adelante. No apoyaremos su iniciativa. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz tiene la palabra.
Nosotros sí apoyaremos su iniciativa, hablamos de ordenación, de planificación, hablamos de la transición energética, lo hemos dicho muchas veces, no puede convertirse en una mera sustitución tecnológica y hablamos de la necesidad de democratizar el sistema energético a escala de la necesidad, de lo cercano, con planificación, de forma sostenible y sobre todo de forma justa y distribuida. No vamos a decir nada nuevo, llevamos 4 años exigiéndolo, aquí el problema que tenemos es siempre el mismo, ¿no? Y mucho nos tememos, señorías de Aragón, existe que esta legislatura se va a saldar igual que la anterior. Nada de nada. La directora general de Energía ya nos decía que no vamos a contar con una norma jurídica que garantice esa planificación. Habrá una directriz, tarde, porque también tenemos una comisión de investigación de las renovables, yo difiriendo con el portavoz del Partido Aragonés, que lo único que va a servir es como excusa para no hacer nada, mientras se agilizan los trámites y se dota de más velocidad de crucero precisamente al despliegue desordenado de las mismas. Y planteemos una moratoria hasta que no tengamos el blindaje por ley de la protección de nuestros paisajes, pero eso no pasa. Y no pasa en Aragón por una cuestión muy sencilla, porque en esta comunidad hace muchos años que gobiernan quienes no se presentan a las elecciones. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidente. Señor Sanz, la moratoria, estamos de acuerdo con ella, también la pedimos nosotros, incluso estando en el Gobierno, así que se la apoyamos. Podemos tiene claro que las renovables son necesarias para la obtención de una energía limpia, pero no compartimos cómo se ha hecho hasta el día de hoy en Aragón. No compartimos el mensaje también simplista de Teruel existe o de Bosch, que ya que se trata de hacer un mapa, tratan de hacer un mapa aquí sí o aquí no. No, la transición energética no debe ser solo un cambio de tecnología, sino también de modelo. Defendemos un modelo en que seamos propietarios de la energía, defendemos una empresa pública y el autoconsumo, y que esta se produzca de forma respetuosa con el planeta y con los seres que lo habitamos. Votaremos a favor, pero bueno, que como dice el señor Izquierdo, el día de la marmota. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Soro, de la Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Señor Guitarte, vamos a votar a favor de la iniciativa porque, en lo esencial, estamos de acuerdo. Hay que planificar la transición energética. Es cierto que si bajamos al detalle de alguna cuestión discutible, sobre todo, como siempre, parece que la competencia es únicamente del Gobierno de Aragón, que es, señor Guitarte, permítame que se lo diga, su obsesión, pero no es así. Los grandes proyectos de renovables dependen del Ministerio y ahí con la Iglesia hemos topado. No quito responsabilidad al Gobierno de Aragón, en absoluto, en absoluto. Creo que he sido muy autocrítico con esta cuestión, pero tampoco tenemos que desenfocar la cuestión. El problema verdaderamente, desde el punto de vista de la magnitud, está en Madrid. Apartado primero de su iniciativa, le recuerdo lo que dice la adicional tercera del decreto de ley 1/23 que aprobó que convalidó estas Cortes a propuesta del anterior Gobierno. Plantea que el Departamento competente en energía redactará el Plan Energético de Aragón 2430, que en lo que respecta a las energías renovables tendrá rango de directriz especial de ordenación del territorio dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor. Ya nos adelantó, sabe usted, la directora general de Economía de Energía, que incumplirán este plazo. En la PNL lo que hacen es, entiendo que el plan energético se llame Plan de Transición Energética, bien, y también lo que plantean es que tanto el plan como la directriz, que yo creo que no son dos documentos diferentes, lo que se plantea es que es un solo documento, pero que hay una parte de ese plan que tiene rango de directriz territorial que se somete a evaluación ambiental estratégica. Eso ya es así, en aplicación del artículo 11 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. No podrían dejar de someterse a evaluación ambiental estratégica, ni el plan, se llame como se llame, ni la directriz. En el apartado segundo, si lo entiendo bien y escuchándole a usted, se plantea una especie de pseudomoratoria. Lo que hacen es instar al Gobierno a que apruebe normas y que llegue a acuerdos con las empresas y el Ministerio para preservar algunas zonas con especiales valores turísticos, paisajísticos, agronómicos. Estamos de acuerdo, por supuesto, pero aunque se aprobara, me temo que no dejaría de ser una mera declaración de voluntad. Dependería de terceros, dependería de las empresas, dependería del Ministerio. Creo que es muy difícil que esto pudiera convertirse en realidad. Le digo mi opinión, la he dicho muchas veces, ojalá se pudiera plantear una moratoria, pero creo que hay que ser honestos, sinceros con esta cuestión. Las cosas
cosas se puede decir lo que sea, pero cuando se gobierna hay que tener en cuenta hasta dónde se puede llegar en las medidas que se adoptan. Apartado tercero, desde el punto de vista formal habría de corregirlo porque no tiene sentido que las Cortes insten al Gobierno a que se alcancen consensos en estas Cortes, que es lo que plantea, que además por definición es lo que hacemos aquí, alcanzar consensos. Estamos de acuerdo con esos objetivos que plantean, sobre todo el de escuchar al territorio, pero ya se le ha dicho, hay una comisión de investigación que además de investigación tiene que ser para plantear el futuro y creemos que hay que esperar ahí. Nada que objetar al apartado cuarto, inspirarnos en Dinamarca, o al quinto. En cuanto al quinto, que haya planeamiento también municipal, y con esto termino, quiero recordarle que cuando yo era consejero apoyé activamente en contra del criterio de energía y de muchos otros la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran limitar el desarrollo de renovables en su territorio. Es decir, es una posibilidad que ya existe. Por supuesto, apoyaremos, como he dicho al principio, esta iniciativa. Gracias, señor. Señor Vidal, del Grupo Vox en Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Desde Vox queremos agradecer a Aragón Teruel Existe este tipo de iniciativas parlamentarias que ponen de manifiesto una vez más la necesidad de una planificación y una ordenación en materia de energía. En referencia a los múltiples puntos planteados, trataré de centrarme en lo que consideramos más relevantes de cada uno. Desde Vox queremos destacar que el Plan Energético de Aragón está vencido desde el año 2020, como consecuencia de la dejadez del Partido Socialista y sus socios, Podemos, CHA y en especial el PAR, que no supieron o no quisieron actualizarlo. La carencia de un marco de ordenación de renovables ha sido una de las causas de los mayores desastres ecológicos producidos en Aragón. El Gobierno de Aragón, PP Vox, está trabajando tanto en el plan energético como en la directriz especial bajo la premisa de que ambos instrumentos estarán sometidos a evaluación medioambiental. En Vox hemos expresado repetidamente la necesidad de un despliegue de renovables conforme a las necesidades reales de demanda de energía que tenemos en Aragón y resto de España. Obviamente, esto no se ha hecho en Aragón, principalmente porque los intereses del Gobierno socialista del señor Lambán y del PAR han utilizado las directrices marcadas por las élites de Bruselas, imponiendo ritmos de implantación sin escrúpulos y sin tener en cuenta las necesidades de los aragoneses. Desafortunadamente, el Gobierno no puede ahora ordenar este despliegue con carácter retroactivo por respeto al principio de seguridad jurídica y por el antecedente de la moratoria directa en 2014 por el Gobierno del señor Rajoy. Respecto a la repotenciación que ustedes comentan, los promotores estarían desde luego interesados en realizarla, si bien hoy en día la rentabilidad de estas inversiones parece estar cuestionada ante la falta de demanda de energía y una oferta aleatoria. Referente a consensuar en Cortes el nuevo plan energético, la directriz especial, incluso la ley del paisaje, desde Vox quiero comentarle que todas ellas pasarán el proceso legislativo ordinario con la posibilidad de incorporar enmiendas. Todas aquellas iniciativas que mejoren el texto las estudiaremos para que se puedan incorporar. Respecto a los nuevos planteamientos que vienen desde Europa encaminados a acelerar la implantación de las renovables, aunque en Vox nos parece un desatino, si antes no tenemos la fortuna de un cambio de gobierno de Sánchez, nos obligarán a tener que realizar modificaciones normativas para adaptarnos a dichas directivas. Todo ello va en contra de lo que ustedes están proponiendo en los demás puntos, sobre porcentajes de autoconsumo, comunidades energéticas, modelo danés y localización de las instalaciones de renovables. Por esto último, y porque desde el Gobierno de Aragón ya se está trabajando en estas medidas, no podemos votar a favor, a pesar de estar de acuerdo en muchos elementos de su moción. Muchas gracias. Gracias. Señor Vidal. Señora Soria. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Guitarte, tal y como comenzaba su comparecencia, su defensa de su moción, hablaba de que, a pesar de que esté abierta la comisión de investigación, yo creo que eso es un excusatio non petita, accusatio manifesta en toda la regla. De manera que yo creo que usted mismo ha quedado retratado, y es que además con su intervención viene un poquito a certificar la intervención que esta portavoz va a realizar. Nos presenta una moción con fecha 19 de febrero en donde se nos
solicita el apoyo al resto de grupos parlamentarios para adoptar determinados extremos que van sobre la planificación de la transición energética, algo de lo que este grupo estaría encantado de debatir sin ningún problema si no fuera por el pequeño detalle de que tenemos abierta y en vigor y con los trabajos realizándose en estos momentos la comisión de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora procediéramos a votar punto por punto cada una de las cuestiones que usted nos plantea en su moción, la pregunta sería ¿para qué sirven los trabajos que estamos haciendo en esa comisión de investigación? Ustedes como grupo parlamentario ya tienen previamente una teoría, una visión sobre la planificación de las renovables ya adoptada, pero sin embargo nuestro grupo pensamos que es mucho más coherente el respetar los tiempos de los trabajos que nos estamos dando en esa comisión de investigación y que por tanto debemos de respetar el trabajo que los que formamos parte de esa comisión estamos llevando a cabo, principalmente porque si no se estaría produciendo una ruptura del espíritu y de la finalidad con la que se supone que se creó esa comisión de investigación, que no es otro que el de escuchar a los diferentes interlocutores, escuchar a los protagonistas para, una vez a partir de lo que allí se diga, cada grupo parlamentario extraer sus propias conclusiones pertinentes. Por tanto, yo creo, nuestro grupo piensa que los tiempos en política son fundamentales, también es fundamental respetar los trabajos que, gracias a las herramientas que las diferentes instituciones se están dando, tienen que llevarse a cabo y, por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que esta moción, desde el punto de vista de la forma, desvirtúa un poquito el espíritu y la finalidad con la que se constituyó esa comisión de investigación, que se debe de respetar los tiempos parlamentarios y, por tanto, respetar todos los trabajos que en el seno de la misma estamos llevando a cabo los diputados y diputadas de los que formamos parte de la misma, y desde el punto de vista del contenido creemos que, por tanto, si procedemos de alguna manera a tener que marcar cada uno de los partidos este tipo de iniciativas, de nada van a servir todos los trabajos que estamos haciendo y, desde luego, el listado de comparecientes que todos estos días venimos debatiendo, en torno al cual conocer cuál es un poco su opinión y su visión de cómo ha sido el despliegue de estas renovables, entendemos que no serviría de mucho si ya partimos de las conclusiones tomadas. Gracias. Gracias, señora Soria. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Señor Guitarte, yo creo que es una moción en la que podemos compartir parte de la exposición de motivos, incluso parte de la petición, pero me va a permitir decirle que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra y le voy a explicar el porqué. Ya le han dicho, hay una comisión de investigación en marcha, pero ya el propio Gobierno de Aragón está trabajando en gran parte de las medidas que usted pide. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo en que Aragón necesita una planificación y una ordenación de las energías renovables a futuro. La comisión de investigación, señora Soria, tratará de lo que ha pasado en el pasado. Y para eso tenemos tres objetivos como Gobierno de Aragón. Uno, la gestión de los expedientes que nos hemos encontrado. Les recuerdo que hay 27.000 megavatios en expediente en tramitación a día de hoy. Dar la mayor de las seguridades jurídicas tanto para inversores como para ciudadanos, como para la protección medioambiental, y que esa inversión que venga a Aragón venga siempre ligada a la creación de empleo y riqueza. Hay un grupo de trabajo, señor Guitarte, ya en el Gobierno de Aragón desde hace semanas, en el que están incluidos el sector energético, ordenación del territorio, urbanismo, la Dirección General de Medio Natural, el INAGA y la Dirección General de Patrimonio, con el objetivo de ir implantando esos criterios territoriales o ambientales que se tienen que adoptar para que la implantación a futuro de todas las renovables tengan el menor impacto social, territorial y ambiental. Y en cuanto a los puntos de su moción, yo les digo que hay algunos que ya son de obligación legal. Usted en su primer punto pide cambiar la denominación tanto del Plan Energético de Aragón 2024-2030 como de la directriz. Y le he de decir
que el Plan 2430 ya viene recogido en el Decreto Ley 1/2023 en su disposición adicional tercera y, por tanto, ya hay un rango de ley superior que marca la denominación. En cuanto a la directriz, decirle, señor Guitarte, que esta denominación proviene de una iniciativa parlamentaria del 2 de noviembre del 2023. Por tanto, como nosotros creemos en la voluntad del Parlamento, yo creo que se debe de mantener. Además, ambos instrumentos normativos, los dos por la Ley de Ordenación del Territorio, ya están sometidos a evaluación de impacto ambiental. En cuanto al conjunto de medidas que usted dice necesarias que hay que tramitar, en las que estoy o podemos estar de acuerdo como grupo parlamentario, le he de decir que nunca podrán tener efectos retroactivos. Yo creo que esto lo tenemos que tener todos claros, porque esto es el principio general de irretroactividad de las leyes, sería inconstitucional, y para que tuviese efectos retroactivos teníamos que cambiar la Constitución, cosa que entenderá que es complicado. Por tanto, yo creo, y ya termino, presidenta, que tenemos que mantener ese objetivo claro: planificación y ordenación de las energías renovables a futuro, respetar lo que salga de esa comisión de investigación, absoluta transparencia en los expedientes en tramitación y, desde luego, intentar que todo lo que produzcamos en Aragón lo consumamos en Aragón. Creo que ese tiene que ser el mayor de los objetivos. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Pasamos a la votación de la moción. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, emitidos 63 más 2 telemáticos, votos a favor 8, votos en contra 34, abstenciones 23, por lo tanto decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, no. Señor Sanz, señor Corrales, señor Guitarte. Bueno, pues lamentar que no haya salido adelante la moción. La realidad es que la comisión de investigación es una comisión de investigación a hechos pasados, no para futuro, y no se puede tomar, entendemos, como excusa para demorar la toma urgente de decisiones que para nosotros se traduciría en una moratoria parecida a la que ha aprobado La Rioja. En Aragón ha autorizado ya muchísima más potencia de la que necesitamos. De hecho, como he citado antes, cerca del 15% de la energía que necesitará España en 2030. No pasaría nada por no admitir a trámite ningún proyecto nuevo durante el tiempo que necesitamos para realizar la directriz y para realizar el plan energético, porque hay muchísimo más en fase. Nosotros creemos que sí que se debe hacer el esfuerzo por intentar recuperar algunos de nuestros mejores paisajes que ya tienen autorizadas instalaciones de macrocentrales de renovables, como puede ser el caso del Maestrazgo, donde sí que hacer el esfuerzo con la negociación con las empresas. Estamos a tiempo aún de evitar un ecocidio como el que se va a producir en el Maestrazgo, y eso hay que hacerlo aunque sea a base de negociación con la empresa que tiene concedida la autorización para instalarse. Si no, nos arrepentiremos toda nuestra vida de la herencia que dejaremos a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Señor Vidal. Señora Soria. Señora Navarro. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, les comunico que debatiremos los 3 siguientes puntos antes de la parada para el almuerzo, el 7, el 8 y el 9. Continuamos con el siguiente punto, el número 7, debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley 3524, relativa a la regulación de los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y proposición no de ley 4424, sobre garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia en los próximos presupuestos generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos con el turno de presentación y defensa de las iniciativas. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora, y para la defensa de las enmiendas. Turno único de presentación para la defensa de las... Las dos, ¿no? Mi iniciativa también, ¿no? Sí, iniciativa y enmiendas. Presidenta, que voy consumiendo el tiempo. Debatimos 2 iniciativas sobre el mismo tema.
pero con objetivos muy diferentes. Dos iniciativas que ponen negro sobre blanco las prioridades de cada uno de los grupos parlamentarios. Nuestro objetivo, ampliar los servicios a las personas dependientes y acercarlos a su entorno. El objetivo del Partido Popular, una vez más, balones fuera, pedir más financiación al Gobierno de España. Respecto a nuestra iniciativa, como he dicho, pretendemos acercar a todo el territorio servicios tan necesarios para estas personas como son la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva y servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal. Servicios que han demostrado mejorar las capacidades físicas de los usuarios, retrasar su deterioro cognitivo y fomentar las relaciones sociales, con el objetivo de dotar de mayor autonomía a las personas y de prevenir la aparición de situaciones de la dependencia. Una atención integral que se extiende también a las personas cuidadoras de sus familiares, conscientes de la importancia que tiene cuidar al cuidador. La prestación de este servicio de prevención de la autonomía personal y prevención de la dependencia se inició como una experiencia piloto en los hogares del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ha tenido una valoración muy positiva de los usuarios y familiares y un incremento en su demanda. Por ello se valoró por el anterior Gobierno su ampliación, acercando la prestación de estos servicios al entorno de las personas dependientes y contando para ello con la red de centros públicos y privados implantado en todo el territorio. Un proyecto que conoce y comparte el sector. Para ello se publicó la Orden 425/2023, que regula ya la prestación vinculada a este servicio, estableciendo un plazo de 6 meses para su regulación, plazo que finalizó en octubre. En junio, el Gobierno anterior realizó la consulta pública y elaboró un borrador de orden. A fecha de hoy, el Departamento no lo ha publicado. Por eso le pedimos al Gobierno de Aragón que retome los trabajos, que regule estos servicios, garantizando el principio de igualdad de acceso de todos los ciudadanos, sea cual sea su punto de residencia, convencidos de que todas las personas que participan de este servicio tienen mayor nivel de bienestar y calidad de vida. Por ello esperaremos contar con su apoyo. Respecto a la iniciativa del Partido Popular, pues qué decir, instalados en la oposición a Pedro Sánchez. Frustrados tal vez, como nos dicen a ustedes, porque Feijóo no quiso ser presidente. Eso es el interior de esta iniciativa. Miren, hoy piden el 50% de la financiación del Estado a la comunidad autónoma. Yo me pregunto qué hubiera pasado si Feijóo hubiera querido ser presidente. Bueno, pues además de que Azcón probablemente sería ministro, hubiera pasado también que la bancada del Partido Popular no pensaría que fuese tan necesario esta financiación del 50%. ¿Recuerdan aquel secretario de Estado, señora Marín, el señor Garcés? ¿Recuerda qué sudores le dio? Decía que esto era un debate estéril, que ya llegaban recursos incondicionados a Aragón. ¿Recuerda, señora Marín, los recuerdos de la dependencia del Gobierno Rajoy? Luego tiene el 121, si quiere. Del Gobierno Rajoy, bajo la excusa de la crisis, mientras rescataban al sistema financiero, aprobaban amnistías fiscales para quien defraudaban Hacienda. Pues mire, 2.800 millones de recortes que explican ese desequilibrio que el Partido Popular hace referencia en su exposición de motivos y que hace que tengamos infradotado, pese a los esfuerzos que desde 2018 ha hecho Pedro Sánchez, este sistema. Mire, hoy piden que el Estado alcance el 50% en los próximos presupuestos. Yo lo que les voy a decir es que en esta iniciativa, bienvenidos a la política de Estado. Imagino que contarán con su apoyo el señor Sánchez en la aprobación de los presupuestos, apoyo que hasta ahora han dicho no cada vez que hemos incrementado la dependencia desde 2018. Apoyaremos su iniciativa, aunque es mucho más razonable la propuesta que hace Izquierda Unida de instar al Gobierno de España a seguir incrementando la aportación hasta que llegue al 50%. Este es el compromiso que ha adquirido el ministro en la última comparecencia, siguiendo la senda de incrementos que ya habían hecho y que es histórico. Miren, de 1.400 millones de euros en 2020 a 3.200 en 2023. ¿Y esto qué ha supuesto para Aragón? Pues pasar de 39 millones en 2020 a 98 en 2023. 98 millones, señorías del Partido Popular, son 4 millones más de la aportación que ustedes hicieron entre el 15 y el 17. Sumadas 3 anualidades, llegaron a Aragón 94 millones de euros. Respecto a la financiación del nivel acordado, que ustedes eliminaron, hemos pasado de recibir 0 euros durante todos los años de Rajoy a 31 millones solo en 2023. Usted, señora Casas, dice en su iniciativa que la aportación del estatal en 2023 no llega al 22%. Me alegro que tenga usted ese dato, porque el Ministerio no lo tiene. Le tendré que contar por qué esa opacidad. El Inserso no lo tiene y a mí me acaba de contestar la consejera que hasta abril no lo vamos a disponer. Tendrá que contarle a las aragoneses por qué usted sí que tiene este dato y los demás no. Lo que sí que le puedo contar es que en el 2023 usted dice que será un 22%. Yo lo que le puedo decir es que en el 2022 la aportación del Estado de Aragón fue del 29% y la que tuvimos
2013 y el 2017 fue del 15 al 16. Y nunca nos excusamos en esto para seguir avanzando en dependencia. Mire, este incremento del Estado tiene que venir acompañado por el incremento de las comunidades autónomas, porque ustedes saben que hay comunidades autónomas, muchas de ellas referentes para ustedes, que lo que han hecho con esta aportación es hacer caja y no incrementar la financiación. Termino ya, señora presidenta. Esta es la enmienda que nosotros hemos presentado y que espero que nos puedan apoyar. Mire, decirle, señora consejera, que usted insiste en decir que la dependencia son gestión y presupuestos. Yo lo que le digo es que la atención a las personas dependientes son prioridad política. Ya veremos qué es lo que va a hacer usted a lo largo de esta legislatura. Gracias, señora Zamora. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular para la defensa de la iniciativa 4424. Señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como muchos de ustedes sabrán, el pasado mes de diciembre se cumplieron 17 años desde la aprobación de la Ley de la Dependencia. Una ley que, a pesar de suponer una auténtica transformación del sistema para las personas usuarias, sus familias y las personas cuidadoras, sigue sin haber sido desarrollada en todos sus términos, especialmente en materia de financiación. Y es que, a pesar de que la ley establece que la financiación del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia debe financiarse en un 50% por parte del Estado y en un 50% por parte de las comunidades autónomas, la realidad, señora Zamora, es que a pesar del plan de choque de la dependencia, que ya veremos a ver qué pasa cuando les dejen de llegar los fondos europeos, a ver si continúa ese compromiso con el plan de choque de la dependencia, la realidad es que el 25% de la financiación es aportada por el Estado y el 75% es aportada por las comunidades autónomas. Y en el caso de Aragón, como bien hemos dicho en nuestra proposición no de ley, ese dato se reduce al 22% en el año 2023. Un desequilibrio que además previsiblemente se va a ver incrementado en los próximos años, como consecuencia de la subida de las cuantías de las ayudas, de las prestaciones y de los servicios a la dependencia que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a finales de la legislatura pasada, porque luego también hablaremos de ello. Se les da muy bien adquirir compromisos en los meses previos a las elecciones. Pues bien, en este contexto, el Partido Socialista de Pedro Sánchez se comprometió en los acuerdos de investidura firmados con el Partido Nacionalista Vasco y con el BNG a que la financiación de la Administración General del Estado en materia de dependencia alcanzase en el País Vasco y en Galicia el 50% que establece la ley. Además, en el caso gallego, iba un paso más allá y establecía que atendería a las especificidades que correspondían a dicha comunidad autónoma, aunque quizá, tras el resultado de las últimas elecciones, haya cambiado de opinión y no cumpla con ese 50%, cosa que tampoco nos sorprendería. El señor Sánchez no cumpliendo con su palabra. Y mire, no sé si Feijóo no pudo o no quiso ser presidente, pero usted no pudo ser consejera. Y quizá algún día nos tenga que explicar por qué, siendo jefa de gabinete, tuvimos que devolver 11 millones de euros. Con esta proposición no de ley, queremos instar al Gobierno de España a que garantice que este acuerdo que adoptó el Partido Socialista con el PNV y con el BNG se haga extensivo en los mismos términos y en las mismas condiciones a todas las comunidades autónomas. Porque efectivamente escuchamos hablar al ministro, pero nunca establece que vaya a ser en las mismas condiciones y en los mismos términos que con el caso del País Vasco y de Galicia. Por tanto, con esta proposición no de ley queremos evitar que los acuerdos adoptados por Pedro Sánchez para llegar al poder supongan una nueva merma en los derechos de los aragoneses. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y lo repetiremos todas las veces que haga falta. Los aragoneses no somos ciudadanos de segunda. Es por ello que esperamos contar en esta proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, también de los de izquierdas, especialmente aquellos que integran el Gobierno de coalición que se encuentra a nivel nacional, ya que de lo contrario estarán apoyando que en nuestra comunidad o que en nuestro país existan personas en dependencia de primera y de segunda, algo que ya les adelanto nos van a tener en contra. Y con respecto a la proposición no de ley que presentaba el Partido Socialista, tengo una buena noticia para usted, señora Zamora, porque llevamos una mala mañana y yo creo que es un momento de buenas noticias. Aquí tengo la orden que solicita usted en su proposición no de ley, que ya le informó que ha firmado la consejera y que entrará en vigor plenamente. Pero también le voy a decir una cosa, y es lo mismo que le he dicho con carácter previo.
aprobar una orden donde se compromete una entrada en vigor aprobar una orden en abril, donde se compromete la entrada en vigor en octubre, sabiendo que hay unas elecciones y que luego hubo un cambio de gobierno, creemos que no es lo más prudente e incluso podría pecar de deslealtad institucional. Pero como ya le he dicho, no se preocupe, no usted, tranquila, señora Zamora, ya sé que quería ser consejera, pero no se preocupe, que no es usted, la consejería anterior. Pero como ya le he dicho, usted tiene aquí la orden, buenas noticias y yo creo que es un motivo de celebración para todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Turno único ahora para la defensa de las enmiendas presentadas por tiempo de 3 minutos cada uno, comenzando por el grupo, para la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su tiempo. Un momento, señor Sanz, a ver si le dejan hablar. Su turno. Señora Casas, yo lo que quiero saber de usted hoy es si quiere hacer parlamentarismo, si quiere aprobar o si quiere utilizar este Parlamento como ariete. Nosotros estamos de acuerdo, mira, yo ya le adelanto que estamos de acuerdo en el punto 1 de su intervención, de su iniciativa, y le hemos propuesto algún cambio, ¿verdad?, para ser más concretos y para ser más correctos. Y estamos de acuerdo que Madrid cumpla con lo que determina la ley, que es el 50% de la financiación, por supuesto. Y estamos de acuerdo también que, además de exigir al Gobierno central, que está haciendo mucho más de lo que ustedes hicieron, eso hay que reconocerlo objetivamente, no es mentira, ustedes tienen también muchas responsabilidades aquí, porque buena parte de la financiación que estamos exigiendo a Madrid viene del cumplimiento de una serie de acuerdos que objetivamente teníamos que haber desarrollado, que hace 3 meses nos comprometimos, como la reforma del decreto 111/92, y que de momento no hay ni orden de inicio. No hay ni orden de inicio. Igual que no la hay del cumplimiento de los acuerdos de la acreditación acordada en el Consejo por las Comunidades Autónomas en el seno del Sistema Nacional de Dependencia. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero usted tendrá que estar de acuerdo con lo que digo yo. Porque esto, en buena medida, es lo que va a hacer posible lo que usted propone. Por lo tanto, yo no le he oído decir qué va a hacer con las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida. Votaremos que sí a la del Partido Socialista, obviamente, y votaremos que sí al primer punto de la suya. ¿Pero qué va a hacer usted con respecto a lo que le propone Izquierda Unida? Espero que me conteste. Gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Arranz. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Procurar la mejor atención a la dependencia es una de las preocupaciones y los retos que hemos de asumir todos los que un día dimos un paso al frente en política y prometimos o juramos representar y velar por los legítimos intereses y derechos de los aragoneses. Es parte de la construcción de un verdadero Estado social. Aragón cuenta con una población bastante envejecida y con una alta esperanza de vida, aparte de nuestros problemas de natalidad, que son comunes en toda España. Es lógico que las necesidades en atención a la dependencia de sus familias crezcan y debamos impulsar planes de choque y políticas concretas que garanticen un servicio de calidad y especializado. Por supuesto, también reducir las listas de espera para las valoraciones de la dependencia, aumentando los equipos de valoradores y mejorando la gestión y atención a las demandas. El tiempo de respuesta de la atención y puesta en marcha del servicio, apoyo y recursos adecuados es una cuestión prioritaria en personas de avanzada edad, por razones lógicas, y más si sus limitaciones físicas o psíquicas les alejan de unos mínimos de calidad de vida y confort, por ellas y por sus familias y cuidadores. Cuando desde Vox les decimos que debemos priorizar, nos referimos a que si, por ejemplo, se dedican 9,2 millones de euros al Instituto Aragonés de la Mujer para estructuras personal y sus políticas de igualdad, luego no hay recursos públicos suficientes para las verdaderas necesidades reales y vitales como la dependencia. Para que la Administración pública pueda cumplir y desarrollar la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se requieren importantes partidas de recursos públicos. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos financiar el tal servicio de atención a la dependencia? Para su respuesta hemos de acudir al contenido de la propia ley citada, que refiere que la aportación de la comunidad autónoma será al menos igual que la aportación del Estado. Si bien, a día de hoy, la aportación estatal es
es del Gobierno central de Sánchez en Aragón para el año 2023 apenas alcanzó al 22%, recayendo en la comunidad autónoma, en el sistema de autonomía y atención a la dependencia, el resto de la financiación, esto es un 78%. Como vemos, la aportación del Estado es completamente insuficiente y debemos reclamar que sufraguen el 50% del coste del servicio de atención a la dependencia. Aportación del 50%, conforme desde el Gobierno de Sánchez se ofrece a sus socios separatistas independentistas, como el PNV o BNG, como pago, por supuesto, a los apoyos a su investidura. Desde luego, desde Vox nos oponemos frontalmente a esta España de desigualdades y de insolidaridad entre las regiones, a este mercado persa de compra de privilegios a cambio de votos que Sánchez nos impone en detrimento del interés general y de todos los españoles. Al igual que nos oponemos al impulso de esa confederación o federación asimétrica como agravante perverso del Estado de las autonomías. Aragón no va a ser menos que el resto de las regiones de España y el socialismo, sea del Gobierno central o el socialismo en Aragón, no nos convertirá en una comunidad nunca de segunda. Nuestra enmienda es un matiz complementando a la iniciativa del Partido Popular con la inclusión de criterios de igualdad y solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Si la aceptan, votaremos a favor. Gracias. Gracias, señora Ranz. Turno ahora para los grupos no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Bueno, pues me alegra de que cunda el buen ambiente y de que ya hemos relajado. Veo que mi discurso de antes ha servido para algo. Hemos bajado el tono, sonreímos todos más. No saben ustedes cómo me alegra. Nosotros votaremos a favor de las dos iniciativas. Una, evidentemente, entiendo que votará todo el mundo, la del PSOE, si ya está hecho. Ha llegado usted un poco tarde, señora Zamora, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de la del Partido Popular, ¿cómo no reclamar lo que es nuestro? Esto es algo tan sencillo como reclamar lo mismo que otros tienen. Y como decían algunos portavoces que nos han precedido, es curioso ver cómo a los amigos, aunque sean en el fondo enemigos, se les ayuda con la parte proporcional que a nosotros se nos roba. Y robar es delito y además es pecado, señora Zamora. Entonces usted le tiene que decir al señor Sánchez que no robe a los aragoneses. Fíjese que se lo digo en tono constructivo. Llámele usted o el señor Sabes, que yo creo que tiene más línea, y le digan: Pedro, por favor, en Aragón necesitamos que nos ayudes de verdad y que nos trates como a iguales. Y con eso todos habremos hecho hoy una buena obra. Votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Aragón Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Señorías, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas de Situación de Dependencia fue recibida como una oportunidad para las personas con intensas necesidades de apoyo. La implementación de la ley requería mecanismos complejos de coordinación entre los gobiernos central, autonómicos y locales. A pesar de ello, los gobiernos de las comunidades autónomas tuvieron un papel muy limitado en la negociación y configuración de las características originales de la ley. No existieron vías institucionales formalizadas que volvieran significativa la participación de los gobiernos autonómicos y se fueron así desarrollando distintos modelos de atención a la dependencia. En Aragón se desarrolló el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que desarrolla dos tareas fundamentales. La primera de ellas, la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación de un programa individual de atención, conocido como el PIA, en el que se concretan los servicios y prestaciones más adecuados a las necesidades de las personas dependientes, mientras que la segunda es la gestión de los servicios propios del catálogo del sistema y de sus prestaciones. Sabemos que los servicios no están llegando a los usuarios como deberían, no llegan a todos por igual y aquellos a quienes llegan no siempre cubren todo lo que necesitan.
El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal al que se refiere la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista permite a las personas mayores que aún pueden valerse por sí mismos, pero necesitan ayuda en algunos ámbitos por problemas físicos o precisan orientación en determinadas áreas en las que no se sienten capaces de manejarse solos, pues les permite, como decía, poder mantener una autonomía personal gracias a estos apoyos. Es importante que puedan alargar todo lo posible el mayor grado de autonomía personal, aunque ya haya comenzado su pérdida. Por tanto, es indudable que debemos avanzar hacia este objetivo. Para que ello sea posible, para que llegue a más usuarios esta prestación, hay que impedir que su ampliación se encuentre frenada por no haberse llevado a cabo todavía el desarrollo normativo que permita ampliar la prestación de nuevos agentes. Por ello, señorías, del Grupo Socialista votaremos a favor de esta proposición no de ley que han traído hoy al Pleno y que, la verdad, y como ustedes saben, podrían haber estado aprobada mucho antes. La Ley de Dependencia creó un derecho para dar respuesta a las necesidades de atención a las personas. Y, señorías, la Ley de Dependencia es una novela preciosa, muy bonita, pero muy compleja de llevar a la práctica, sobre todo si no se dan los medios financieros para hacerla realidad, como está pasando. Termino ya, que la financiación estatal cubrirá la mitad de su coste y solo cubre una cuarta parte o incluso está descendiendo su aportación. Como ven, la ley en muchas ocasiones es una ficción. No lo es para todos los territorios donde el Estado sí se ha comprometido a cumplir con su parte, algo que debería de hacerse también con Aragón. Por eso también votaremos a favor de la proposición de ley presentada por el Gobierno Popular, por el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues debatimos una PNL del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Quiero recordar que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy, en el mes de enero del 2024, señora Casas, después de las elecciones, ya se comprometió a incrementar este 50% de la aportación del Estado a la financiación de la dependencia y además insistió en trabajar en un consenso, lealtad institucional y coordinado con las comunidades autónomas. Y por otro lado, ha visitado diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Euskadi, País Vasco, Cataluña, y se ha comprometido en cada una de ellas a gestionar los servicios sociales con ese 50%. Y además el PSOE no solamente ha firmado este acuerdo con el BNG o con el Partido Nacionalista Vasco, también lo ha firmado con Sumar, donde se reivindica también ese 50% para todas las comunidades autónomas, porque hay que hacer un esfuerzo financiero en dependencia. Es una cuestión pendiente, a pesar de que se ha pasado, como ha dicho la señora Zamora, de 1.400 millones en el 2023 a 3.200 en el 23, y además en Aragón supuso de 39 millones a 98, más de un 150%. No es suficiente, pero es que ustedes en estos presupuestos, tanto Partido Popular como Vox, votaron en contra. Pero también hay más compromisos. Se ha comprometido a modificar la Ley de Dependencia, una norma que fue muy valiosa cuando nació para desarrollar el cuarto pilar del Estado de Bienestar, garantizaba economías para el cuidado familiar, servicios de prevención, teleasistencia, pero a ustedes que les gusta tanto tirar de hemeroteca, en el 2012 hubo un tijeretazo a la Ley de Dependencia llevado a cabo por el Gobierno del PP, que no las derogó, como se hace con otras leyes aquí en este Parlamento aragonés, sino que el Gobierno de Rajoy retrasó la aplicación del calendario, dejando sin protección a dependientes moderados, redujo las prestaciones económicas incrementando los copagos, excluyó del alta de la Seguridad Social a los cuidadores familiares. Las administraciones públicas dejaron de financiar más de 4.500 millones de euros en dependencia entre el 2012 y el 2016. ¿Sabe qué frase dijo Rajoy en ese momento? La ley de dependencia no es sostenible. Gracias por esas palabras, aún existe a día de hoy. Pero lo cierto es que hay que ponerse al día, hay que seguir avanzando, ofrecer mejor apoyo a las personas dependientes, mejorar el reconocimiento del servicio de la asistencia como derecho
derecho subjetivo o cumplir la acreditación acordada por las comunidades autónomas y el Sistema para la Autonomía y la Atención de Dependencia. Ustedes hablan también de que se garantice la aportación del 50% en tiempo y forma, como dicen en la iniciativa, pero mientras no se aprueben los presupuestos, pues tenemos un grave problema. En febrero del 2024, la Cámara Alta rechazó la senda de la estabilidad, paso previo a la aprobación de los presupuestos del Estado, con los votos a favor del Partido Popular y Vox. Y con esto, ¿saben a quién están perjudicando? Lógicamente, a Aragón. De su iniciativa, señorías del PP, votaremos en el primer punto sí, en el segundo punto nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener porque si fuéramos ustedes en este Parlamento votaríamos en contra porque según ustedes muchas cosas ya se están haciendo. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Se han presentado 4 enmiendas a la proposición no de ley 4424. Tiene la palabra la señora Casas para posicionarse, fijar su posición acerca de las enmiendas. Primero, muchas gracias, señora presidenta. Primero, entiendo que Izquierda Unida y Junta Aragonesista piden la votación por separado de nuestra proposición no de ley, ¿no? Si no acepta la enmienda, por supuesto. Vale, por aclararlo. Bien, pues en cuanto a las enmiendas, aceptaremos únicamente la presentada por Vox, no aceptaremos la presentada por Izquierda Unida y las 2 presentadas por el Partido Socialista. En el caso de la de Izquierda Unida, luego el poco tiempo que llevo en esta Cámara, he detectado que es una reivindicación histórica, en este caso del parlamentario del señor Sanz, pero entendemos que si bien vamos a tener tiempo de debatir sobre las cuestiones a las que usted hoy ha hecho mención, no era el objeto de esta proposición no de ley y por eso no se acepta esta enmienda. Y en el caso del Partido Socialista, no, tampoco aceptamos las enmiendas porque lo que buscan es precisamente evitar el debate que hoy queríamos traer a esta Cámara, que como ya he hecho mención es saber si el Partido Socialista de Aragón, no sabemos si el equipo A o el equipo B o los 2 equipos, consideran que hay aragoneses de primera y aragoneses de segunda, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y personas dependientes de primera y de segunda. Por eso no lo vamos a aceptar. Gracias, señora Casas. Todos tenemos claro los términos en los que vamos a votar. Se votará primero la proposición no de ley del Partido Socialista, la 3524, en sus mismos términos, y votación por separada, admitiendo la modificación del segundo punto de la del Grupo Parlamentario Popular, admitiendo la modificación con la enmienda de Vox. Comenzamos con la votación por separado. Señora Casas. Adelante. Votamos la primera, la número 3524. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 65 con los 2 telemáticos. Votos a favor 31. Votos en contra 34, abstenciones 0. Por lo tanto, decae esta primera iniciativa. Votamos el primer punto de la proposición no de ley 4424. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 65 con los 2 telemáticos. Votos a favor 65. Se aprueba por unanimidad este primer punto. Votamos el segundo punto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 65 con los 2 telemáticos. Votos a favor 38, votos en contra ninguno, abstenciones 27. Por lo tanto, sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Sí, pues señora Casas, lo que ha demostrado usted aquí hoy es una falta de cintura que caracteriza la acción política de su Parlamento, de su grupo parlamentario y del conjunto de los grupos que apoyan al Gobierno. Miren, ustedes han demostrado que les da igual realmente el futuro de la inversión de Madrid en materia de dependencia porque han votado en contra no de una cuestión que Izquierda Unida propone,
sino de una condición para recibir los fondos que ustedes tienen que acometer para dar respuesta a la resolución de 28 de julio del 2022 de la Secretaría de Estado, que condiciona precisamente esas inversiones en materia de dependencia para su mejora, para la mejora del sistema, al cumplimiento de una serie de cuestiones que pasan, entre otras cosas, por modificar el decreto de condiciones básicas mínimas, que es el decreto que yo le citaba desde la tribuna. Es que lo van a tener que hacer. Lo van a tener que hacer por imperativo legal si quieren seguir manteniendo fondos. Espero que luego no incumplan y encima le echen la culpa a Madrid de que nos recortan en la dependencia. No entiendo por qué han votado en contra. Nosotros no somos sectarios, nosotros no hemos votado ninguno de los puntos de su iniciativa en contra. ¿Por qué ustedes han votado en contra de algo que objetivamente hay que hacer? Es que no lo entendemos. Ese es el problema cuando decimos que estamos convirtiendo la política en este Parlamento en un lodazal. Es que no quieren llegar a acuerdos, ni en lo más básico y fundamental. Es que utilizan todos los debates como ariete para cargar contra Madrid. Señorías, que esto es muy serio. Estamos hablando de la dependencia y la dependencia se garantiza modificando las condiciones del decreto mínimo, entre otras muchas cuestiones. Y eso es competencia suya, no de Madrid. Explíquemelo en su explicación de voto. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Señora Ranz. Señora Zamora. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señora Casas, no quería entrar en su provocación, pero mire, voy a entrar. No sé si quería ser consejera o no en este Gobierno. Lo que sí sé, y lo tengo segurísimo, es que lo que no hubiera deseado en ningún momento es que los servicios sociales estuvieran en mano de la ultraderecha ni de su derecha, que es lo que está ocurriendo. Ese sí que sería mi deseo. Le aseguro que si estaba en esta bancada hubiera algún consejero de aquí para allá o consejera en servicios sociales, hoy la cooperación al desarrollo no se hubiera recortado la ayuda y hoy esta iniciativa se hubiera votado por unanimidad. Usted ha enseñado una orden que si hubiera estado en la página de transparencia lo hubiéramos conocido, la dejamos hecha el 22 de enero, no llegó tarde, señor Izquierdo, esta iniciativa es del 23 de enero y he esperado muy pacientemente a que se publicara. Publíquenla, porque lo que me ha enseñado es un papel, publíquenla y pongan a ejecutar y entonces hablaremos. Mire, ¿quiere hablar de igualdad? Ponga en los presupuestos de 2025 lo mismo que pone el País Vasco. Le hemos apoyado una iniciativa pidiendo un 50% de la dependencia y los próximos presupuestos. Esto no es lo que pone en el acuerdo del País Vasco. Usted ha traído aquí esta iniciativa y nosotros se la hemos apoyado. Ya le digo que si el 50% en los próximos presupuestos de la gestión de la comunidad autónoma que ha presupuestado la envía el Ministerio, la consejera va a tener un problema para gestionar o lo que va a ocurrir es lo que ha dicho el señor Sanz, que bajará, como están haciendo las comunidades autónomas del Partido Popular, bajar la financiación de la dependencia de las comunidades autónomas para nutrirla de la financiación que manda el Estado. Así no haremos sostenible nunca la dependencia, porque la competencia de atender a los dependientes es exclusiva de la comunidad autónoma. Recuérdelo, señora Susín, a usted no le corresponde la gestión, le corresponde la política y eso son prioridades y presupuestos. No me mire con esa cara y no confía Sánchez lo que tiene que hacer usted. Y termino ya, señor Izquierdo. Yo no le voy a decir a Sánchez absolutamente nada del País Vasco, pero mire, le voy a decir a usted, mírese lo que Sánchez invierte en dependencia en el País Vasco, que probablemente se dará cuenta que son 3 veces menos de lo que le llega a Aragón. Zamora, y mire lo que invierte el País Vasco en dependencia, que probablemente serán 4 veces más de lo que invierte Aragón. Hasta ahí lo dejo. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, simplemente no le hemos aceptado por el motivo que le he explicado, que es porque consideramos que el objeto de este debate, del debate de esta proposición no de ley, era otro. Pero tengo por seguro que debatiremos y mucho sobre la cuestión que hoy usted plantea. Sí, señor Sanz, tranquilo que debatiremos y probablemente hasta lo llevemos a cabo. Señora Zamora, yo no sé, le voy a leer el acuerdo, aquí aparece el PSOE, PNV. Se abonará por parte del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo. Lo pone en el acuerdo. Señora Zamora, tranquila. Tranquila. Y una cuestión. Yo no sé, está claro que usted no deseaba que nosotros estuviéramos aquí. Los que sí que lo deseaban eran los aragoneses y por eso nosotros estamos gobernando y por eso la señora Susín hoy es consejera de Bienestar Social y Familia. Y con respecto a lo que hoy se ha comentado, un dato. Presupuesto del Gobierno de Aragón en el año 2024. 150 millones de euros más en materia de dependencia. Muchas gracias. Gracias, señora Casas.
Continuamos con el punto 8, debate y votación de la proposición no de ley 3924 sobre las mejoras en la Escuela de Caneto, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Urquizu por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver si tengo tanta suerte como con la proposición anterior, y antes de que acabe mi intervención ya está puesto el presupuesto para arreglar la Escuela de Caneto. Vamos a ver si hay suerte. Es verdad, hoy volvemos a hablar de Caneto. Seguramente habrá algún diputado o diputada que diga: ya está otra vez el portavoz del Grupo Socialista hablando de Caneto. Pues sí, somos insistentes. Insistimos en el tema. ¿Y saben por qué? Porque son conscientes del milagro que supone que en un pueblo del Pirineo haya una escuela con 21 niños y niñas. ¿Ustedes saben del milagro que es eso? ¿Y saben lo que están haciendo ustedes? Pues frenar esa posibilidad. Por lo tanto, insistiremos porque nosotros sabemos de lo que hablamos. Muchas veces, cuando insistimos con este tema, se le mira con esa mirada urbana, de Zaragoza, 21 niños. Bueno, hablen con sus concejales y alcaldes del Pirineo y que les expliquen lo que son 21 niños y una escuela en el mundo rural. Es algo muy importante. Y si insistimos y si seguimos trayendo esta iniciativa es porque ellos están peleando, esas familias están peleando. Y se merecen que sean defendidas, que alguien las defienda, que hoy en esta tribuna siga habiendo personas, diputados y diputadas, que sigan defendiendo el trabajo de esas familias que quieren que sus hijos estudien en su pueblo. Eso es lo que estamos haciendo los socialistas, estar con la gente, escuchándoles y dialogando. Todo lo contrario de lo que hacen ustedes. Y me dirán, bueno, hablamos. Bueno, pues si hablan, díganselo a los miembros del Consejo Escolar de Aragón. ¿Cuánto hablan con ellos? Yo me acuerdo aquí a la consejera en la tribuna diciendo que haría lo que dijera el Consejo Escolar de Aragón, que ella estaba dispuesta a buscar el consenso en el Consejo Escolar de Aragón. Están los vídeos, señora consejera, están los vídeos. ¿Y qué le ha pasado? ¿Qué es lo que le ha dicho el Consejo Escolar de Aragón? Lo mismo que le dicen las familias de Caneto, que no habla con ellos, que no dialoga, que no les atiende, que no les escucha. Eso es lo que están diciendo las familias de Caneto y eso es lo que le dice la comunidad educativa. Y se lo ha dicho en una votación, votando, como se hace en democracia. Hoy decía el presidente del Gobierno de Aragón que al final en democracia esto consiste en votar. Pues la comunidad educativa ha votado. ¿Y sabe qué ha dicho? Que no quieren su política educativa, que no quieren su forma de escolarizar a los niños. Eso es lo que les han dicho y eso es lo que dice la democracia. Por lo tanto, está produciéndose todo el rato lo mismo. No hablan, no dialogan, no escuchan y eso es lo que está sucediendo, por lo tanto, en Caneto. Están haciendo completamente lo mismo. Miren, les están diciendo que rectifiquen y solo tiene un camino en política educativa: rectificar. En estos momentos, seguramente, el mayor problema que tiene el Gobierno de Aragón es la política educativa. Es donde la gente está más descontenta, es donde la gente está protestando, es donde la gente no se siente identificada con lo que están haciendo y se lo están diciendo. Por eso nosotros venimos aquí a pedir que hagan su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí hay muchos alcaldes y concejales y todos saben lo mismo, que cuando ellos tienen un colegio en su pueblo, cuando quieren arreglarlo, tienen que mantenerlo, el interventor les deja, el secretario interventor les deja efectivamente hacer el gasto necesario para mantener el colegio. ¿Sabe lo que no les deja hacer? Invertir en el colegio. Eso sí que no les deja hacer. Por lo tanto, ustedes no pueden pedir al Ayuntamiento de La Fueva que invierta en esa escuela. Lo tiene que hacer la Consejería y lo tiene que hacer porque tienen herramientas a través de la Diputación Provincial de Huesca, que tienen un convenio con el Gobierno de Aragón. Lo tienen que hacer, es su obligación. Ustedes no pueden obligar al Ayuntamiento, a las familias, a que intervengan y se gasten su dinero municipal en arreglar lo que tienen que ustedes que arreglar. Y eso lo sabe cualquiera de primero de política municipal. Es decir, cuando uno entra en un ayuntamiento y va a intentar hacer algo en el colegio, le dije al secretario interventor: mira, las inversiones del Gobierno de Aragón. ¿Ustedes están dispuestos a invertir? Eso es lo que les pedimos hoy en esta proposición no de ley, que inviertan, que cojan ese convenio con la Diputación Provincial de Huesca e inviertan en Caneto y arreglen o subsanen las deficiencias que puede tener el expediente. Porque estamos hablando todo el rato de lo mismo, se lo ha dicho el TSJ, se lo dice completamente también los técnicos. Les han dicho que es un expediente, que hay que subsanar, que lo subsanen, que arreglen lo que tengan que arreglar, que inviertan lo que tengan que invertir. Lo que pasa es que les falta voluntad política. Usted, señora consejera, se ha empecinado en no escuchar, se ha empecinado en seguir un camino por el que no le siguen ni sus socios, y lo sabe. Sabe que no tiene el respaldo ni siquiera de sus socios en esta materia, que ustedes por muy poco dinero podrían arreglar este problema y por un empecinamiento no lo están haciendo. Y mientras haya un diputado socialista le aseguro que seguiremos defendiendo esta escuela porque esas familias, esos niños y esas niñas se lo merecen. Por lo tanto, deje de enrocarse y corrija, rectifique.
Todo está unido por la misma línea de puntos. Lo que pasó esta semana en el Consejo Escolar de Aragón está unido con Caneto, aunque no les parezca. Y es que es todo el rato un ataque sistemático a la escuela pública y a la escuela rural. Eso es lo que está haciendo sistemáticamente. Y eso es lo que le está diciendo la comunidad educativa, que por ahí no. Por ahí no. Por lo tanto, tienen que rectificar. Lo que les pedimos es hoy que aprueben esta proposición no de ley, que efectivamente insten al Gobierno de Aragón a que cumpla con sus obligaciones, que es invertir en la escuela de Caneto y por en su pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Turno de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, presidenta. Señor Urquizu, sin que sirva de precedente, hoy le voy a votar a favor. Pero le voy a explicar una cosa. He leído la exposición de motivos y dice que en el convenio de educación se hagan las obras del Colegio de Caneto. Si fuera necesario hacerlas, entonces algo había mal. No, yo pregunto, algo había mal. Fíjese, con el tiempo que llevamos hablando de Caneto, es la primera vez que yo le veo a usted bien encaminado, y se lo tengo que decir. No le aplaudo porque soy uno solo y sería... Pero le veo bien encaminado porque al final usted trae aquí lo que hay que hacer, llevarlo al convenio de educación con la Diputación Provincial y arreglarlo. Pero si había algo que arreglar, quizá es que no todo estaba bien. Entonces usted igual tampoco ha dicho toda la verdad. ¿Me entiende? Esto de un poco de... Porque claro, si la consejera lo hizo muy mal, no haría falta invertir nada. Entonces, fíjese, señor Urquizu, le voy a apoyar. Me parece buena idea y creo que es lo que hay que hacer. Activar el convenio e invertir. Pero si hay que invertir para arreglar lo que no estaba bien, es que hay algo que no estaba bien. Entonces, igual tienen los dos un poco de razón, la consejera y usted. Igual sería más fácil ponerse de acuerdo y decir, vamos a hacer esto, que es lo que había que hacer, en vez de estar 2 meses dando la matraca. Votaré a favor, señor Urquizu, fíjese lo que se lo digo. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Vuelve la escuela de Caneto a este pleno y Izquierda Unida volverá a votar que sí, fundamentalmente también para arrojar un mensaje de certidumbre que yo creo que es lo que hace falta también a las familias y de seguridad. Hay una cuestión de fondo que compartimos, señor Urquizu, que al final la escuela pública y la presencia en el medio rural de la escuela pública es competencia del Departamento de Educación, y las administraciones locales colaboran, evidentemente, pero no pueden asumir lo que es responsabilidad de un departamento como es el Departamento de Educación. Según el propio departamento, en respuesta, para abrir un aula se valoran las siguientes cuestiones. La población empadronada, 21 niños en una comarca despoblada, un lujo, mucho más que cualquier otro colegio rural agrupado. Por lo tanto, ahí está. Espacios existentes en el municipio, que existen, requerirán mejoras. Nadie nunca negó que requirieran mejoras, pero no era motivo para cerrarlo. Mejórense. Y tercera cuestión, disponibilidad presupuestaria. Por supuesto que la hay en el de educación, en el de vertebración y en el conjunto del Gobierno, que sin reparos hace dispendios para otras cuestiones que ni son su competencia. Por lo tanto, yo recuerdo esa competencia que ustedes tienen, que no es de las familias, que no es del ayuntamiento, y como decía el inspector, y con esto acabo, que envió el Gobierno, que envió la DGA, que no entendía por qué era enviado al que autorizaba los centros privados a analizar las condiciones de un centro público. Esa es la cuestión. Es un centro público, es su competencia, cumplan, arréglenlo y acabemos ya con este culebrón. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales, su turno. Gracias, presidenta. Bueno, 7 meses después seguimos hablando de Caneto y me parece ya muy preocupante que esto es el ejemplo más evidente de cuando dicen que defienden lo público y que luchan contra la despoblación. Es lo más evidente que es mentira lo que están diciendo, señorías del Gobierno. Pueblo pequeño, repoblación ejemplar. ¿Y qué hace el PP? Pues de todo menos ayudarles. Y Vox, pues solo meter el dedo en la llaga, pero bueno, por lo menos está en el lado correcto por una vez. Así que
Voy a repetir hasta la saciedad la frase que he dicho muchas veces, que si hubiera llamado Salesianos de Caneto, puedo asegurar que este colegio estaría ya más que arreglado, porque para otras cosas bien corren. Vimos como a la educación privada le soltaron muchos millones de la noche a la mañana cuando llegaron al gobierno, y un pueblo ejemplar, pues la verdad que... Es lo que buscan, Barro. Lo que está pasando en estos momentos, y lo que se merecen es estar tranquilos, y sus padres todavía más. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Buenos días. Es necesario, urgente e ineludible dar solución a la Escuela de Caneto, y hacerlo en la línea que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha planteado. El 20 de diciembre, el Justicia de Aragón, que intervenía a solicitud de los padres, ya señaló que la Consejería de Educación debía reabrir la Escuela de Caneto a la mayor brevedad posible para devolverla a la situación de antes del 3 de noviembre, fecha en que se ordenó el cierre después de llevar funcionando desde 2019. Un mes más tarde, el 19 de enero del 2024, llegó el fallo del Tribunal Superior de Justicia admitiendo la medida cautelar solicitada por los padres y ordenando reabrir el colegio en atención al interés de los menores. La proposición no de ley plantea que en el marco del convenio entre la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón se impulsen las obras necesarias. Puede ser atendiendo a ese convenio o a través de los fondos y programas propios de la Consejería, que sería lo más eficaz. La cuestión es hacerlo ya y hacerlo bien. Al parecer, el Consejo de Gobierno aprobó el 17 de mayo del 23 un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación y la Diputación Provincial de Huesca para la realización de obras de mejora y sustitución en colegios públicos de la provincia de Huesca durante el ejercicio del 2023. Para ello, cada una de las instituciones implicadas aportaba 300.000 euros, de manera que el presupuesto global para actuaciones programadas en ese convenio accede a 600.000 euros. Lo que ocurre es que el mismo convenio propone ya una serie de obras de mantenimiento y pequeñas reparaciones en 17 colegios de municipios de la provincia de Huesca que totalizan esos 600.000 euros del convenio. Es necesario, en todo caso, si se quiere aplicar esta vía, saber si se han ejecutado todas las obras de estos 17 colegios, si ha quedado un remanente o si hay posibilidad de ampliar este convenio para poder realizar todas las obras e inversiones necesarias en la Escuela de Caneto. Con una fórmula o con otra, demorar más tiempo la solución de esta cuestión o utilizar el problema como mera arma de confrontación parlamentaria es injusto con los niños, con las familias y una desconsideración para todos los municipios rurales. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora para la Xunta Aragonesistas. Señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La verdad es que es una pena que volvamos a hablar de Caneto cuando se tendría que hacer de forma positiva. Estamos hablando de un colegio que tiene 21 niños y niñas en una escuela rural, en una comarca como es el Sobrarbe, y por desgracia hablamos de Caneto porque se cerró la escuela con una decisión unilateral por parte del Gobierno de Aragón, sin hablar con nadie, sin hablar con el Ayuntamiento, sin hablar con los padres, y ocasionó muchísimo malestar en el territorio y, por supuesto, en los padres y madres. Por suerte, en este momento la escuela de Caneto se encuentra abierta, aunque sea por una decisión judicial. La verdad es que la decisión de cerrarlo es muy complicado de explicar, y por eso los padres tuvieron que acudir a los tribunales para que al final les pudieran dar la razón. Por eso, para evitar estas decisiones erróneas, sí que hay que solucionar si hay algún defecto en este colegio. Hay que buscar la forma de ayudarles, hay que buscar la forma de apoyar un centro como este en el mundo rural, en una comarca despoblada, como decía, en el Sobrarbe, con 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado, en un pueblo que además tiene muchos niños y niñas que quieren seguir yendo al colegio en su pueblo. Se tienen que buscar soluciones, porque si no, esto de que ser un gobierno que lucha contra la despoblación, al final no se lo va a creer nadie con medidas como esta, con una medida que lo primero que hace es cerrar un colegio en pleno mundo rural.
Si existe alguna carencia, como decía, ya existen, como hay en otros muchos centros, también en grandes centros, pero ahí no se habrían atrevido a cerrarlo, no se hubiesen planteado cerrarlo. Lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es solucionarlo, resolverlo, apoyar al Ayuntamiento y mantener el colegio abierto. El propio auto habla de excepcionalidad de este centro, es una zona despoblada con un número importante de niños y niños, una situación que se tendría que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Lo que esta proposición de ley pide es una solución en caso de tener que resolver alguna carencia. Un ayuntamiento pequeño no puede resolver, no puede enfrentarse a determinadas obras y en caso de tener que actuar, el Gobierno de Aragón tendría que apoyar. Si hay posibles mejoras, si fuera necesario acometerlas, se podrían incluir dentro del marco de ese convenio de colaboración entre el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca. Creemos que es una salida, creemos que es una solución y por eso votaremos a favor y esperamos que no se vuelvan a tomar decisiones como esta en lo que queda de legislatura, una decisión nefasta, en primer lugar, para los niños y niñas, para las familias y también para el territorio. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Urquizu, señora consejera. Bueno, el Partido Socialista trae una vez más una iniciativa parlamentaria en relación con las dos aulas del Colegio de la Fueva de Tierrantona en Caneto. Con el propósito también una vez más de sacar ventaja política de esta situación que está en el juzgado, que se está complicando, que estamos seguros que el Departamento la va a resolver favorablemente, garantizando el derecho de educación de estos niños. Verdaderamente el Grupo Socialista quiere obtener una ventaja política, pues en esas campañas de agitación que tan expertos son y también saben hacer y que además a veces les sale bien. Pero bueno, ya los demás también vamos aprendiendo y las vamos viendo. Mire, señor Urquizu y señorías socialistas, verdaderamente es un milagro lo de los 21 niños, aunque no es tanto un milagro, unas cuantas familias decidieron irse a vivir a Caneto, han tenido niños, bueno, le llamamos milagro, es una forma de hablar. Hay otro milagro también, que es en el colegio de la Puebla de Castro, donde hay 33 niños, que nadie lo nombra eso, 33 niños que proceden de la Puebla de Castro y de Secastilla, y que tanto esa escuela como todo ese pueblo está amenazado por un macroproyecto de placas fotovoltaicas que pueden ser el final de ese pueblo y el final de la escuela. El final de ese Castilla y el final de esa escuela, y que estaremos en contra de ese proyecto y nos tendrá enfrente. Por otro lado, respecto a las mejoras que hay que hacer en el colegio de Caneto, como muy bien ha dicho el señor Izquierdo, es porque alguien no las hizo, porque hay una responsabilidad que lo hemos dicho repetidamente en esta tribuna, porque la posición de Vox la dijimos desde el primer día y la mantenemos. Hay una responsabilidad que es la del departamento anterior, la del nefasto señor Fazi, cuya memoria, cuyo recuerdo pues se va desvaneciendo en la persistencia de la memoria, pero que es verdaderamente el responsable de todo lo que sucedió. Confiamos que este tema está en los juzgados, que las cosas se irán resolviendo y que el departamento le dará la solución que el tema requiere. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Urquizu. Hoy podría comenzar mi intervención diciendo
que esta es la 9ª vez que hablamos de Caneto en este hemiciclo y que ustedes lo que pretenden es provocar un incendio para que el humo no deje ver lo que hay detrás y delante. Humo que ustedes están alimentando, trayendo una y otra vez el tema de un solo colegio a estos plenos, pero no lo haré. Podría también decir que el anterior Gobierno ofertó un colegio que ni existía ni tenía garantías, que esta situación provocada por el anterior Gobierno era un alarde de irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos, que dejaba claramente a la Administración en una clara posición de indefensión y a las familias con la promesa de una plaza sostenida con fondos públicos que en realidad no existía, pero tampoco lo haré. Podría añadir que la responsabilidad administrativa y la tutela de los intereses de la Administración hizo necesaria la revisión de todo el procedimiento, tomando las medidas necesarias frente a las irregularidades cometidas y ante todos aquellos aspectos lesivos para el servicio público y para terceros. Pero no seré yo quien lo diga. Podría terminar diciendo que nosotros hicimos dos cosas. Una, no autorizar un centro que tenía riesgos de seguridad en aras a preservar la seguridad de los alumnos. Y le haría una pregunta. ¿Quién va a ser el responsable si le pasa algo a un niño? Pero no seré yo quien se lo diga, porque ya fue la señora Maite Pérez la que en el año 2015 hizo todas estas afirmaciones en este hemiciclo cuando hablaba del colegio Ánfora. ¡Qué gran ejercicio de empatía! Qué gran ejercicio de empatía, ¿verdad, señor Urquizu? Ponerse en la posición del otro y utilizar sus afirmaciones unos cuantos años después. Pero mire, sí que le diré que en el año 2019 la Unidad Técnica de Construcción, la misma a la que ustedes en el 2015 le daban total credibilidad, emitió un informe desfavorable a la autorización de apertura de la Escuela de Caneto y que desde entonces ni en el presupuesto del 19, ni en el del 20, ni en el del 21, ni en el del 22, ni en el del 23 apareció una sola partida, un solo euro, para dar solución a la situación irregular de las instalaciones de Caneto. Y tampoco los convenios de la DPH, aunque claro, como los de Huesca no son de su equipo, o sí, ya no lo sé, no sé si se lo contaron, que ustedes durante los años 19, 20, 21, 22 y 23 se dedicaron a mirar hacia otro lado sin buscar ni una sola solución, porque como bien les ha dicho el señor Izquierdo, ya había problemas y ustedes no lo solucionaron. Y como ya le dije en su momento, no se preocupe, que frente a un Gobierno que no soluciona nada, será el Gobierno de Jorge Azcón el que dé la solución definitiva a los niños y los padres de Caneto. Pero como ha dicho el presidente esta mañana, no serán ustedes los que nos marquen ni el guión ni los tiempos. Y sí que le diré, copiando nuevamente a la señora Pérez, que el Gobierno de Aragón tomó una decisión en aras al estricto cumplimiento de la legalidad y precisamente velando por la seguridad para prevenir las afecciones de los alumnos. Y ahora lo que va a hacer es acatar, como no puede ser de otra manera, estrictamente el auto de medidas cautelares y contracautelares, así como todas las resoluciones que dimanen del procedimiento judicial abierto. Lo que no hará será recurrir estos autos, porque nosotros sí que dijimos, el Gobierno sí que dijo a los padres que no pondría problemas ni palitos en las ruedas. Gracias, y eso es lo que está haciendo. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 65, con los 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 33, abstenciones 0. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Sí, solo para preguntarle a la portavoz del Partido Popular si cerrar un aula en Caneto no es poner palos en las ruedas. ¿Qué es poner palos en las ruedas? Me venía a la cabeza el refranero popular y hay un refrán que habla del lindes
Y a mí me preocupa cuando ustedes hablan de seguridad las lindes por las que están obligando a circular a esos niños para ir a una escuela, diciendo además que es más seguro eso que vayan a la escuela en su localidad. En fin, señorías, lo van a tener que arreglar, pero el problema es la soberbia con la que no quieren aceptar que se han equivocado y que lo van a tener que arreglar y que van a tener que rectificar. Y eso en política es muy peligroso. Gracias, señor Sanz. Señor Guitarte, señor Palacín, señor Zibiac. Sí, nada, reiterar únicamente nuestro argumento de que confiamos que el Departamento de Educación dé la solución correcta a este tema, garantizando el derecho de escolarización de los niños. Y es que antes, en mi primera intervención, se me ha olvidado mencionar este comentario que hace siempre el señor Corrales, de los salesianos. Es que no le gusta nada, señor Corrales, tampoco a los salesianos. Mire, los salesianos, yo soy antiguo alumno de los salesianos y jamás hubieran hecho un colegio de madera, sufragado por la Diputación Provincial de Huesca. Eso le aseguro que nunca lo hubieran hecho. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Zibiac. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Zibiac, yo les esperaba un poco más valientes. Cuando hablan de la derechita cobarde, ya no sé de quién está hablando, si del Partido Popular o de Vox. Poca valentía para defender sus ideas. A eso tenían que haber venido en política, a defender sus ideas, no a dejarse arrastrar por una mala gestión. Y señora Gaspar, yo entiendo que cada vez es más difícil salir a esta tribuna a defender la política educativa del Gobierno. Es cada vez más complicado. Yo sé que usted lo tiene difícil y que está haciendo méritos. Mira, aquí hay solo un equipo. No hay un equipo A, no hay un equipo B. Aquí no hay diputados de Ciudadanos, aquí no hay diputados de aragoneses, aquí no hay diputados de otros partidos políticos. No los hay, no los hay. Yo lo sé que lo tienen difícil. Aquí solo hay diputados del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que hay aquí. Por lo tanto, señora Gaspar, no busque porque no va a encontrar nada. Y finalmente, ¿les preocupa la seguridad? Muchísimo. Si les preocupara la seguridad, no habríamos visto las imágenes que hemos visto esta semana en Teruel con un autobús lleno de niños escolares en medio de la nieve. Eso es seguridad. ¿Les preocupaba la seguridad? De verdad, busquen un argumento mejor. Lo que ustedes están haciendo es un ataque furibundo a la escuela pública, a la escuela rural. Van a tener la respuesta como la han tenido esta semana en el Consejo Escolar de Aragón y la gente va a seguir peleando por sus derechos. Por lo tanto, señora Gaspar, lo siento por el papel que le toca. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, no se preocupe por mí, que yo estoy encantada de hacer el papel que me toca y de defender la política educativa que está llevando a cabo este Gobierno, de la cual me siento muy orgullosa. Hoy usted venía aquí con un objetivo y era intentar dividir a los socios de este Gobierno. Y ya ha visto que no, que los socios de este Gobierno estamos apoyándonos unos a otros y que votamos en consecuencia con los acuerdos de Gobierno que se han firmado y que se han defendido esta mañana. Ahora, yo le preguntaría, ustedes, bien, me dice que solo hay un equipo, el del Partido Socialista, el del Partido Socialista del Alto Aragón, de Teruel, de Zaragoza. Ahora hay que ver en cuál están ustedes. Bien, sigamos. Hoy le cuento una noticia, señor Urquizu. Esta mañana el señor Marlaska ha sido reprobado en el Congreso de los Diputados. Y mire, aparte de los votos... Cuando acaben, yo sigo. No tengo ninguna prisa. Puedo estar toda la mañana. ¿No? Mientras no me dejen hablar. Bien, aparte de los votos de la oposición con los que era previsible contar, ha contado con los votos de Podemos, Coalición Canaria y Junts, sus socios de Gobierno. Entonces habrá que preguntar quién apoya a los socios y quién no. Porque aquí en Aragón los socios votamos en consecuencia. En Madrid sus socios votan contra ustedes. Mire a ver. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 5424 sobre
para desarrollar actuaciones para proteger a las personas mayores víctimas de malos tratos, presentada por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Tiene la palabra señor Sanz para su presentación y defensa durante 5 minutos. Estoy deseoso de escuchar a la portavoz del Partido Popular o al portavoz de Vox a ver cómo traen a colación de esta iniciativa a Marlaska, en fin. Bueno, presentamos una iniciativa para hablar de un tema que teóricamente todos deberíamos de estar de acuerdo y no debería de generar mayores controversias, que es acabar con el maltrato de las personas mayores y garantizar los mecanismos de protección ante el mismo de estas víctimas. El pasado martes tuvimos la ocasión de debatir con la directora general de Mayores, que anunció en su comparecencia que iba a implementar en esta dirección la colaboración interadministrativa entre Policía y Fiscalía, y habló también de campañas de sensibilización a la sociedad en el buen trato a los mayores que sirviesen también pues, para informar al mayor y prevenir el maltrato. Nosotros, estando de acuerdo con esas cuestiones, creemos que son insuficientes porque creemos que hay 2 cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. La primera es responder de forma integral a la realidad de estas personas que están sufriendo la violencia y, por lo tanto, habilitar mecanismos, recursos, medidas suficientes para dar respuesta a todas sus necesidades en esta situación, ¿no? La segunda, que es fundamental, la necesidad de avanzar en la visibilización de este problema, en la sistematización también de la información con referencia al mismo, porque es objetivamente cierto que hay una sobreestimación de esta terrible realidad que evidentemente está oculta o invisibilizada, ¿no? No en vano, según los estudios, como bien saben, señorías, solo se denuncia 1 de cada 24 casos de maltrato a mayores, y eso es una cuestión que objetivamente lo que pone de manifiesto es que simplemente por la vía de la denuncia no va a ser suficiente para abordar la problemática en su conjunto. Hay una realidad sumergida que tenemos que también aflorar. Esta iniciativa, por lo tanto, lo que intenta es plantear, intentamos que con seriedad e intentamos que con vocación integral, una serie de medidas que permitan visibilizar, erradicar y proteger a las víctimas de esta situación de maltrato. En el primero de los puntos es una cuestión objetiva. El primero de los pasos a dar es conocer lo que hay, conocer qué medios tenemos hoy, qué necesidades no están siendo abordadas por carencias de recursos, y con esa información, pues bueno, definir el marco de recursos, el marco de medios y el marco de realidades que necesitemos desplegar para esa atención integral de este problema. En la segunda de las propuestas proponemos un abordaje especializado y multidisciplinar que llegue a todo el territorio, especialmente al medio rural, porque también ahí la población es más envejecida, y que esté a la altura de la complejidad de como les decía, terrible realidad, ¿no? Un abordaje que debe ser integral y en el que la coordinación interinstitucional debe ser una constante que permita el éxito del alcance de las campañas específicas de prevención y el funcionamiento de los recursos habilitados o que se puedan habilitar contra el maltrato para dar esa respuesta integral. En la tercera de las medidas propuestas, hay una cuestión que es fundamental, que es adelantar protocolos que sirvan en el ámbito de los servicios públicos para detectar situaciones de vulnerabilidad y riesgo de maltrato y sobre todo y especialmente en aquellos que se prestan, o sea, que atienden especialmente a los mayores. Hablo, por ejemplo, de la atención primaria o de los recursos de atención a la dependencia, los programas de ayuda social, ese tipo de medidas. Los siguientes puntos tienen que ver con la necesidad de la formación, pues para superar cuestiones como el edadismo en el ámbito de la academia, en el ámbito de la secundaria, que es fundamental, y sobre todo también para avanzar en el ámbito de la formación de aquellas personas que son cuidadoras, que sufren además de situaciones de estrés muy complejas y que tienen que tener herramientas también para saber gestionar debidamente esta cuestión, y esa cuestión es importante. Hablamos, por lo tanto, en los puntos 4, 5 y 6 de esta medida, ¿no? Como medidas preventivas de sensibilización y de superación de un edadismo que compartimos todos, hay que desterrar de las políticas públicas y de la sociedad. El punto 7 recoge una cuestión que yo creo que hay absoluto consenso, habida cuenta además de que así lo anunció la directora general en su comparecencia, que es el impulso del teléfono del mayor. Como les oigo en reiteradas ocasiones decir que esto ya se va a hacer y por lo tanto se vota en contra, yo no estoy absolutamente dispuesto a retirar este punto si la excusa de votar en contra de la iniciativa es que el único punto que contempla ya se está realizando. Entonces lo retiraría si ese es el argumento que va a defender la portavoz del Partido Popular, pero en cualquier caso creemos que es importante y es interesante. Y por último, el último
último de los puntos, pues habla de la implementación de la cultura de la evaluación como garantía de mejora de las políticas públicas, habla de generar indicadores de detección y análisis de situación de maltrato y abuso hacia las personas mayores, habla también de incorporar mecanismos para analizar su prevalencia y es una cuestión necesaria que necesitamos implementar también para garantizar que se va abriendo paso a la visibilidad de este problema y atajando los mecanismos, atajando las situaciones que la generan. Por lo tanto, una iniciativa que cuestiones, proteger a los mayores víctimas de maltrato y abuso, garantizar los recursos eficaces a la altura de sus necesidades y visibilizar y resolver una cuestión que es la invisibilización y la ocultación de este problema, que es un problema social mayúsculo y que es imprescindible superarlo precisamente para superar el edadismo. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno de intervención para el resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por Aragón, Teruel existe. Señora Buch, su turno. Gracias, señora presidenta. Pues esta es una cuestión realmente preocupante y de vital importancia en nuestra comunidad autónoma, en la que el envejecimiento y el sobreenvejecimiento demográficos forman parte de nuestra realidad social. Así que agradecerle al señor Sanz por traer esta proposición no de ley al Pleno de las Cortes. Demasiadas veces nos encontramos con noticias de maltrato, bien físico o psicológico, a personas mayores en sus propios domicilios o en diferentes ámbitos. Muchas personas mayores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y ahí el riesgo del maltrato se incrementa, incluyendo a veces el engaño y las estafas realizadas por delincuentes, utilizando todo tipo de artimañas, incluso el timo mediante llamada telefónica, que es reiterativo en los domicilios donde viven personas mayores. Situaciones que a veces, excepcionalmente, se dan en la propia vivienda, incluso con los cuidadores sobre las personas mayores a su cargo, con el maltrato, los engaños o las sustracciones. Una realidad dramática que, como señala la exposición de motivos, hay que prevenir y combatir. Hemos de trabajar para garantizar el bienestar emocional de las personas mayores, su seguridad y tranquilidad, y del mismo modo reducir la soledad no deseada con diferentes medidas de protección social, de acompañamiento y de apoyo. Para estos objetivos, las propuestas que plantea la proposición no de ley pueden abrir un camino que la sociedad debe recorrer y pueden ser útiles para hacer menos graves estas situaciones asociadas a la vulnerabilidad y a la soledad de las personas mayores y, por supuesto, a erradicar todo tipo de violencia o maltrato sobre los mayores. Creemos que sería interesante una propuesta que mencionan en su exposición de motivos, como es una campaña de promoción del teléfono del mayor para incentivar su uso y darlo a conocer, pues puede ser una herramienta muy útil para atender a las personas mayores en Aragón. Una realidad que se puede agravar en el medio rural por el sobreenvejecimiento, el aislamiento y la soledad, junto con la falta de servicios generalizada que dificulta la atención rápida y especializada. Por todo ello, es fundamental implantar estrategias de sensibilización social en todos los ámbitos, incluido el educativo, como plantea la proposición no de ley, sobre las situaciones a las que se enfrentan las personas mayores, de manera que crezcan una responsabilidad social para ejercerla de manera individual y colectiva en el ámbito familiar, pero también en la comunidad de vecinos, en la comunidad local o en las organizaciones sociales, e impulsando una valoración social por la necesidad de cuidar y proteger a las personas mayores. Por lo tanto, vuelvo a repetir, apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señor Sanz, ya le adelantamos que vamos a votar favorablemente a su iniciativa. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia hacia las personas mayores es un problema de gran magnitud y no se conoce su verdadera dimensión y, además, no tenemos suficiente información e investigación al respecto. El artículo 15 de la Constitución dice que todas personas tenemos derecho a la vida, a la integridad física y que no podemos estar sometidos a torturas ni penas o malos tratos inhumanos o degradantes. Por tanto,
tanto, todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, la legislación específica para prevenir y eliminar la violencia y el abuso hacia las personas mayores es todavía insuficiente. Se trata de una violación de los derechos humanos que se manifiesta en múltiples formas en nuestra sociedad. Hay muy pocas organizaciones que se ocupen de este problema, por ello los poderes públicos debemos proteger la violencia de las personas mayores. Nuestra obligación es conseguir que este grave problema social esté más presente en el debate público, que aprendamos a prevenirlo y que se pongan en marcha las medidas necesarias. Por lo tanto, el maltrato a los mayores es una realidad incontestable a día de hoy y hay más indicios de que el maltrato es un importante problema de salud pública y de la sociedad. Por otro lado, desde el punto de vista sanitario y social, si los sectores de atención primaria, de salud y servicios sociales no están dotados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto. La consejera de Salud Senior de la Organización Mundial de la Salud ya dice que estos maltratos continúan siendo una de las formas de violencia menos estudiadas en las encuestas nacionales de salud y una de las menos incluidas en los planes de prevención de la violencia. Por lo tanto, es necesario un compromiso firme y público de las administraciones públicas y de los actores sociales para defender de forma propositiva a estas personas mayores con normas que contemplen la prevención de los abusos y maltrato y medidas de protección, denuncia y penalización de este tipo de conductas. Se han hecho diferentes gestiones desde el Gobierno de Aragón, planes, redes de apoyo, guías, el teléfono de mayor, y los datos son alarmantes. En 2023, 600 personas contactaron en 3.200 ocasiones con este servicio. Finalmente, decir que respecto a este teléfono mayor ya le hicimos una pregunta a la directora general de mayores si tenía previsto ampliar este servicio a las 24 horas y si tenía previsto además ampliarlo y que llegase más allá de las grandes ciudades. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Señor Vidal, su turno. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al señor Sanz que haya vuelto a presentar este asunto sobre malos tratos a personas mayores. Este tema social es de máxima importancia para Vox y entendemos que para la totalidad de los grupos de esta Cámara. La protección de nuestros mayores, al igual que la de nuestros niños, que son las personas más vulnerables de la sociedad, debe ser una prioridad para todos. Esta responsabilidad es tan importante que en el Pacto de Gobierno de PP-Vox se incluyó el compromiso de apoyar y asistir a las víctimas de violencia que pueden sufrir los ancianos. Y este compromiso se ha empezado a desarrollar por el Gobierno PP-Vox desde el primer día con la creación de la Dirección General de Mayores DGM, desde donde son conscientes que para poder realizar una valoración de necesidades y recursos de las personas mayores víctimas de malos tratos se necesita una perspectiva interinstitucional cubriendo el ámbito de la seguridad, la Administración de Justicia, salud, servicios sociales, etc. También desde este amplio marco, la DGM está impulsando la creación de equipos interdisciplinares para la prevención de malos tratos en personas mayores y atención a las víctimas que los hayan podido sufrir. En 2018 se elaboró la Estrategia para la Atención y la Protección de las Personas Mayores en Aragón, documento que está siendo revisado a fin de corregir sus deficiencias. El Departamento de Bienestar Social y el IASS están desarrollando el protocolo de promoción del buen trato y actuación ante el maltrato de las personas mayores que viven en residencias y su puesta en marcha se espera para mediados de este año 2024. Todos los planes de este departamento están enfocados a la mejora de la atención de las personas mayores, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía. Asimismo, se contemplan programas suficientes de formación para los cuidadores de personas en situación de dependencia o de alto riesgo de dependencia. Desde la DGM se ha contemplado el servicio de atención telefónica, por lo que se está potenciando el teléfono del mayor junto a un plan de divulgación integrado con otras instituciones, asegurando que este teléfono y los servicios incluidos pueden llegar a todo el territorio. Acerca del plan de sensibilización para corregir el maltrato, se están desarrollando acciones de coordinación con Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local para abordar conjuntamente la seguridad del mayor y la prevención del maltrato a mayores.
La resolución de un problema complejo que con estos planes coordinados entre diversas instituciones y entidades permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, tanto en el entorno urbano como en el rural. Ha sido muy positiva su acción de traer esta proposición, porque nos ha permitido comprobar que este Gobierno avanza correctamente en temas de relevancia social y, en especial, en la protección de los mayores frente al maltrato. Por este motivo, desde entendemos que no hay razón para aprobar algo que ya está funcionando y por eso votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Guilleme, su turno. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Ciertamente, señorías, nos encontramos ante una realidad muy negativa para una sociedad que se precie y que se basa en la defensa y el respeto a los derechos humanos. No dejan de sobrecogernos algunas conclusiones de los estudios e informes que todos ustedes ya han nombrado, como por ejemplo que la mayoría del maltrato a las personas mayores se dan en el ámbito familiar, circunstancia que desde luego aumenta la complejidad y dificultad para detectarlos y erradicarlos. O que solo se denuncie un caso de 24. Dato también muy preocupante que evidencia que nos encontramos ante la punta del iceberg del maltrato a personas mayores y que debemos de encontrar medidas más concluyentes que lo erradiquen, que despierten, que velen por los mayores en estas situaciones tan difíciles y de tanto sufrimiento para ellos. Esta indeseable realidad hace necesario seguir impulsando desde todas las administraciones la atención a los mayores, velar por ellos e insistir en el buen trato que deben recibir, pero además, como he dicho antes, insistir en fomentar medidas para la prevención de los malos tratos que ayuden a que estos no se produzcan en esa medida que todos sospechamos y que está escondida, que es mayor de la que todos aventuramos a acertar. Creemos que los servicios establecidos en las legislaturas anteriores son muy importantes y que el análisis del resultado de su aplicación en estos años puede ayudarnos en la lucha contra el maltrato a las personas mayores. Entendemos por eso y vemos que coincidimos todos los que hemos hablado hasta ahora, en que deben afianzarse en su difusión, como por ejemplo lo es la difusión del teléfono de atención al mayor o la guía para la promoción del buen trato, fruto de la colaboración con el Consejo Aragonés de las Personas Mayores, que no podemos perder de vista. Y al mismo tiempo defendemos, como ya he señalado antes, que todos los recursos que ya existen, todos, deben valorarse y analizarse, y así, con sus resultados, podremos avanzar en más medidas que permitan actuar frente a este maltrato de forma global, porque no es lo mismo hace 10 años que la situación que nos podamos encontrar en estos momentos. Está claro que la implicación y la coordinación entre todos los agentes y órganos, también coincidimos, todos los órganos intervenientes son fundamentales para perfeccionar la red de asistencia y los instrumentos de los que se disponen, que junto con otros nuevos pueden ayudar a detectar y dar solución a más casos. Como además de ese objetivo, el fin es lograr que no se produzcan los malos tratos en ningún ámbito, consideramos que es necesario insistir en la ejecución de medidas que sirvan a la prevención. Las distintas pautas de acción para sensibilizar a la sociedad establecidas en la estrategia de atención a personas mayores deben seguir impulsándose, además de todas aquellas que puedan definirse, fruto del análisis de los recursos desarrollados hasta el momento y las circunstancias de la sociedad actual. Y acabo, señora presidenta. Consideramos que incorporar las medidas propuestas de la PNL que se presenta hoy aquí y afianzar los servicios que ya se prestan, sin duda, pueden ayudarnos a combatir mejor el maltrato a las personas mayores en todo el territorio aragonés. Por eso votaremos a favor de la PNL. Gracias. Gracias, señora Guilleme. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señora Casas, su turno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sanz, le agradezco que hoy usted haya traído a estas Cortes una proposición no de ley que nos permita debatir sobre las actuaciones que se están llevando o se van a llevar a cabo para proteger a las personas mayores víctimas de malos tratos. Precisamente, usted ha hecho mención a ello, el pasado martes compareció ante la Comisión de Bienestar Social y Familia la directora general de Mayores, la señora Verges, quien nos hizo una exposición de cuáles iban a ser las líneas estratégicas y maestras de su dirección general. Una dirección general de nueva creación que, pese a no gustar al Partido Socialista, evidencia la especial sensibilidad que el actual Gobierno de Aragón tiene con el colectivo de personas mayores. Entre las líneas de actuación de dicha dirección general se encuentran muchas de las reivindicaciones que hoy usted plantea en su proposición no de ley. Concretamente, en materia de sensibilización, la señora Verges nos informó que se están desarrollando distintas reuniones de trabajo con Fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Policía Local, precisamente para realizar una actuación conjunta en materia de información y sensibilización sobre el maltrato y los abusos económicos dirigidos a mayores. En cuanto a la necesidad de instaurar protocolos, ya lo ha hecho el señor Vidal, desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se va a revisar la estrategia para la atención y protección para las personas mayores en Aragón, que data del año 2018, precisamente para analizar la eficacia e implantación real de la misma e introducir posibles mejoras. Asimismo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales está trabajando en un protocolo de promoción del buen trato y actuación ante el maltrato a las personas que viven en residencias, que se espera pueda estar listo a mediados de año y que sirva como referencia y modelo no solo para los centros públicos, sino también para los centros privados. En cuanto al teléfono al mayor, al que todos hemos hecho mención, la directora general ya anunció que se está impulsando un plan de comunicación, precisamente para dar a conocer un instrumento que se había detectado que no estaba llegando, que no estaba teniendo todo el impacto que debería sobre el colectivo al que afecta. Este plan de comunicación estará especialmente dirigido a los ámbitos habitualmente frecuentados por personas mayores, como pueden ser las bibliotecas, las farmacias o los centros sanitarios. Asimismo, se pretende incidir en aconsejar su uso como herramienta indispensable para detectar y actuar ante el maltrato a los mayores, porque es cierto que es un instrumento que se está utilizando actualmente para hablar, para comunicarse, pero se tiene que potenciar esa visión de que también sea para detectar y actuar ante el maltrato, ya no solo por parte de las personas del colectivo de personas mayores, sino por toda la sociedad en su conjunto. Por último, en cuanto a la necesidad de incrementar los programas de formación y de apoyo al cuidador informal, consideramos que actualmente las horas de formación ya están lo suficientemente organizadas y ajustadas a las necesidades de las personas atendidas. Por todo ello, sintiéndolo mucho, señor Sanz, votaremos en contra. Gracias, señora Casas. Pasamos a la votación de la iniciativa. Sí, señor Sanz. Quiero modificar los términos de mi iniciativa. Muy bien, porque tiene la palabra. Como los grupos que han anunciado el voto contrario lo han hecho por las medidas que estaba llevando a cabo el Gobierno, y es verdad que el punto 7 es el único del que contempla la iniciativa, que son medidas que anunció la directora general, los otros no, los otros son ex novo, entonces los otros perfectamente pueden sus señorías del PP y Vox votarlos favorablemente y así, si el argumento es que no van a votar algo que están haciendo y como lo único que están haciendo es el punto 7, retiro el punto 7 de la iniciativa. Nada, tampoco. Bien. Votamos la iniciativa de los puntos. Presidenta, sí, señora nosotros Casas. no aceptamos que se retire ese punto, que no aceptamos que se retire ese punto, queremos votarlo íntegramente. Yo no sé, me gustaría consultar reglamentariamente si el proponente tiene capacidad o no para modificar su propuesta. Tienen que aceptarlo todos, por unanimidad. Tienen que aceptarlo por unanimidad. Un minuto. Sí, señor Sanz, ¿quiere intervenir? Sí. La consulta y en cualquier caso adelantar que sería algo inédito. Inédito. Tiene que aceptarse por unanimidad. Sí, señor Sanz, es por unanimidad, según el 269.5.
De todos sí, tiene que aceptarse el cambio por todos. No lo aceptan, se procede a la votación. Ay, Dios mío. Que luego si hace falta se les da una clase de reglamento, pero tiene que aceptarse por todos. Sí, por unanimidad, como cuando se pide la votación por separada. Se procede a la votación, tal cual estaba. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos, más los 2 votos telemáticos. Votos a favor, 30, en contra, 34. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Yo creo que lo que ha pasado hoy es digno de recordar, será digno de recordar. Esta iniciativa era una bandera blanca, señora Casas, en toda regla. Una iniciativa absolutamente necesaria, objetiva, que dice cosas que ustedes no están haciendo y no dice cosas que dicen que ponía la iniciativa y que no permitía otra cosa más que poner encima de la mesa un problema que es para lo que venimos aquí. Hablar de los problemas que tiene nuestra gente e intentar resolvérselos. No utilizar este Parlamento de forma torticera como un ariete. Pero es que es más. Es que incluso en la más mínima básica, el respeto a la voluntad del proponente, ustedes han censurado la posibilidad de que yo pudiera someterles, pues eso, evidentemente, a una contradicción, porque en el fondo ese es su problema. Ustedes no vienen aquí a hacer parlamentarismo, ustedes vienen aquí a la guerra. Y vuelvo a decirle, esta iniciativa era una bandera blanca y ustedes han contestado con la misma soberbia y hostilidad con su voto y su argumentación que hacen siempre. Da igual lo que hagamos aquí. Es que este debate sirve de poco si ustedes siguen manteniendo esa posición. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues, señor Sanz, hemos perdido una oportunidad de oro para llegar a un acuerdo en una iniciativa que era para el maltrato de las personas mayores, que es un problema que está en la sociedad, que es de gran dimensión y que el otro día, cuando vino la directora general de Mayores aquí, lo expuso claramente que era un grave problema. Y hoy hemos pedido una oportunidad de poder llegar a acuerdos. Señor Sanz, le agradezco que haya presentado esta iniciativa y hoy aquí cada grupo parlamentario se ha retratado. Gracias, señora Las Obras. Señor Vidal. Señora Guilleme. Señora Casas. Sí. Ay, perdón. Ha ido muy deprisa. Perdone, o yo muy despacio. Bien, simplemente decirle, señora Casas, que ustedes gobiernan ahora y que gobernar supone seguir mejorando los recursos y los servicios, avanzando en las realidades al momento actual, en el momento actual. No es lo mismo hace 10 años que ahora. Esa revisión se necesitaría realizar para tener unos resultados objetivos con los que ustedes pudieran trabajar. Sin embargo, se les ha ofrecido incluso la posibilidad de retirar un punto y llegar a un consenso y también lo han rechazado. Está claro que ustedes no quieren trabajar en unanimidad con todos nosotros, sino que quieren machacar todos los servicios y recursos que anteriormente se pusieron en marcha. Gracias, señora Guilleme. Señora Casas. Señor Sanz, yo sí que le pido un voto de confianza. Es una dirección general de mayores que se ha creado recientemente. Se están implantando una serie de medidas. Sí, eso estamos haciendo. Hoy usted lleva toda la mañana diciéndome lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Y le agradecería que lo dejara de hacer, la verdad. ¿Vale? Porque me sé defender perfectamente sola y sé hablar por mí misma. No hace falta. No, es que si usted se enfada, yo también. Si usted. Aquí gritar sabemos todos, señor Sanz. Aquí temperamento tenemos todos. Simplemente le pido un voto de confianza para que las medidas que se están llevando a cabo, que se acaban de implantar desde la Dirección General, podamos ver cuáles son los resultados de las mismas, podamos ver los efectos y entonces valorar. Pero hasta ahora no existía ni siquiera una Dirección General de Mayores. Vamos por el buen camino y le aseguro que muchas de las cuestiones que hoy usted ha tratado en esta proposición no de ley se ejecutarán y se cumplirán a lo largo de la legislatura. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Suspendemos la sesión, reanudamos a las 15:45.
Señorías, comenzamos con el Pleno. Primer punto del orden del día. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley sobre la ratificación del compromiso político con motivo de la celebración del día 8 de marzo por Xunta Aragonesista. Y proposición no de ley sobre la conmemoración del 8 de marzo del Grupo Socialista. Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas por los grupos proponentes. En primer lugar, la señora Las Obras de Xunta Aragonesista. Gracias, presidente. Buenas tardes. Presentamos esta iniciativa que sirve para ratificar el compromiso político con motivo de la celebración del día 8 de marzo. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día en el que celebramos los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemoramos la larga historia de luchas y sacrificios de nuestras abuelas, nuestras madres, para conseguir estos derechos. Así es como podemos entender cómo cada generación hemos ido heredando el deber de luchar por los derechos de las mujeres y por los derechos de las futuras generaciones. El 8 de marzo, las mujeres de Xunta Aragonesista volveremos a manifestarnos en las calles, en los pueblos de Aragón, para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar esa deseada igualdad real entre hombres y mujeres. Una vez más, volveremos a reclamar la igualdad laboral y salarial, una presencia igualitaria en puestos políticos y empresariales, el rechazo de la violencia de género, la violencia machista, y exigir más políticas para detenerla. En definitiva, un empoderamiento completo de las mujeres en el marco de la sociedad actual. Por lo tanto, es un día de compromisos para erradicar todo tipo de desigualdades y discriminaciones que sufrimos las mujeres y las niñas por el mero hecho de serlo. Por estas razones, cada 8 de marzo se convierte en un momento para reivindicar, reclamar y recordar a quienes como responsables políticos tenemos la obligación de velar y adoptar medidas destinadas a los colectivos de las mujeres que más las precisan. Pero hay que seguir en la lucha en el día a día porque nos encontramos ante la voluntad de retroceso de derechos ya conseguidos, impulsada por determinados sectores y partidos políticos que desde el negacionismo fomentan las posturas patriarcales y buscan cercenar derechos ya consolidados en las mujeres. Se empeñan en devolver las reivindicaciones feministas al ámbito de lo privado, sacarlas de los espacios públicos, acallar nuestras voces y hacernos retroceder a tiempos que creíamos olvidados. Lógicamente, estamos hablando de un partido político, Vox, que gobierna en Aragón con el Partido Popular. Señorías de Vox, una periodista en un medio de comunicación le preguntó al líder Santiago Abascal sobre el Convenio de Estambul, que es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, que entró en vigor en España en el 2014. La respuesta de Abascal fue: no conozco el Convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí. El género es un concepto ideológico. Entiendo que como él no es mujer, no le parezca relevante, pero como candidato que ha sido al Gobierno central, debería saber como mínimo qué normas tenemos como Estado y más después de casi 10 años de ratificación. Si no lo conoce o no lo conocéis, el Convenio de Estambul es complicado legislar con acierto sobre la violencia contra las mujeres. Por eso es normal que entonces diga que el género es un concepto ideológico, idea del pasado. Y por ello, ante estas situaciones negacionistas, ante los discursos machistas de la extrema derecha, las mujeres no podemos dar un paso atrás. No podemos tolerar que se ponga en cuestión ninguno de los derechos que las mujeres hemos conquistado a lo largo de la historia. Desde Xunta Aragonesista continuaremos trabajando en el camino de la igualdad. Defenderemos más medidas públicas, más decisiones políticas para erradicar la brecha laboral y la apuesta por apoyar a las mujeres más vulnerables. En una línea de igualdad vemos también necesario aprobar una nueva norma para el incremento de las pensiones que cobran las mujeres, igualándose a la pensión media que cobran los hombres, incluyendo las pensiones no contributivas, mayoritariamente percibidas por las mujeres. Igualmente debemos disponer de una atención integral a las mujeres en el ámbito de la salud, a los servicios de salud sexual y reproductivos y garantizar el acceso al derecho del aborto dentro de la sanidad pública aragonesa. Es necesario blindar la protección de los derechos reproductivos y aprobar nuevas leyes que prohíban la explotación reproductiva o el mercado de óvulos. Y también hay que seguir luchando contra la cultura de la violación y por la abolición de la prostitución para que se ampare a las mujeres y que se les proporcione salidas educativas, de empleo, vivienda y ayudas económicas. Y conseguir que se prohíba la publicidad de la prostitución
prostitución y la pornografía en medios y redes sociales. Las reivindicaciones feministas volverán a resonar otra vez con más fuerza porque el feminismo para todas las mujeres es la clave del presente, es la igualdad plena, sin exclusiones, sin etiquetas, porque lo realmente importante es que sigamos caminando siempre juntas, diversas y plurales, ahora y siempre. Esperamos contar con el máximo apoyo de esta Cámara para ratificar este compromiso político con motivo de este 8 de marzo. Ya sabemos que algunos de los partidos políticos dirán no, pero nosotras, las mujeres de Aragón, seguiremos reclamando frente al negacionismo derechos, no retrocesos. Gracias, señora Lasobra. Señora Canales, del Grupo Socialista, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, antes de entrar en la proposición no de ley, me van a permitir que me dirija al señor presidente del Gobierno de Aragón. No está presente, pero ya se lo transmitirán. Señores y señoras diputadas del Partido Popular, flaco favor le hacen ustedes a la lucha feminista, al trabajo por la igualdad, a la lucha contra la violencia machista, cuando la utilizan como arma arrojadiza política para desacreditar un adversario político. Les pido que por un segundo se pongan en los zapatos de una mujer maltratada que está viendo este bochornoso espectáculo. Simplemente es una auténtica desvergüenza. Ustedes están llevando este Parlamento a unos límites barriobajeros nunca vistos. Ustedes pueden llamarnos amigos de Hamás, filoetarras, que les gusta la fruta y luego tienen la piel muy fina, tan fina, que se les va de las manos. Señora Navarro, por favor. Señorías, no manoseen el asunto de la violencia machista por un mínimo de respeto hacia quienes la sufren. Y ahora vamos a la proposición no de ley. Señorías, el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Una fecha para visibilizar los avances conquistados por el feminismo y reivindicar todo aquello que queda pendiente de conquistar para alcanzar la igualdad real y efectiva. El reto más importante en el siglo XXI es acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres y con su más salvaje exponente, que es la violencia machista. Señorías, tenemos una amenaza real a todos los avances y derechos conquistados, y es la entrada de Vox a las instituciones. Miren, yo después de la intervención del señor Arranz en la comparecencia de la directora del IAM, donde dijo que sin despeinarse, que no compartía ni su discurso, ni que siga existiendo el IAM, ni que se dediquen recursos al mismo, y añadió, y atención que tiene su miga, que mantenerlo es porque el PP ha comprado el marco mental de la izquierda. Señorías del Partido Popular, por lo que más quieran, paren, reflexionen y pongan fin a esta locura, la de Vox y la suya. Devuélvannos el marco mental, ya que es nuestro, y aun con nuestras diferencias, que las hay, trabajemos por los derechos de las mujeres. Dice Vox que ni paridad ni cuotas y como colofón hace apología al racismo diciendo que la mayoría de las violaciones que se cometen no son por parte de españoles. Y para enmarcar la intervención del señor Arranz dijo que el IAM lleva 30 años y cada vez hay más violencia y concluyó, igual es que lo están ustedes haciendo mal. No, señor Arranz, no. Ya se lo voy a explicar que esto es muy sencillo. Es que ya nos hemos cansado de aguantar. Por eso hay más llamadas, por eso hay más denuncias, porque ya no aguantamos más besos robados, no aguantamos manos en nuestras nalgas, no aguantamos un bofetón, que no aguantamos machirulos. ¿Lo ha entendido? Es que hemos dicho basta ya, Por eso necesitamos más IAM, más Ministerio de Igualdad, más recursos, más leyes y menos testosterona, que hoy aquí hemos visto mucha. Y dicho esto, señorías del PP, ¿dónde están? Porque esto es intolerable. Ustedes hoy han cedido una vez más al discurso reaccionario y hoy ya se han pasado de la raya, han pasado todos los límites. Miren, su pacto con Vox nos está afectando a toda la sociedad aragonesa. ¿Cómo pueden estar blanqueando un día sí y otro también las tesis de Vox? ¿Cómo se puede aceptar cambiar violencia machista por violencia intrafamiliar? ¿Cómo se puede hacer? Miren, si 56 mujeres asesinadas en 2023 a manos de sus parejas o exparejas no son suficientes asesinatos para reconocer que hay una violencia estructural contra las mujeres por el hecho de serlo, no sé qué hacemos aquí. Y miren,
¿Saben cómo se apoya realmente a las mujeres, señorías del Partido Popular? Legislando, aprobando la ley del Estatuto de la Mujer Rural. Y no me digan ustedes no lo hicieron, nosotros lo iniciamos y en su mano está continuar. Apoyando en el Congreso la ley de paridad, la ley de familias, aprobando la subida del salario mínimo y no votándolo en contra. Señorías, que en 2023 las mujeres trabajamos 2 meses gratis. Esto es simplemente insoportable y por eso hay que seguir legislando para corregir y avanzar. Miren, tenemos mucha tarea por delante, no podemos dar ningún derecho conquistado por definitivo, porque ya lo ven que la amenaza se sienta en el Consejo de Gobierno. Que nada nos distraiga y sigamos luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. Señor Sanz, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Compromiso con la igualdad y, obviamente, comprometidas y comprometidos también con el Día Internacional de la Mujer y, sobre todo, con lo que eso implica. Todos los días deberían de ser 8 de marzo. Izquierda Unida votará favorablemente a ambas iniciativas. Es verdad que hemos hecho una pequeña enmienda que queremos explicar porque consideramos importante concretar cuestiones y poner en valor precisamente algunos de los avances alcanzados, ¿no? En primer lugar, con respecto al derecho al aborto. Yo creo que es importante recoger esas herramientas que nos permite y que define la Ley 1 del 2023 de 28 de febrero sobre derechos sexuales y reproductivos, que determina muy claramente cuáles son las herramientas necesarias para superar una cuestión que impide a las mujeres que quieran ejercer el derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo hacerlo en su centro de referencia, en su centro sanitario. No es posible, no es de recibo que tengan que desplazarse a otra provincia, como pasa en Aragón, ¿no? Solo se hace en Zaragoza y que tengan que desplazarse a otra provincia. Además, nos permite esta ley desarrollar la educación sexoafectiva, indispensable también para la prevención de embarazos no deseados, pero sobre todo y fundamentalmente para erradicar la violencia sexual que existe, señorías. Por otro lado, y con respecto a las pensiones, es verdad el horizonte que plantea la PNL, que plantea Chunta, pero nosotros recogemos lo que se ha acordado ya, lo que hemos suscrito como senda para alcanzar ese objetivo y llegar a la media europea. Es imprescindible seguir incrementando las pensiones, especialmente las pensiones mínimas, las no contributivas, por encima de la media de lo que suben las pensiones normales, ¿no? Y proponemos también actuar sobre la brecha de género, completando esas lagunas de cotización para el cálculo de la pensión final, incluyendo además nuevos mecanismos que reduzcan esa brecha, ¿no? Recordando, sin olvidar, que la auditoría retributiva y, sobre todo, unos salarios dignos, corrigiendo esa brecha salarial que existe, señorías de la derecha y la ultraderecha, son la mejor garantía de unas pensiones dignas a futuro. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos de forma conjunta 2 proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista y otra del Grupo Parlamentario Socialista, a la que el Partido Popular hemos presentado una enmienda conjunta a ambas, en la que recogemos una parte de cada una de ellas. En el caso de la presentada por Chunta Aragonesista, recogemos el primero de los puntos, porque desde luego, señora Las Obras, la bandera del feminismo y la bandera de la igualdad de la mujer no es una bandera en absoluto suya. Nosotros, como no podía ser de otra manera, como siempre hemos hecho y como siempre haremos, tenemos un compromiso inequívoco con los derechos de las mujeres. Míreme, señora Las Obras, yo soy una mujer. No puede usted hablar en nombre de todas las mujeres, porque yo también soy una mujer. Que trabajo, que he estudiado, que tengo una familia, que... No nos vengan ustedes a dar lecciones y no cojan una bandera que no les corresponde a ustedes, sino que le corresponde a toda la sociedad aragonesa. Y en cuanto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, sí que hemos cogido algunos de los puntos que en ella se contienen, pero hemos hecho unas enmiendas que creemos corrigen algunas deficiencias o algunas incluso errores que esa proposición no de ley contenía. Mire, señorías, ellos dicen que continuemos con la senda de crecimiento económico del Instituto Aragonés de la Mujer. Señorías, en el año
2024, perdonen, el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer, con un gobierno del Partido Popular, ha subido más de 1 millón de euros. Pero aquí tenemos un problema, y es un problema muy importante que creo que el Grupo Parlamentario Socialista olvida, y es que, como en Madrid no se aprueban los presupuestos generales del Estado porque el señor Sánchez está más preocupado en aprobar otras leyes, como por ejemplo la amnistía o alguna cuestión de esas así un poco disonantes, no se aprueban los presupuestos generales del Estado, con lo cual a Aragón no llega la cantidad que nos corresponde para esa cantidad poderla incrementar en el presupuesto del IAM y así poder luchar contra la violencia de género y contra otras muchas necesidades que tenemos las mujeres, como es el empleo, como es el estudio o como es la igualdad de todas nosotras. También hablan de elaborar un nuevo plan estratégico de igualdad para las mujeres, pero bueno, es que el plan estratégico que hay hoy finaliza en 2024 y estamos todavía en febrero. Habrá que esperar a diciembre, una vez llegado diciembre, evaluarlo y hacer el siguiente. Por cierto, señora diputada, usted sabe que ustedes fueron con un poquitín, por no decir con un mucho retraso sobre esta cuestión. Y después hablan de promover la creación de un distintivo. Pero si eso ya se hizo. En 2018 lo hicieron ustedes. Ustedes crearon ese distintivo. El problema es que lo crearon, pero después no lo pusieron en funcionamiento. Con lo cual el problema, señora diputada, no es mío, ni del Partido Popular. El problema es suyo, que en 2018 crearon. Estamos en 2024 y el distintivo sigue sin haber entrado en funcionamiento. Y así podríamos continuar con una serie de cuestiones como impulsar acciones transversales o visibilizar el compromiso del Gobierno de Aragón con la igualdad y combatir los discursos negacionistas. Termino, señora presidenta. Mire, señora diputada, la mejor manera de combatir un discurso negacionista es tan sencillo como abolir la ley del solo sí es sí, que ha dejado a más de 1.200 violadores en la calle, 1.200 violadores, que eso sí que de verdad atacan los derechos de la mujer. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra la señora Rouco. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bien, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Y ustedes, señores de la izquierda, atacan sistemáticamente a las mujeres poniendo en peligro estos tres derechos. Y vienen aquí con el discurso de ser más feministas que nadie, de vender la igualdad más que nadie y de tener una superioridad moral. Pero ustedes, manipuladores de la palabra, son los que con su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como la ley del sí es sí, ha excarcelado hasta el día de hoy a 126 violadores, pederastas y criminales sexuales. Y la rebaja de penas a 1.233. Como dice la señora Canales, paren, por favor. Ustedes son los que abandonaron a las niñas, a las menores tuteladas, abusadas, mientras estaban bajo su tutela en la Comunidad de Valencia y Baleares, ocultando y votando en contra de su investigación. Paren, por favor. Ustedes son las que discriminan cruelmente a las mujeres, permitiendo que hombres autopercibidos mujeres compitan con ellas en las mismas condiciones, arrebatándoles sus oportunidades y menospreciando su esfuerzo. Y esto es lo que ustedes entienden por igualdad real y efectiva. Paren, por favor. Y ustedes se niegan a aumentar las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente. Paren, por favor. Y ustedes son los que nunca denuncian a aquellos países donde nacer mujer es sinónimo de esclavitud, en los que de la forma más humillante imponen una superioridad masculina, donde de forma habitual se practica la ablación del clítoris, la pedofilia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, la imposición de vestir tapadas o los malos tratos amparados por su ley. ¡Paren, por favor!
Y por emplear sus propias palabras de estos grupos de la izquierda, no hay mayor involución, más postura patriarcal, más recortes de los derechos consolidados de las mujeres y más negacionismo que sus políticas, políticas que fomentan la entrada de estas culturas que sí retroceden en el tiempo, fomentan culturas que tratan a las mujeres con violencia y barbarie, porque ustedes son los negacionistas de la realidad, son lo más alejado de la igualdad real. Pero ¿sabe lo que sí han mejorado ustedes? La vida de ciertas asociaciones radicales regadas de dinero público, bancos morados, lazos morados y todo eso que se riega con dinero público de los impuestos de todos los ciudadanos. Eso se llama red de amiguismo clientelar, sustentado con el derecho de las mujeres. Gracias, señora Rouco. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, contará con nuestro apoyo en su proposición. No compartimos la totalidad de lo que usted propone, pero es cierto que en este tipo de cuestiones, en la igualdad, en la mujer, tenemos que fomentar lo que nos une y apartar lo que nos separa. Por eso, como gesto, vamos a votar a favor su propuesta, también la del Partido Socialista. Creemos que son propuestas que lo que viene es a ratificar algo que pensamos todos. Nos gustaría en el Partido Aragonés que nadie se detenga en la coma, en el punto, en qué dice quién o cómo lo dice quién. Yo creo que lo importante, y creemos que lo importante, tiene que ser el apoyo inequívoco a la mujer, a castigar y condenar toda la violencia contra la mujer, todas las desigualdades, y no a ver lo que hace no sé quién o qué pone en este punto o qué pone en esta coma. Tanto acepten o no acepten las enmiendas que le proponen, nosotros votaremos las dos proposiciones a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Corrales, Podemos. Gracias, presidenta. Bueno, lo que hay que escuchar en este hemiciclo. Señora Marín, solo le digo una cosa. Con los aplausos de Vox, su discurso queda dicho. Señora Rouco, no le va a decir nada. Sigan hablando, sigan hablando. Cuanto más hablen, mejor para todos. Sí, se retratarán. No es mejor, lo siento, pero se retratarán. Gracias por los aplausos. Es inaceptable seguir conviviendo con el machismo, sea de la forma que sea en modo de discriminación, en maltrato, en violación o asesinato. Jamás debemos dejar la lucha de la lacra contra el machismo. En Aragón nos gobiernan los negacionistas, nos gobiernan los negacionistas de la violencia machista que se atreven con el beneplácito de partidos como Terror Existe, como el PAR, como el PP, cambiar la hoy más que nunca, viva la lucha de las mujeres, hoy más que nunca, solo sí es sí. Gracias, señor Corrales. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señora Buch, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, pues para nosotras es un gusto que hoy en este pleno se hable tanto de temas tan vitales como son los derechos de las mujeres. Está bien que con motivo de la celebración del 8 de marzo, la próxima semana, debatamos aquí sobre la situación en la que se encuentra la mitad de la población, la femenina. Veo que casi todos los partidos con representación en estas Cortes hemos traído propuestas. Entiendo que con un interés sincero por sacar adelante mejoras en igualdad de derechos para hombres y mujeres. Hemos traído a debate propuestas sobre violencia de género, contra la prostitución y el acceso a los menores a la pornografía, sobre igualdad de oportunidades o desigualdad de salarios. Es bueno que todos estos temas se debatan aquí.
Y, señorías, digo que es un gusto que estos temas sean hoy protagonistas cuando tantas veces nos perdemos en temas partidistas. Por eso, lo primero de todo, les comunico que votaremos a favor de las dos propuestas no de ley presentadas por Chunta y Partido Socialista. Suscribimos todos y cada uno de los puntos, no planteamos ninguna discusión. Nos sumamos a una visión de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, porque es la nuestra. También nos sumamos a la preocupación mostrada por Chunta ante la posible involución de lo ya conseguido por parte de ciertos sectores y partidos políticos. Lo hemos dicho otras veces y lo volveremos a decir. Ni un paso atrás. Pero quiero detenerme especialmente en una propuesta que el Partido Socialista lanzó la anterior legislatura, la del Estatuto de las Mujeres Rurales. Precisamente fue la portavoz del Partido Socialista, la señora Pérez, quien presentó este Estatuto de la Mujer Rural. No llegó a tramitarse, pero hubiese sido un importante instrumento para llevar la igualdad a todos los rincones del territorio. Así que, señora Pérez, apoyamos este Estatuto. Queremos apoyar expresamente su aprobación y desarrollarlo. Y queremos ofrecernos para trabajar con ustedes y con el Gobierno en ese desarrollo, aportando el conocimiento que tenemos en nuestro grupo parlamentario del medio rural de las zonas más despobladas de Aragón. Les tendemos la mano para trabajar en pro de las mujeres siempre y de las mujeres en el mundo rural, que sufren especiales dificultades todavía más. En este tema, como en otros muchos, hemos venido a construir y cuando las propuestas son buenas y se hacen para mejorar la vida de las personas, siempre podrán contar con nosotras. Ayer anunciamos que a lo largo de este mes vamos a presentar en este pleno y en distintas comisiones varias propuestas para mejorar la vida de las mujeres en el mundo rural. Invitamos a los demás grupos parlamentarios a unir esfuerzos para que nuestras medidas y las suyas sumen y construyamos desde el ámbito político un mundo mejor. Por eso, Naciones Unidas, la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Desde Aragón Teruel Existe reiteramos el sí a las dos proposiciones no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora para la fijación de posiciones en relación con las enmiendas presentadas. En primer lugar, tiene la palabra la señora Las Sobras para pronunciarse sobre las 4 enmiendas. Señora Las Sobras. Gracias, presidenta. Las enmiendas de Izquierda Unida, en lugar de ser de modificación, van a ser de adición. Donde decía modificación es adición. Ya lo he hablado con el señor Sanz y está de acuerdo. A las enmiendas presentadas por el Partido Popular, señora Marín, le invito a que presente esta PNL en las Cortes y la votaremos a favor. Aquí no hemos venido a hablar de planes, no hemos venido a hablar de unidades de igualdad ni de campañas de sensibilización. Hemos venido a hablar de derechos de salud sexual y reproductivo, de aborto, de pensiones, de leyes para la abolición de la prostitución. Entonces, con la PNL que usted ha presentado, desde luego no tiene nada que ver con la que hemos presentado desde Chunta Aragonesista. Y para la enmienda de Vox, ni yo ni ninguna mujer que ha sufrido violencia machista aceptaría la enmienda que ustedes hoy han presentado aquí. Gracias, señora Las Sobras. Es turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Canales, respecto de las 2 enmiendas presentadas. Gracias, presidenta. La del Partido Popular, señora Marín, no se la vamos a aceptar. Como dice la señora Las Sobras, es otra PNL, preséntenla ustedes, es otra PNL. Para empezar, se han dejado el punto número 5, que para nosotros es importante, donde dice aprobar y desarrollar el Estatuto de las Mujeres Rurales. Ya vemos que va a quedar en el olvido, porque es que ni siquiera lo nombran. Va a quedar en el absoluto olvido. Y la de Vox es que no, pero es que además sin comentarios, no. Gracias, señora Canales. Votamos en primer lugar la proposición no de ley 9424, presentada por el Grupo Parlamentario ¿Esto es la de Chunta? Sí, Chunta Aragonesista, con las 2 enmiendas de Izquierda Unida como adición. Comienza la votación. Más 2. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos con 2 votos telemáticos. Votos a favor 32. Votos en contra 34.
Por lo tanto, decae la iniciativa. Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en los mismos términos que se había presentado. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 32, votos en contra 34. Decae, por tanto, también esta iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés no. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Sí, para agradecer la incorporación de las propuestas en la PNL de Xunta Aragonesista y para lamentar profundamente que ante derechos tan fundamentales como los que proponían ambos textos, al final la mayoría de este Parlamento haya decidido alinearse con el negacionismo, con la gente que ampara también que esto siga sucediendo, porque los discursos que hacemos desde estas tribunas, desde luego, generan en la sociedad también un efecto. Por lo tanto, agradecer, pero lamentar profundamente la involución que estamos viviendo en esta Cámara. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch, Teruel existe. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. ¿Sabe, señora Marín, por qué he tenido que presentar esta PNL y no soy abanderada absolutamente de nada? Pues la he tenido que presentar porque es que desde que Vox llegó a este Parlamento aragonés ha sido imposible hacer ni una sola declaración institucional, ni una. Repasando las declaraciones institucionales que se han hecho a lo largo de estos años, he leído la última, la del 2017, de la señora Barba, que era la presidenta de la mesa, donde todos los partidos políticos de esta Cámara llegaron a acuerdos. Pero ahora no solamente es imposible hacer ninguna declaración institucional, es que es imposible hacer ninguna PNL. Y desde luego que da mucha pena, da muchísima pena. Pero no obstante, habrá mujeres que, ya le digo que no soy abanderada de nadie, que saldrán, millones de mujeres saldrán este 8M a la calle para reivindicar las condiciones de igualdad real, para celebrar los derechos conquistados y, desde luego, para no retroceder. La violencia contra las mujeres es un derecho, es una violación de los derechos humanos y una discriminación contra las mujeres que está basada en el género. Y nosotros, los poderes públicos, no podemos mirar para un lado. Desde luego que no, porque es un ataque de los más flagrantes a los derechos de la libertad, esa que tanto les gusta hablar a ustedes, de la igualdad, la seguridad o la no discriminación. Y ya le he dicho antes, aquí hemos venido a hablar de derechos, hemos venido a hablar de leyes, no hemos venido a hablar de sensibilidad, de campañas o de estrategias. Con lo cual, da muchísima pena que hoy no hayamos podido llegar a un acuerdo para que esta PNL siga adelante. Gracias, señora Las Obras. Vox, señora Rouco. Sí, gracias. Mire, señora Las Obras, las declaraciones institucionales no llegan porque ustedes no quieren, porque su fin último es decir que no, para luego llegar aquí y decir, no, es que como está Vox ya no se hacen. Mire, le voy a decir, porque esto me parece que lo sabe. En Huesca, en el Ayuntamiento de Huesca, se hizo una declaración institucional que llevaron el Partido Socialista y se apoyó por todos. Y la misma, que no se cambió ni una coma, la llevó Vox y la señora Pilar Alegría, ministra ahora, votaron que no. Y era la misma. Eso no, pero es que claro, cuando no se quiere, bueno, ustedes formaban parte del Gobierno con ellos. Cuando no se quiere, pero nosotros lo que no vamos a hacer es pasar por el rodillo de la izquierda. Lo que es una pena es que ustedes no quieren, y lo entiendo, que se exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de los agresores sexuales por la ley del sí es sí. Claro, ¿cómo van a querer responsabilidades políticas? Y tampoco quieren que se garantice la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres. Y tampoco quieren que se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos. Es que ustedes dicen, pero no hacen. Y claro que sí, nosotros vamos a votar que no, como hemos hecho siempre, porque nosotros no cambiamos de opinión, porque sus discursos son los negacionistas y los que ponen en peligro la seguridad de las personas, y en concreto de las mujeres. Gracias, señora Rouco. Partido Socialista, señora Canales. Gracias, presidenta. Hombre, señora Rouco, poner de ejemplo el Ayuntamiento de Huesca cuando ustedes hace 2 meses han echado a su concejal por moderno.
Miren, abundo en lo que ha dicho la señora Las Obras, que es una pena que en este Parlamento, desde que ustedes han llegado, es imposible llegar a un consenso en temas tan importantes como es la violencia contra las mujeres. Es muy lamentable. Agradecer los votos favorables del resto de los grupos parlamentarios. Y, señora Marín, si de verdad quieren que lleguen los fondos del Estado, es muy fácil. Apoyen los presupuestos. Claro, háganlo, apoyen los presupuestos. En cualquier caso, si ustedes están tan interesados en poder poner fondos para ayudar contra la violencia machista o contra apoyo a la mujer, cojan los 223.000 euros que han puesto en propaganda en el IAM y úsenlos. Están en sus manos. Y agradecer desde aquí todo el trabajo a los colectivos feministas, su trabajo incansable por la lucha día a día por nuestros derechos. Y animo a todos y a todas a vernos en las calles el día 8. Gracias. Gracias, señora Canales. Señora Marín, Partido Popular. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, pues eso de las declaraciones institucionales, dígaselo a Vox, no me lo digo a mí. Miren, señorías, a ustedes les da todo mucha pena, pero a mí lo que realmente me da mucha pena es que en un tema tan importante como el que hoy estamos tratando, hayan ido ustedes por esos derroteros que realmente flaco favor nos hacen a todas las mujeres. Si de verdad creen ustedes en la igualdad, si de verdad quieren ustedes defender esa igualdad, muchos de los discursos que hoy hemos escuchado aquí o muchas de las cosas que hemos escuchado aquí se las podrían haber ahorrado. ¿Sabe, señor Sanz, lo que es una verdadera involución? Que hoy haya 1.200 violadores que hayan visto rebajadas sus condenas y que haya muchos violadores en la calle. Porque si mañana cualquiera de esos violadores reincide y hace daño a una mujer o a una niña, entonces a mí me gustaría preguntarles quién sería el responsable de ese dolor que esa mujer arrastraría a lo largo de toda su vida. Demagogia. Hablaban ustedes de demagogia. Demagogia, la que tienen ustedes de hablar de temas tan importantes y tan trascendentales con tanta soltura o con tanta, bueno, o sin el rigor necesario. Pero bueno, sí, vamos a hablar de igualdad. Vamos a hablar de igualdad. Miren, ¿quieren igualdad? 3 alcaldesas en las 3 capitales de provincia de Aragón. Por su valía tuvieron su oportunidad y lo consiguieron. A ver si se creen ustedes que la alcaldesa de Teruel sacó mayoría absoluta por ser mujer. Primera presidenta del Gobierno de Aragón. Por su valía fue presidenta del Gobierno de Aragón, pero por lo menos nosotros, el Partido Popular, dimos la oportunidad a una mujer de poder ser presidenta del Gobierno de Aragón. En sus filas, en todos los que son tan feministas, nunca hemos visto encabezar a una mujer las listas a esa presidencia del Gobierno y nunca la hemos visto ganar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Marín. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 95-24 sobre la protección social de abogados y procuradores, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Soro por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, acabamos de constatar las profundas diferencias ideológicas que hay en este Parlamento en materia de igualdad, por ejemplo, pero ahora traigo a este pleno una proposición de ley que no tiene ningún componente ideológico. Señorías, traigo una propuesta que es una cuestión de justicia, que es una cuestión de sentido común. Lo que proponemos desde Chunta Aragonesista es algo muy sencillo. Simplemente queremos que este pleno pida al Gobierno central que haga todo lo posible para acabar con la discriminación que sufre el colectivo de abogados y procuradores en materia de protección social, y quiero aprovechar para saludar a los representantes de ambos colectivos que nos acompañan hoy. Para quienes no lo saben, desde mediados del siglo XX la protección social de abogados y procuradores se viene prestando por sus respectivas mutualidades a las que era obligatorio, era obligatorio adscribirse para poder ejercer la profesión. Mutualidades que cubrían fundamentalmente la jubilación, pero no la asistencia sanitaria
sanitaria y en esos momentos los abogados y procuradores no podían elegir ningún otro sistema de protección social alternativo. Yo lo viví como abogado en su momento. Esto cambió en 1995 con la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que permitió a abogados y procuradores optar bien por afiliarse al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, o bien incorporarse o seguir en la mutualidad creada por su respectivo colegio profesional. 10 años más tarde, en 2005, tuvo lugar otro cambio fundamental. Las mutualidades pasaron de un sistema de protección basado en la capitalización colectiva a un sistema de protección individual. No garantizaban más pensión que la que resulte de las aportaciones realizadas individualmente por cada uno de los colegiados. Se acababa, se alteraba la esencia del mutualismo. Todo esto, señorías, provocó graves perjuicios a los abogados y procuradores, que es los que nos traen hoy a este debate. Si optan por el RETA, tras años realizando aportaciones en su mutualidad, no pueden rescatarlas para trasladarlas al sistema público y tampoco pueden computar todo ese tiempo a efectos del devengo de la jubilación. De alguna manera empiezan de cero. A pesar de las aportaciones ya realizadas en la mutualidad, empiezan de cero si optan por el RETA. Salidas, pues la única salida era o bien prolongar la vida profesional sin poder jubilarse a una edad razonable, o bien resignarse a una pensión irrisoria a pesar del esfuerzo económico realizado a lo largo de toda una vida profesional. En definitiva, señorías, se trata de cotizaciones cautivas que no pueden recuperarse hasta jubilación y que además, en el caso de rescate total, tributan como un plan de pensiones, cuando no son eso, porque se trata, como digo, de un sistema de protección social alternativo. Pero es que además hay otro problema añadido. En algunos casos, las pensiones de profesionales que optaron a la mutualidad como sistema de previsión no alcanzan los mínimos del sistema público y deberían ser complementadas. Además, como denuncian los afectados, todo esto ha ocurrido con una gravísima falta de transparencia, con desinformación por parte de las mutualidades, con la complicidad de los colegios, sobre todo sobre la cuantía de las pensiones de jubilación. Prometían pensiones similares al RETA y ahora se encuentran con pensiones de 300 o 400 euros. La proposición no de ley que presentamos desde Chunta Aragonesista tiene por finalidad reclamar al Estado, que es el competente evidentemente, que garantice unas pensiones dignas a los abogados y procuradores, que ponga fin a la discriminación que sufren y que tengan derecho, como el resto de la ciudadanía, a una pensión digna. En definitiva, que se respete, que se cumpla también para este colectivo lo que prevén los artículos 41 y 50 de la Constitución. Solución: que el Estado, que es el competente, apruebe una reforma legal o reglamentaria que permita a los abogados y procuradores que tienen contratado con la mutualidad del sistema de protección social alternativo, trasladen al RETA como cotizaciones en el sistema público los fondos individuales de cotización acumulados en la mutualidad, lo que llaman los afectados una pasarela, computando esos años como cotizados al RETA a efectos del devengo de la pensión de jubilación y de cualquier otra. Y también que se les permita complementar esas cantidades hasta alcanzar el importe de la pensión mínima. En segundo lugar, son necesarias reformas en el ámbito tributario. Como digo, se trata de planes de pensiones complementarios a la jubilación. No se trata, de planes de pensiones complementarios a la jubilación, sino de jubilaciones en sí mismas, y por eso hay que considerarlas fiscalmente, hay que dejar de considerarlas como planes de pensiones, dándoles el régimen tributario que corresponde a su verdadera naturaleza. Y por último, proponemos mejorar las condiciones de la jubilación parcial de abogados y procuradores. Y tengo el placer, lo hago ya, señora presidenta, de anunciar que hemos llegado a un texto transaccional con las enmiendas que han presentado tanto el Partido Popular como Vox por un lado y el Partido Aragonés por otro, un texto transaccional que confío que sea hoy aprobado por unanimidad de este Pleno. Y, señorías, creo que estaremos siendo útiles al porque, termino ya, señora presidenta, porque el colectivo hoy saldrá respaldado, saldrá reforzado en sus justas reivindicaciones con la unanimidad de este Pleno. Les dará más fuerza para alcanzar sus justas reivindicaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Turno para la defensa de esas enmiendas por parte de, en primer lugar, enmiendas número 1 y 2 de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Pues efectivamente, señor Soro, hemos llegado a un acuerdo. Nuestras enmiendas, como usted bien sabe, venían a añadir en el apartado A y en el apartado D
lo que entendíamos que era completar y mejorar la proposición que usted hace. Efectivamente, nos encontramos ante una discriminación, una cuestión que se produce y que se debe resolver desde hace mucho tiempo. Nosotros entendíamos que, como le digo, que en el apartado A había que añadir, y a partir de donde ponía otra en la que procede, incluyendo la prestación por viudedad, orfandad e incapacidad permanente, que usted la ha redactado y lo ha añadido, y en el punto de completar añadir a partir en el apartado D al final, añadir completar aquellas pensiones que estén percibiendo estos mutualistas cuando no alcancen el nivel de las contributivas del sistema público. Esas dos aportaciones que nosotros le hacemos simplemente, como digo, vienen a enriquecer o a mejorar o a puntualizar la propuesta que usted hace, que, como bien sabe, vamos a votar a favor, estamos de acuerdo, y además le agradecemos desde el Partido Aragonés que usted traiga esta propuesta aquí, porque viene a hacer algo que es lo que tenemos que hacer en esta casa, que es mejorar la vida de la gente. A esto tenemos que estar y no a lo que hemos estado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de los grupos Parlamentario Popular y Vox. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro, su turno para la defensa de la enmienda número 3 conjunta. Muchas gracias, presidenta. Señor Soro, yo en nombre del Grupo Parlamentario Popular también le agradezco esta iniciativa. Quería saludar también al colectivo de abogados y procuradores que nos acompañan. Nosotros, ya lo sabe el señor Soro, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya registramos una PNL muy similar, porque entendemos que es una situación de justicia. Aquí estamos hablando en Aragón de más de 2.500 abogados y procuradores que se han tenido que acoger únicamente o al sistema de mutualidad o al sistema complementario de mutualidad y al RETA. Por tanto, entendemos que es de justicia esta reivindicación. Por eso hemos hecho esta PNL, que yo creo que mejora el texto, hemos llegado a un acuerdo y, por tanto, desde luego vaya por delante el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta reivindicación justa y de derecho. Porque entendemos que si el Estado obligó tanto a procuradores y abogados a darse de alta y cotizar en la mutualidad hasta 1995, impidiéndoles, por tanto, el amparo de una norma legal de acceso al RETA, ¿cómo se puede justificar ahora que esos años de cotización y esas aportaciones no se incluyan de modo directo en su historia de vida laboral del sistema público de seguridad social para causar los derechos que procedan en ese sistema público de seguridad social? Estamos todos de acuerdo que es de justicia, pero no es cuestión menor tampoco la escasa cobertura de protección que ofrecen las mutualidades en viudedad, en orfandad, en incapacidad permanente total, en incapacidad temporal con una prestación diaria bien escasa, en las derivadas por enfermedad de salud mental, por prestación en favor de familiares. Por tanto, entendemos que es de justicia que se haga esa pasarela que ya se ha dicho anteriormente y que se computen todos los años que han aportado esas aportaciones a la mutualidad o, en el caso que hayan aportado a la mutualidad y al RETA, que también se les compute. Creo que es de justicia y ahora quiero lanzar al resto de grupos políticos que si aquí hoy nos vamos a poner de acuerdo que va a ser así, que también en el Congreso de los Diputados, allá donde tengamos responsabilidades, todos hagamos presión, y especialmente lo digo al Grupo Socialista, para que puedan modificar la legislación y sea una realidad para esas 2.500 familias aragonesas que tienen esta injusticia a día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Grupo Parlamentario Vox. Señora Arranz. Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Celebramos sinceramente que traigan esta iniciativa de protección social de abogados y procuradores a este Pleno. El Grupo Parlamentario de Vox en Aragón registró una iniciativa parlamentaria muy similar a esta ya en noviembre de 2023. Es cierto que estando en el Gobierno y existiendo 8 grupos o agrupaciones parlamentarias no nos ha sido posible impulsarla. No obstante, quiero reconocer que esta iniciativa realmente nace de los propios profesionales, abogados y procuradores, de su movilización y notable preocupación en relación a la situación de cobertura y protección social, que han venido peleando desde distintas asociaciones, agrupaciones, plataformas en las que se agrupan. Saludo a los aquí presentes también, por supuesto. Merecen especial mención el movimiento J2 y Pasarela al Reta Ya, que vienen luchando por condiciones y pensiones dignas para abogados y procuradores. Nos consta que esta iniciativa ha sido aprobada ya en hasta 11 parlamentos autonómicos, generalmente por unanimidad, que espero que aquí sea también, en Andalucía, Cantabria, Galicia, Madrid, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Asturias, Extremadura y Valencia. Y ahora nos toca a Aragón. En Aragón, más de la mitad de abogados y procuradores están o somos mutualistas, pues hubo un tiempo en que desde los propios colegios profesionales donde nos colegiábamos se potenciaron esas mutualidades de abogados o procuradores y nos instaban a cotizar en las mismas, como forma alternativa al régimen especial de trabajadores de la seguridad social. Muchos años después nos empezamos a dar cuenta de que no había existido una información del todo correcta ni rigurosa y, por supuesto, que la transparencia dejaba mucho que desear y que nos jugábamos nuestro futuro y unas coberturas y jubilación y que el día de mañana no íbamos a gozar de una pensión digna. De mantenerse esta situación, los profesionales mutualistas carecerán de muchas prestaciones sociales y coberturas y quedarán con una pensión ridícula. Con tal situación podríamos hablar de cotizaciones cautivas, ya que no pueden ser recuperadas hasta la fecha de jubilación del profesional mutualista y que además, en el caso de rescate total de las aportaciones realizadas, tributarán como un mero plan de pensiones, y no es así. Era un sistema de previsión básico. Por otro lado, la opción de abandonar la mutualidad y optar por el RETA implica el comienzo desde cero en la cotización en este régimen, sin tiempo en muchos casos para generar un derecho a una prestación por jubilación, impidiendo la posibilidad de jubilarse a la edad ordinaria, por lo que provoca además que se prolongue la actividad profesional más allá de lo razonable y lo deseable. Conscientes de lo que realmente importante es que se apruebe esta iniciativa a favor de unas condiciones y pensiones dignas para este colectivo profesional y con la generosidad que reconozco de Junta Aragonesista, aceptando las aportaciones de los grupos Partido Popular, Vox y PAR, hemos podido llegar a un texto consensuado que entiendo que podrán aprobarse por unanimidad en estas Cortes y así poder lograr que estos profesionales mutualistas, abogados y procuradores puedan trasladar sus cotizaciones al régimen especial de trabajadores autónomos con reconocimiento de su antigüedad, que a los mutualistas ya jubilados se les pueda complementar sus pensiones hasta alcanzar y garantizar el importe de la pensión mínima, que se dé un tratamiento fiscal adecuado a la recuperación del ahorro y rescate de las aportaciones a la mutualidad, pues no son planes de pensiones, sino un régimen alternativo al RETA. Y ya termino. Concluya, señora Arán. Y que se mejoren las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura. Muchas gracias. Gracias, señora Arán. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Contará con el voto favorable de Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, señor Soro. Bueno, este es el resultado de las disfunciones que genera procesos paralelos o alternativos al sistema público de pensiones. Este es el problema. Quienes hoy se manifiestan, quienes están sentados allí, a los que aprovecho para saludar, pues se sienten evidentemente estafados, clarísimamente estafados, y al final, como dice la iniciativa, el fin último de esas mutualidades, que basaba su naturaleza en la protección y en la solidaridad, pues ahora mismo no se da y se asemejan lo más todavía, si cabe, a compañías de seguros privados que no garantizan esa cobertura mínima de pensiones dignas como la de cualquier otro trabajador y trabajadora de este país. Quizá cabría preguntarse, señorías, ¿dónde ha ido a parar la riqueza generada de esas cotizaciones? Quizá deberíamos de pensar en intervenir en esa riqueza pues para garantizar que esas 100.000 personas que corren el riesgo de acabar cobrando pensiones de entre 300 y 500 euros al mes en 12 pagas después de haber cotizado 30, 40, 20 años, pues intervenir para garantizar que eso al final no se paga entre todos y entre todas y los de siempre se las llevan calientes. En cualquier caso, votaremos que sí para corregir esta injusticia y volvemos a poner encima de la mesa la necesidad del fortalecimiento del sistema público de pensiones. Gracias, señor Sanz.
Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Señor Moreno, perdón. Gracias, presidenta. Bienvenidos al colectivo de abogados y procuradores. Somos, como no puede ser de otra manera, sensibles a esta situación. Apoyaremos el consenso de la proposición no de ley porque terminaremos con una injusticia. Esta situación que debatimos hoy es una consecuencia de los vaivenes del Estado en la aplicación del régimen de la Seguridad Social para determinados cuerpos y colectivos que ha dado lugar a situaciones realmente paradójicas y que ha dejado una fila de damnificados en diversos campos de nuestra sociedad. No puede ser que una vida de trabajo lleve a una situación de jubilación tan precaria como la que se da en este caso. Ha habido una cronología. Hasta el año 95, abogados y procuradores eran mutualistas obligatorios. A partir de ese momento pasaron a ser mutualistas alternativos. Pero para muchos profesionales, la propia inercia de la pertenencia a la mutualidad fue más fuerte que cambiar a un nuevo sistema de protección social. Y una buena parte de los mutualistas se quedaron donde estaban. En 2005 el sistema cambia radicalmente, pero ya era tarde. Ya era tarde para muchos, ya que el periodo de carencia para causar derecho a la prestación de jubilación es y era de 15 años. Y aún alcanzándolo, el porcentaje de la base reguladora queda como pensión con esos 15 años, que es del 50%. Por eso, desde el colectivo que hoy está aquí representado, se pide como una cuestión de justicia social que se garantice la transición al régimen especial de trabajadores autónomos. Las prestaciones del sistema mutualista ya no pueden llamarse de protección social, con los estándares que conocemos hoy, tanto de viudedad como orfandad, incapacidad temporal, incapacidad permanente total, asistencia médico-farmacéutica, prestaciones en favor de familiares, etcétera. Todo esto no está cubierto o está cubierto muy deficientemente por las mutualidades. Esas mutualidades a que muchos profesionales se vieron abocados. Esa traslación debe hacerse de manera que el tiempo cotizado en las mutualidades sea tenido en cuenta por el propio Estado, por la Tesorería General de la Seguridad Social de cara a la jubilación. Desde Aragón Teruel Existe entendemos también que este reconocimiento debe hacerse con un decreto, como ha ocurrido con notarios, corredores de comercio, cooperantes internacionales. No basta un acuerdo, sino que es necesaria una norma jurídica que esté disponible en unos plazos aceptables, pues hay muchos mutualistas de mayor edad que la están esperando y muchos mutualistas jóvenes que quieren pasar al RETA con cómputo de su antigüedad. Nos sumamos y apoyaremos esta proposición no de ley, como han representado los grupos anteriores. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Permítanme. Muchas gracias, señora presidenta. Permítanme que yo también comience mi intervención dando la bienvenida a todas y a todos los que hoy están aquí y nos acompañan en este debate que les afecta de una manera tan directa. Señorías, seré breve, puesto como ya se ha dicho, hemos llegado a un texto alternativo y porque además ya existe un consenso bastante extendido tanto política como geográficamente. Son varios los parlamentos regionales, los nombraba el señor Arranz, los que ya han debatido y aprobado iniciativas como las que hoy se ha presentado en esta Cámara. Una iniciativa que viene a recoger las reivindicaciones de abogados y procuradores, reivindicaciones que lo que hacen es poner el foco en la precaria situación en la que se encuentran. No voy a detallar los distintos hechos que se han producido a lo largo de la historia de la mutualidad, la propia exposición de motivos lo recoge y el señor Soro los ha explicado estupendamente, ni volveré tampoco a mencionar todos aquellos artículos y normas que como cargos públicos estamos obligados a cumplir y a hacer porque se cumplan, como pueden ser el artículo 41 y el artículo 50 de la Constitución española.
Estamos sin duda ante un tema de interés general que afecta a un colectivo muy grande, y es que no es de justicia que aquellas personas que tuvieron que colegiarse antes de 1996, que estuvieron obligados a inscribirse en la mutualidad, tras más de 40 años de ejercicio cuenten ahora con una pensión irrisoria. Por tanto, y en esto coincido tanto con la señora Navarro como con el señor Soro, esta es una iniciativa de justicia y el Grupo Socialista la va a apoyar, porque es la manera de visibilizar y de dar traslado a quien tiene las competencias para que, como recoge el propio texto, se realicen las actuaciones y modificaciones necesarias, para que esto no quede en el olvido, para que no decaiga de la agenda social y política, porque, como digo, afecta a miles de españoles y, por ende, a miles de aragoneses. Abogados y procuradores que lo que reivindican son unas pensiones adecuadas y dignas, que es, al final, a lo que aspira cualquier ciudadano tras una larga vida de trabajo. Pensiones dignas con las que siempre está de acuerdo el Partido Socialista Obrero Español. Pensiones dignas para todos, señora Navarro, y espero que su partido lo entienda o lo pueda llegar a entender de la misma manera que lo entiende el Partido Socialista. Así que, como le adelantaba, votaremos a favor. Gracias, señora Sánchez. Señor Soro, ya nos ha dicho que han llegado a un texto transaccional, pero pues, si quiere intervenir un minuto para fijar su posición. Sí, lo he anunciado ya, gracias, presidenta. Hay un texto transaccional, lo tiene ya la mesa, lo tienen los portavoces. Lo que hemos hecho ha sido partir del texto de Junta Aragonesista al final. Nuestro texto y el de la enmienda decía lo mismo. Lo que hemos hecho ha sido incorporar algún matiz importante, creo, además, en el texto final y también alguna cuestión del Partido Aragonés. En definitiva, les voy a hacer el favor de no leerlo y tenemos, como digo, un texto que provoca esa unanimidad que creo que era el objetivo de hoy de todos. Gracias, señor Soro. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 63. Se aprueba por unanimidad la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, para saludar la unanimidad, agradecer el esfuerzo al señor Soro para llegar a acuerdos y, en cualquier caso, por recordarle a la señora Navarro que tendrá su grupo ocasión de votar en el Parlamento de la Nación una iniciativa parecida, registrada por el Grupo Confederal de Sumar, que defenderá previsiblemente el portavoz de la Comisión, el señor Santiago. Espero que le traslade a sus compañeros diputados y diputadas que voten favorablemente. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe, señor Moreno. Alegrarnos por esta unanimidad. Hoy, esta tarde, hemos sido útiles y, como decía el lema de los manifestantes, era una cuestión de igualdad y no de caridad. Yo creo que hoy ellos han sentido muy bien representados. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Soro. Sí, presidenta. Bueno, yo les doy las gracias, señorías, a todos por pura cortesía parlamentaria, pero yo no soy nadie hoy para agradecer nada. Creo que hoy quien está agradecido es el colectivo. Hoy creo, señorías, de verdad que hemos sido útiles. Saben que yo pienso de verdad que en política es muy buena la discrepancia, que es muy bueno el debate, porque esto es una sociedad plural y afortunadamente ese pluralismo se visualiza aquí, en donde reside la soberanía del pueblo aragonés, pero a veces, señorías, hace falta unanimidad. Y hoy era un día de esos, de una dosis de generosidad, de olvidarnos de las diferencias ideológicas, insisto, que son buenísimas, y ser capaces de hacer ese esfuerzo de unanimidad. Insisto, hoy hemos sido útiles y termino simplemente deseando muchísima suerte a mis compañeros abogados y procuradores, porque donde se juegan la justicia, el cumplir la justicia que reivindica es en Madrid. Ahí tendrán desde luego todo el apoyo y espero que la parte que hemos hecho hoy en este Parlamento les sirva en su reivindicación en Madrid. Gracias, señor Soro. Señor Arranz. Sí, muy breve.
Sí, que celebramos desde Vox el resultado de esta votación por unanimidad y que por fin se empieza a hacer justicia a este colectivo de abogados y procuradores. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Sánchez. Señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Señor Sanz, cuente que lo voy a trasladar porque creo que esto va más allá de ideales políticos ni de partidos políticos. Aquí hay unanimidad y ahora tenemos que pasar de la política a los hechos. Y por eso yo sí que les pediría al Partido Socialista, no por nada, sino porque son ellos los que gobiernan el Gobierno de España, que sean capaces de hacer ese decreto ley en la menor brevedad para que todo el colectivo que lleva muchos años luchando para que esto sea una realidad se pueda llevar a cabo cuanto antes. Por todos esos abogados, por todos esos procuradores que llevan tantos años defendiendo los derechos de todos nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos vosotros. Gracias, señora Navarro. Continuamos, pasamos al siguiente punto del orden del día, número 12, debate y votación de la proposición no de ley 96-24 sobre la reprobación del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar, me gustaría mostrar nuestra preocupación y nuestra solidaridad con las personas que hayan podido ser afectadas, sobre todo en el ámbito agrícola y ganadero, por la crecida de estos días del río Ebro y que esperemos que tenga las mínimas consecuencias posibles. Traemos hoy aquí esta proposición. Traemos hoy aquí esta proposición no de ley de reprobación del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, siendo yo muy consciente que es muy probable que no salga adelante esta reprobación, pero no por ello faltan motivos para esta reprobación. No puede ser que 6 meses después de que se formase el Gobierno no se haya puesto encima de la mesa ni una sola acción, ni una sola actuación, ni una sola medida novedosa fuera de continuar con el trabajo de los ejecutivos anteriores. Evidentemente, también con los famosos créditos blandos que ya venían desarrollándose con ese trabajo. Y no puede ser, sobre todo, que después de un mes de protestas de los agricultores y de los ganaderos, que se van a cumplir mañana, 4 semanas desde que se iniciaron esas protestas, no haya ninguna sola medida, ninguna sola propuesta puesta encima de la mesa para poder avanzar en las soluciones que el sector agrario está demandando. Simplemente estamos viendo críticas al Gobierno de España, alentar a la gente contra el Gobierno de España y contra la Unión Europea, pero ninguna medida novedosa. Y desde luego que tienen razones para protestar los agricultores y los ganaderos de nuestro país y de toda la Unión Europea. Desde luego que tienen razones y estoy seguro que nos podríamos poner de acuerdo en este Parlamento en muchas de las medidas que el Gobierno de Aragón puede adoptar para atender a sus reivindicaciones. Y traeremos aquí una batería de medidas para ello que ya tenemos registrada y que tienen que ver con la simplificación, con la flexibilización de la PAC, con los precios justos, con el apoyo a la agricultura familiar y profesional, con el problema del coeficiente de pastos y, en definitiva, con hacer más fácil la vida a los trabajadores y a las trabajadoras del campo aragonés. Pero no podemos estar de acuerdo en cómo se está dirigiendo el Departamento de Agricultura y Ganadería. En el año que más falta hacía y en el año que más falta hace que se realicen los pagos de la PAC en tiempo y forma. Hemos tenido el año en el que peor se han pagado de la historia. Todavía hay miles de agricultores y ganaderos aragoneses que están esperando a que se paguen los pagos de la PAC. Hay un auténtico atasco administrativo, los expedientes no se están resolviendo y, desde luego, las subvenciones están saliendo con mucho retraso y esa es la responsabilidad del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Permítame
que crea que se está viviendo un auténtico caos en el departamento. Y permítanme también que les diga que hay mucha gente que sentimos desasosiego, no solo por las declaraciones a veces del propio consejero, sino también por el grupo que lo soporta, porque estamos viendo cómo desde una institución como es el Gobierno de Aragón se está dando pábulo a bulos y a teorías conspiranoicas movidas por la ultraderecha internacional. Y yo creo que eso es muy grave y eso denota también la importancia que le ha dado a la agricultura el Partido Popular al cederle a un partido sin ninguna capacidad de gobierno una cosa tan seria como es la agricultura y la ganadería. Pero yo creo que lo más grave y lo que sustenta toda esta reprobación es la cuestión de intentar engañar a la sociedad aragonesa y a los agricultores y ganaderos aragoneses con la cuestión de las ayudas directas a la agricultura en nuestra comunidad autónoma. No puede ser que un consejero defienda en los medios de comunicación que los créditos blandos son ayudas directas. No puede ser que un consejero diga que los sindicatos agrarios, que diga falsamente que los sindicatos agrarios han dicho que no querían las ayudas directas, porque es, primero, engañar y, segundo, dejarlos a los pies de los caballos. Señorías, creemos que hay motivos suficientes para esta reprobación. El sector primario es una cosa demasiado importante como para tomársela más en serio. La situación actual es lo suficientemente trascendente como para que el consejero abandone la inacción, deje de criticar a los otros y tome por fin las medidas oportunas. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Intervención del resto de grupos parlamentarios. No ha habido enmiendas. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Me parece sorprendente y espero que tenga un buen motivo para no estar aquí el consejero. Me parece muy sorprendente y me parece, se lo digo a usted, señor Blasco, que es el jefe del equipo, no sé dónde está el señor consejero, no voy a atreverme a decir nada más porque no sé si tiene algún motivo personal que le impida estar aquí. Pero me parece vergonzoso que no tengamos una explicación de por qué no está. Segundo, el señor consejero no está dando ni una, y se lo he dicho personalmente, mal, mal y muy mal. No está atendiendo al sector, no está dando la cara y está alentando manifestaciones que nadie entiende. Nadie entiende a un consejero alentando las manifestaciones. ¿Por qué el consejero no se pone los manguitos? Que se lo dije yo, se lo digo a usted, señor Blasco, de verdad, porque hablar al aire es complicado. Me parece vergonzoso que el consejero no venga hoy aquí. Me parece vergonzoso que el consejero se ponga como se puso el otro día, porque algunos jóvenes agricultores decían lo que les parecía decir. Vivimos en un país libre. También se podían haber puesto otros, como se puso él y no se pusieron. El señor Juste en la Diputación tuvo allí un momento difícil y no le vi gritarle a nadie. Pues bueno, hay que tener tablas para todo, ¿verdad, Joaquín? Hay que tener tablas para todos. Somos servidores públicos y lo que está haciendo el consejero es no atender al sector, no defender al sector, no eliminar la burocracia, solo hablar de granjas, de porcino y de integradoras. De eso está hablando el consejero. Pero aún así, fíjese, no le voy a reprobar. Porque yo y mi partido no somos sectarios, no vetamos a nadie. No vamos mirando a nadie por encima del hombro. Sabemos lo que es gobernar y sabemos lo difícil que es gobernar. Pero le recomiendo que le diga al consejero, señor Rolasco, que se ponga las pilas, que se las ponga ya. Aún así, no vamos a apoyar la proposición del Grupo Socialista porque no somos de esa forma de hacer las cosas. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Iglesias, contará con el voto favorable de Izquierda Unida. Por lo que ha dicho y ha hecho el señor consejero y por lo que no ha hecho y tenía que hacer también. Miren, en los momentos críticos que está atravesando el sector necesita organizaciones fuertes y conscientes y también responsables institucionales a la altura de sus circunstancias que articulen políticas que es su responsabilidad, que den salida al modelo social mayoritario que es el modelo de la agricultura social y familiar aragonés. Y es especialmente grave tener un consejero que no sabe cuál es su papel.
El señor consejero no es ya líder de ninguna organización agraria. El señor consejero tiene un presupuesto y unas competencias que tiene que llevar a cabo. Y aquí tiene que hacer cosas que ha prometido y no está cumpliendo. Y tiene que escuchar al sector y, como bien le han dicho, no levantar bulos. Y tiene sobre todo que mantener la calma, que es fundamental para desarrollar esas políticas públicas. ¿Saben lo que nos pasa? Nos pasa que en el fondo las políticas que defiende el señor consejero son contrarias precisamente a lo que están reclamando los agricultores y ganaderos hoy en la calle. ¿Qué pasa con los derechos históricos? ¿Qué pasa con el desacoplamiento de las ayudas? ¿Qué pasa con el futuro de la Ley de Agricultura Social y Familiar? ¿Dónde está el consejero? El consejero tiene que aclarar cuál es su posición con respecto a todas estas cuestiones, que son las que precisamente van a permitir blindar los derechos del modelo mayoritario, de esos que están en la calle, porque no vale de nada ponerse delante de los tractores con una bandera de España si luego no se articulan las políticas públicas que defienden a las personas. En definitiva, el consejero tiene que saber que aquí se hace política, no decir que él no es político, porque si no es político lo que tiene que hacer el consejero es dejar ese asiento. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. El mismo respeto que tiene esta Cámara el señor consejero tiene a los agricultores, el mismo. Su actitud creemos que es inaceptable. Hay que recordarle al señor Samper que es consejero de Agricultura y Ganadería. Recuérdeselo, señor Nolasco, recuérdeselo. Que no tiene solo el coche oficial para ir a manifestaciones, sino para resolver los problemas del campo aragonés. Le decimos, por ejemplo, que aplique la ley de cadena alimentaria para que nadie trabaje a pérdidas, por ejemplo, y sobre todo que no tengo micrófono de gobierno para mentir, para decir dónde está este gobierno que decía que iba a resolver el problema del campo nada más entrar en el gobierno. Pues estamos viendo y seguimos viendo a muchos tractores en las calles. Dígales a los suyos, señor Nolasco, que voten en contra del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, de todos los tratados de libre comercio, en contra de los derechos históricos de la paz y en contra del trasvase del Ebro, que es un problema que puede aliviar bastantes a los agricultores y agricultoras aragonesas. Votaremos a favor, por supuesto, de la reprobación de este no consejero, que ya no es la primera vez que no viene, que el pleno pasado tampoco apareció por aquí, apareció un momento, pero cuando se habla de él nunca está. La España que madruga, está cobarde, pues esperemos que venga aquí de la cara. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, pues al señor Samper se lo hemos pedido en muchas ocasiones. Se lo repetiremos mañana en la interpelación que tenemos con él y se lo preguntamos en el pleno anterior al señor Azcón. Le pedimos que otorgue las ayudas directas al sector, entre otras cuestiones. Esas ayudas directas, tanto las de la sequía como otras. Y, de verdad, también le pedimos que no siga desviando la atención hacia el Ministerio en este asunto, porque es cosa de la comunidad autónoma. Se lo hemos dicho y se lo volveremos a repetir. Comunidades autónomas en las que ustedes, su partido, el partido del consejero, tiene la competencia, ya lo han hecho y el Ministerio es el mismo para todos. Haga como prometieron que en campaña y que apoye a los agricultores y ganaderos aragoneses de verdad. De nada sirven las fotos y las palabras si no vienen acompañadas de acciones decisivas. El consejero aceptó entrar en el Gobierno y su labor ahora es gestionar y resolver problemas, no escudarse en el Gobierno central cuando sabe perfectamente que es su competencia en algunos casos y que otras comunidades autónomas ya actúan. El sector primario está reclamando que los políticos actuemos y les apoyemos de forma decidida y clara. Piden que les defendamos frente a la competencia desleal de los países externos de la Unión Europea, que reduzcamos la carga burocrática y que les demos precios justos para sus productos. Son cuestiones complejas,
no lo dudamos, pero desde luego no se van a conseguir jamás sin una actitud decidida y no propositiva. Lamentablemente, el señor consejero, de momento solo le hemos escuchado excusas y circunloquios en la palabra. No ha estado a la altura de unas circunstancias extraordinarias y por eso votaremos a favor de la reprobación. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Junta aragonesista, señor Palacín. Gracias, presidenta. Buenas tardes. La verdad es que el campo aragonés está en una situación muy compleja, muy difícil. Vemos cómo están en las calles. Y lo que necesita el campo aragonés, el sector agrícola y ganadero, es soluciones, que se tomen medidas y no solamente que se culpe al Gobierno de España y a Europa. Porque también se pueden desarrollar acciones en Aragón, algo que no se está haciendo en este momento por este Gobierno y por la Consejería de Agricultura que lidera el señor Samper, que por supuesto que la verdad es que es una pena que hoy no haya venido a esta reprobación. Es una falta de respeto a estas Cortes. En Aragón se pueden tomar muchas medidas muy necesarias para ayudar al sector. Está bien reclamar, está bien quejarse, está claro, pero eso siempre tiene que ir acompañado de medidas propias, de decisiones tomadas aquí para apoyar al sector y para utilizar las competencias que se tienen. Toda la legislatura pasada se exigían determinadas cosas desde la oposición o desde fuera del Gobierno, pero ahora que están gestionando, ahora que el señor Samper está gestionando, no hace todo lo contrario a lo que se estaba pidiendo. No se dan ayudas directas, no se acaba con la burocracia, todo lo contrario, se está empeorando la burocracia en Aragón, se tarda en pagar, se tarda en sacar órdenes importantes, muy importantes para el sector, como son las de incorporación y las de modernización. En definitiva, se está haciendo lo contrario de lo que se ha estado pidiendo durante estos últimos años. Lo que el sector necesita, un sector esencial para nuestro territorio, un sector que genera empleo, que vertebra nuestro país y que además genera alimentos de calidad. Se necesitan soluciones, se necesita certidumbre, se necesita que se tomen soluciones, que se ejecuten acciones que beneficien a agricultores y ganaderos y, por desgracia, eso en este momento no está pasando en Aragón. Lo que el sector agrícola y ganadero necesita en este momento es gestión y ahora mismo está sucediendo lo contrario. Por ese motivo, porque creemos que hay que cambiar las cosas, que hay que cambiar de rumbo, que es necesario que, como decía anteriormente, haya gestión en una consejería tan importante para este territorio, votaremos a favor de la reprobación del consejero Samper, ausente en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario Vox, señor Morón. Gracias, señora presidenta. Pues mire, señorías del Partido Socialista, por más fuegos de artificio como esta reprobación, por más que quieran eludir su responsabilidad y echar balones fuera, ante la situación del campo europeo, español y aragonés, son culpables. Culpables de impulsar el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 que arruina la agricultura y la ganadería europea. Culpables de mantener los derechos históricos. Culpables de que lobos y osos campen sin límite ni control cinegético por todo el territorio nacional y de precarizar la ganadería extensiva. Culpables de estigmatizar la ganadería intensiva. Culpables de abandonar el cuidado y mantenimiento de las riberas y cauces de nuestros ríos. Culpables del abandono de los bosques y de la virulencia que alcanzan los incendios en verano. Culpables de prometer inversiones a Marruecos por valor de 45.000 millones cuando en Aragón se han perdido 1.300 agricultores por falta de rentabilidad de las explotaciones en los últimos 5 años. Culpables de no proteger las inversiones públicas en regadío, permitiendo la implantación de parques de renovables sin control en nuestro territorio. Culpables de la depreciación del valor de las tierras de los pueblos ribereños tras las periódicas riadas del río Ebro. Culpables de amparar al ecologismo radical. Culpables de desmantelar el Pacto del Agua de Aragón. Culpables de impulsar acuerdos con terceros países que no cumplen con los estándares de producción ni en el uso de fitosanitarios
fitosanitarios ni en las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores, permitiendo una clara competencia laboral. Y así podríamos continuar durante toda la tarde. En su proposición no de ley hablan de los numerosos problemas que arrastra el campo aragonés. Yo no sé a qué problemas se refiere. Supongo que se referirá a estos problemas de los que ustedes son los culpables. Por lo menos podrían haber salido, haber hecho un ejercicio de autocrítica y haber reconocido su culpa y haber cambiado y haberse ofrecido para trabajar ahora sí por el campo aragonés. Pero mire, ustedes son los culpables, porque ustedes han dirigido la política agraria común en Europa y en España en los últimos 8 años. Y ustedes son culpables de todo y absolutamente lo que está ocurriendo en el campo aragonés. Porque para ustedes la única solución que ofrecen a los problemas del campo es pasar son la concesión de las ayudas directas por parte del Gobierno de Aragón. Eso es lo único que para ustedes es importante. Pero mire, lo cierto es que sus políticas verdes en Europa han fracasado y, pese a todo, siguen empeñados en arruinar al campo español. Son incansables. Como decía antes la señora Rouco, paren ya, por favor, paren ya. Antes de ayer aprobaron la Ley de Restauración de la Naturaleza en el Parlamento Europeo. Otro logro del Partido Socialista, de los separatistas y de los comunistas. Gracias a ustedes, se limitarán de forma drástica las tierras de cultivo en Aragón, se derribarán presas y azudes, por lo que progresivamente irá desapareciendo el regadío en Aragón, o lo que es lo mismo, la agricultura y la ganadería, porque no se entiende una agricultura rentable en Aragón si no es con regadío. Luego continuaré. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Muy buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Señor Iglesias y señores del Grupo Socialista, hace un mes ustedes propusieron la reprobación de la consejera de Ciencia, Educación e Universidades. He cambiado el orden. Vaya mi cariño, el cariño del Grupo Popular hacia la consejera señora Pérez. Evidentemente, esa propuesta fue reprobada. Hoy ustedes se fijan en el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el señor Samper. Podrán suponer y acertarán que el Grupo Popular va a votar en contra de su propuesta. Supongo que no les descubro nada. Pero claro, la duda que nos surge a nosotros ahora es ¿cuál va a ser la siguiente propuesta de reprobación? No lo escucho bien. Sí, a eso iba. Señora Pérez, yo soy nuevo en esto y, sinceramente, que en un mes ustedes se dedican a esto, ¿qué quiere que le diga? No me parece muy normal, pero bueno. Y si quieren alguna idea, como usted dice, el señor Marlaska es el ideal para que ustedes lo reprueben. Señora Pérez, ¿me deja, no, señora Pérez? ¿Me permite hablar, señora Pérez? ¿Pero me permite o no? Muchísimas gracias, señora Pérez. Como digo, si ustedes proponen al señor Marlaska hacer una propuesta de reprobación en este Parlamento, el Grupo Popular votará a favor sin ninguna duda. Siguiendo con el tema que nos ocupa y valorando su PNL, miren, me ha sorprendido muchísimo el inicio de su texto, en el que hablan: la difícil situación del campo aragonés se ha agravado en los últimos meses por el aumento de los costes y de la sequía. En los últimos meses no se ha agravado. En los últimos meses el campo aragonés ha salido a las calles diciendo que ya vale. Y los culpables, como decía el señor de Vox, son ustedes. No tengan ustedes ninguna duda. Esto llevan los ganaderos y agricultores, llevamos años sufriendo la situación que ustedes han generado. Ustedes han gobernado en esta tierra 8 años y su líder, el señor Sánchez, 6 años en Madrid. Así que ustedes tengan claro que pudieron hacer mucho para cambiar todo esto. Tengan claro. Y si me permiten una sugerencia, dejen ya de criticar y póngase a sumar y a trabajar por ellos, por nosotros, por los agricultores y los ganaderos que les necesitamos, y hablo como uno de ellos. Si me permiten, les vuelvo a reafirmar que el Grupo Popular votará evidentemente no a su propuesta. Déjennos trabajar y no tengan duda que en el futuro la cosa va a mejorar. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 31, votos en contra 34. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Sí, presidenta. No la suelo utilizar, pero la voy a utilizar. Espero y me gustaría que mañana, cuando esté el señor consejero aquí, nos explique por qué no ha estado esta tarde. Creo que es un tema lo suficientemente importante cuando se le pone a uno en cuestión tener la valentía de estar aquí por lo menos escuchando a los que venimos a hablar. Repito y lo digo alto y claro, no me gusta la gestión del consejero, no está siendo la acertada, no está llegando las ayudas a los agricultores, no está haciendo nada positivo por ellos, pero aún así no seré yo el que se sume al barco de reprobar a nadie. Creo que estamos aquí para otra cosa, pero espero que el consejero se ponga a trabajar. Señor Nolasco, le pido que se lo transmita. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Podemos, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señor Abug. Chunta Aragonesista, señor Palacín. Vox, señor Morón. Bien. En primer lugar, señor Izquierdo, si usted quería hablar con el señor consejero y reprobar su actuación o simplemente cuestionar alguna cosa, pide una comparecencia y él acudirá como es su obligación. He insistido en mi intervención en la culpabilidad del Partido Socialista en toda la situación del campo aragonés. Y es así. Y yo espero algo más del Partido Socialista. Bueno, realmente no lo espero. No me voy a engañar. No lo espero. Pero mire, sí que les voy a decir una cosa. Ustedes son fieles, por lo menos son fieles, en algo son fieles a su ideología, a la deriva que ha tenido su ideología hacia el marxismo. Ustedes quieren una sociedad subsidiada, ustedes quieren una sociedad dependiente, ustedes quieren una sociedad sumisa, y eso no es lo que quieren los agricultores y los ganaderos, ni europeos, ni españoles, ni aragoneses. Y lo que esperan, y yo creo que algún aragonés que todavía les vote a ustedes, yo creo que esperan algo más de ustedes. Por lo tanto, cambien el bucle, digan, aporten algo más. Están todos los días siempre repitiendo las mismas cosas. Ya cansan y no aportan nada. Por favor, en vez de cuestionar tanto lo que hacen los demás, aporten algo más, sean un poquito más originales y a lo mejor, como le digo, un poquito de autocrítica estaría bien. Lo que pasa que eso de la autocrítica y de la culpabilidad es algo que ustedes no pueden reconocer porque eso es marca de la casa. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Gracias, presidenta. Oiga, qué importantes somos los del Partido Socialista Obrero Español, que somos culpables de las protestas en Polonia, en Bélgica, en Italia, donde gobiernan ustedes, en Francia, en la India, en los Estados Unidos, porque saben ustedes que esto es internacional. Oiga, el PSOE de España ha generado, entiéndase la ironía, el PSOE de España ha generado las protestas de los agricultores por toda Europa y por todo el mundo. Pues sí que somos importantes. Oiga, no sabía yo que éramos tan importantes. Mire, señor Morón, la política agraria europea lleva desde el año 1958 en manos de la derecha. No ha habido ni un solo comisario europeo de los grupos progresistas, ni uno solo. Y resulta que el de ahora, bajo el que se ha hecho la PAC de ahora, resulta que es de su grupo político, ni siquiera del Partido Popular, del suyo, de Vox, de la ultraderecha, del suyo. Mire, ya vale de venir a engañar a la gente con los bulos, que si las presas, que si Marruecos, que si no sé qué.
pónganse a trabajar, porque usted ha venido aquí y ni una sola medida. Mañana le desgranaré al consejero las medidas que nosotros proponemos y que nosotros les vamos a proponer, pero ustedes aquí haciendo oposición a la oposición. Entérense de que están en el Gobierno. Y, señor Jiménez, lo de Marlaska, otra vez se lo digo, sobra el que metió en la cárcel a Marcial Dorado. ¿Saben quién es Marcial Dorado, verdad? El del yate con Feijóo. Ese. No sé si son ustedes no sé si son de Feijóo o son ya de Ayuso o son como el presidente o como Cuca Gamarra, ahora de Feijóo y mañana ya enseguida de Ayuso. Bueno, pues realmente yo creo que vamos a intentar ser serios. Yo mañana voy a intentar traer propuestas a este Parlamento y espero que se escuche de verdad las protestas de los agricultores y los ganaderos y ustedes que están en el Gobierno Jiménez. hagan algo. Muchas gracias, presidenta. Perdón, señor Iglesias. Señor Jiménez. Sí, estoy aquí. Muchas gracias, presidenta. Señor Iglesias, ¿sabe qué decían los ganaderos de la zona nuestra estos últimos 8 años? Que bajaban a Zaragoza, les sonreían mucho y volvían con la misma respuesta. Sí, os haremos caso, y al mes no se hacía absolutamente nada. Este Gobierno nuevo lo que está haciendo es escuchar, y se ha reunido con sindicatos, con cooperativas, con productores, con el sector veterinario, de OCAs y de profesionales. Ha puesto en marcha la mesa de la ganadería extensiva y no se preocupen ustedes que dentro de poco vamos, como le decía antes, vamos a empezar a ver el resultado de este trabajo inicial. Llevamos 8 meses trabajando y no se preocupen que en breve, en la primera PAC, que va dentro de poco a salir el decreto, van a ver ustedes los cambios que el sector extensivo del Pirineo, sobre todo, ya está valorando muy positivamente. Y con respecto a lo del tema Marlaska, su portavoz me ha dado el nombre perfectamente. No se preocupe que ha sido ella que me la nombró a mí, no yo a ella. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 13, debate y votación de la proposición no de ley 106-24 sobre la suspensión inmediata del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Morón. Gracias, señora presidenta. Señorías, los agricultores y ganaderos aragoneses, al igual que los españoles y los europeos, quieren poder trabajar su tierra en libertad. Y se lo repetiré cuantas veces haga falta. Vivir de su trabajo y, como siempre han hecho, proveer de alimentos de calidad a la población. Los postulados dogmáticos de la Agenda 2030, que impregnan la política agraria común, condicionan su producción al restringir de forma estricta el uso de determinados productos fitosanitarios y exigir la adopción de técnicas medioambientales, tales como el barbecho o la rotación de cultivos, de cuestionable necesidad en la actualidad. Estos requerimientos, que merman la rentabilidad de las explotaciones, más la creciente burocracia que le acompaña, se ve agravada con la competencia desleal de productos provenientes de terceros países, productos que no cumplen estos requisitos de producción que se les exige a los productos europeos y que, por lo tanto, son producidos en mayor cantidad y a menor coste, por lo que su precio de venta es más competitivo, aunque la seguridad alimentaria sea claramente inferior. En el caso del acuerdo agrícola con Marruecos, vigente desde 2012, el Comité Económico y Social Europeo ya emitió un dictamen en el año 2014 que advertía del impacto negativo de este acuerdo, especialmente para la agricultura del sur de Europa, al competir sus productos con los nuestros en calendarios y mercados. Una opinión que fue compartida en aquel momento por diversas organizaciones agrarias españolas y europeas, ya que el acuerdo acentuaba la competencia desleal, dejaba desprotegidos a los consumidores, no garantizaba la igualdad de condiciones y de oportunidades entre ambas partes y, por lo tanto, amenazaba miles de empleos en las zonas rurales de la Unión Europea y también de nuestra comunidad, como así ha ocurrido, y antes ya también se lo he recordado, en nuestra región, donde se han perdido 1.300 agricultores en los últimos 5 años por falta de rentabilidad y relevo generacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este dictamen, además de la competencia desleal en cuanto a las condiciones de producción, señalaba las diferencias existentes en materia laboral entre Europa y Marruecos. Por ejemplo, el salario medio en Marruecos se encuentra entre 0,55 y 0,65 euros la hora. Los temporeros no pueden beneficiarse plenamente de los derechos laborales y la mano de obra infantil se encuentra extendida en las explotaciones marroquíes. Por último, pese a que el acuerdo agrícola recoge un límite a la liberalización para aquellos productos agroalimentarios que se consideren sensibles para el mantenimiento de la economía
agrícola dentro del territorio comunitario, el nuevo acuerdo no hace sino agravar la situación porque aumenta la cuota que Marruecos podrá vender en la Unión Europea. Señorías, es necesario y urgente defender el legítimo interés nacional y para nuestra región y la prosperidad de nuestros productores y empresas frente a una situación de competencia en desigualdad de condiciones que está amenazando gravemente la viabilidad de sectores económicos enteros en España y en la región aragonesa. Por lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón presentamos la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la Nación a solicitar en el seno de la Unión Europea la suspensión inmediata del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y aragonesa. En cuanto a las enmiendas que han presentado los distintos grupos, pues en primer lugar me voy a referir a la de Podemos, señoría de Podemos, respecto a su enmienda. Pues mire, no les valía con votarnos en contra, tenía que insultar a los agricultores y ganaderos, tenía que decir, como leo literalmente, empujan a los agricultores aragoneses a ejecutar unos estándares sociales y ambientales más bajos para mantenerse al día. Los está acusando de ser unos tramposos, de no cumplir con la legalidad, de no cumplir con las normas. Bueno, pues hombre, por favor. Yo creo que hubiera sido suficiente con que nos hubiera votado en contra, cosa que, por otro lado, no nos hubiera cogido desprevenidos. Y en cuanto a las enmiendas que ha planteado el Partido Aragonés y el Partido Popular, pues bien, evidentemente compartimos lo que ambos grupos dicen. Es verdad, hay que mejorar y hay que exigir al Gobierno de España que cumplan con su obligación de respetar esa trazabilidad y de control de los productos en fronteras. Pero la verdad es que en sus propuestas pues, no recogen esas diferencias salariales que de alguna forma están también garantizando que se vulneren los respetos de los jornaleros marroquíes y, por lo tanto, pues bueno, no podemos aceptarlas. Digamos que compartimos lo que dicen, pero son claramente insuficientes. Gracias, o están incluidas en la nuestra. Turno ahora para la defensa de las enmiendas presentadas por tiempo máximo de 3 minutos. En primer lugar, la enmienda número 1 de la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, no sé. Señor Morón, mira que soy disléxico y de los disléxicos buenos, además, y mi comprensión lectora no es la misma en la enmienda que le he presentado, pero bueno, aceptamos su comprensión lectora. Ustedes lo que estamos viendo con esta proposición no de ley es que buscan culpables, además. Y además por tener tez morena, porque si están en contra de un tratado de libre comercio con Marruecos, estarán en contra de todos los tratados de libre comercio, que hay muchos, con muchos países. Por eso hemos presentado nosotros la enmienda, más que nada por deciros que está muy bien, que estamos en contra del Tratado de Libre Comercio de Marruecos, pero de todos los que hay. Algunos estuvimos hace 2 legislaturas en Bruselas luchando a favor de los agricultores aragoneses en contra de los tratados de libre comercio, incluso fuimos detenidos por ello. Aquí no nos venga a poner encima tratados solo de tez morena, ponga encima todos los tratados. No sé lo que voy a hacer todavía, si le voy a votar a favor o en contra, según cómo terminen todas las enmiendas, así que nada más que decir. Gracias, señor Corrales. Señor Izquierdo. Gracias, vicepresidente. Señor Morón, he entendido, si he entendido bien, que no acepta usted ninguna enmienda de nadie. Básicamente, tampoco me sorprende que usted no acepte ninguna enmienda de nadie y que usted lo que quiere es que se apruebe lo que usted dice. Pues no contará usted con el Partido de Aragonés para esto
ni para otras muchas cosas, porque lo que usted plantea, aparte de ser imposible, es irreal. Usted dice, hagamos un muro y que lo paguen ellos. Mire que se les ha pegado las frases y el comportamiento del colega del otro día, del de la foto, este que salía su jefe todopoderoso con él. Lo que nosotros proponemos es que se cumpla la ley y que se cumplan los acuerdos y que se cumpla lo que dice la demonizada Agenda 2030, que en nuestro país se vendan los productos que se produzcan con los estándares de calidad de la Unión Europea y de los países firmantes. Si eso se cumple, todos los problemas que usted ha explicado aquí, usted prefiere decir que lo que hay que hacer es hacer un muro con Marruecos. Ya veremos luego quién coge las fresas en España. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Jiménez. Gracias, presidente. Todos sabemos y estamos diciendo constantemente que nuestros ganaderos y agricultores necesitan menos burocracia, mejoras de precios, una PAC que es excesivamente medioambientalista. ¿Tiempo? Sí, vale. Digo, una ley de bienestar animal que va a suponer el cierre de muchas explotaciones, la última aprobada ley de restauración de la naturaleza en Europa, que también está asustando a nuestros agricultores y ganaderos. Necesitamos también un incremento de precios y, evidentemente, la sequía ha hecho mucho daño. Estos son historias que ustedes estamos hablando fundamentales y son los problemas que tenemos en España y en Aragón principalmente. Pero si nos ponemos a hablar de la propuesta de Vox, pues bueno, tenemos que valorar la propuesta en el sentido de que nos preocupa al Grupo Popular la propuesta porque evidentemente España y Marruecos, Europa y Marruecos, tenemos una interrelación comercial de mucho tiempo y muy rentable para nosotros. Permítanme que les diga, que les recuerde que España y Europa comercializa con petróleo vehículos y si hablamos del sector primario, permítame, señor Morón, que les recuerde que Aragón, en este caso, que somos los primeros productores a nivel nacional de ternero y de cordero, pues gracias a Marruecos hemos conseguido que muchas explotaciones agroganaderas en nuestro territorio sean viables, porque Marruecos paga mucho y paga bien nuestros corderos y nuestros terneros, con lo cual su propuesta nos parece interesante en el origen, pero sí que es verdad que consideramos que debemos negociar y no romper un acuerdo de forma drástica, porque creo que para España y para Aragón no nos interesaría absolutamente. Le voy a dar unos datos. La Unión Europea vende 25.000 millones de euros aproximadamente en el año 2020 a Marruecos y Marruecos a la Unión Europea 18.000 millones de euros. Y déjeme que le diga que España es el que más vende de toda Europa, con un 22% de esta cantidad que le he dicho. Con lo cual, vemos muy peligroso que si adoptamos este acuerdo, pues podamos cerrar puertas. Sí que vemos fundamental el hecho de que la trazabilidad, como nosotros planteamos en nuestra PNL, es fundamental. Debemos asegurar que lo que nos venga de Marruecos cumpla las condiciones que España y Aragón exige a nuestros productores. Lo tenemos clarísimo, estamos de acuerdo, pero pensamos que la forma más suave y elegante de hacerlos es trabajar juntos y ver de qué forma mejoramos y, sobre todo, somos más eficientes y valoramos la trazabilidad, como decía antes. Vemos fundamental que trabajemos en esa línea, pero no consideramos que la forma sea romper un acuerdo, porque creamos que nos genera más problemas a España, a Europa y, sobre todo, a nuestros agricultores y ganaderos que adoptamos el acuerdo que ustedes proponen. Con lo cual, lo siento mucho, votaremos que no a su propuesta. Gracias. Señor Jiménez. Señor Sanz. Señor Morón, Izquierda Unida lleva décadas exigiendo el fin de los acuerdos comerciales con Marruecos, que suponen un expolio, sobre todo para el pueblo saharaui, que es el que sufre realmente de todas estas cuestiones. Nos parece absolutamente incongruente que usted saque aquí a relucir el acuerdo con Marruecos. Ya le he dicho cuál es mi posición sobre el mismo, cuando no es el más lesivo para nuestros agricultores y ganaderos de los que tenemos firmados. ¿Por qué no acepta usted esa transacción, esa enmienda que habla precisamente de acabar con la competencia internacional desleal? Introduce todos los acuerdos, también el de Mercosur. Quizá porque el de Mercosur lo apoyan, como ha dicho ahora el señor del Partido Popular. Porque, claro, el de Mercosur
es beneficioso a la lógica de su consejero, por ejemplo, agroindustria, exportadora, importar soja barata latinoamericana para producir cerdos y exportarlos a China. Ese sí le parece bien, ¿verdad que sí le parece bien? Pero el de Marruecos, que es menos lesivo, no. Yo creo que hay que ser prudentes y hay que ser coherentes y, por lo tanto, yo le invito a que acepte esa enmienda y, en cualquier caso, la posición de Izquierda Unida con respecto, acabo ya, presidente, tratados internacionales, no radica en no querer comerciar, radica en hacerlo de forma justa con respecto a los derechos humanos y en base al principio de soberanía alimentaria, que es muy distinto al que ustedes defienden cuando hablan de ese concepto en esta tribuna. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Gracias, señor presidente. Señorías, ante esta proposición no de ley, pues conviene enmarcar el problema en sus términos justos. Es importante saber de qué hablamos en comercio internacional. El comercio entre España y Marruecos ha crecido de forma considerable en los últimos 25 años, a un ritmo medio del 10% anual, aunque para España solo supone el 2,8% de las exportaciones y el 2,3% de las importaciones. Más de 17.000 empresas españolas exportan al país africano y esto también genera muchos empleos en España. Para Marruecos, sus ventas a España representan el 22% de todas sus ventas y las importaciones desde España representan el 17% de todas las importaciones de Marruecos. En un plan general, Marruecos es un socio comercial de España con una relación histórica en este campo, aunque el principal inversor es Francia. Es un país de 35 millones de habitantes y uno de los países más desarrollados económicamente de África. Es un país con acuerdos preferentes con la Unión Europea y para España, Marruecos, que limita con otras fronteras, es un espacio de crecimiento económico. Así lo entiende la economía internacional y necesariamente la política comercial de la Unión Europea y de España. Señorías, el Grupo Parlamentario de Vox, la geopolítica explica la complejidad de las relaciones geoestratégicas y del comercio internacional. No son situaciones regaladas fruto de la ubicación en la que un país puede imponer sus voluntades sin considerar a sus vecinos. Y por el contrario, conviene saber que otras potencias con voluntad de expansión internacional como China, los países árabes del Golfo Pérsico o Estados Unidos tienen importantes intereses y estrategias en África, una parte de las cuales pasan por Marruecos. Estén seguros que la Unión Europea y España no las desconocen. Para poder ayudar de verdad a los agricultores aragoneses, para que logremos que mejoren sus condiciones de vida y la rentabilidad de las explotaciones, no se puede acudir al populismo, que antepone sus intereses de partido y busca el enfrentamiento gratuito sin aportar soluciones reales. Sobre los productos agrarios importados desde Marruecos, en primer lugar, es completamente necesario imponer cláusulas espejo a las importaciones de terceros países, es decir, que cumplan los mismos estándares que los que cumplen los países de la Unión Europea, incluido a Marruecos y a los países del norte de África, que es de lo que no va esta proposición no de ley. Pero, sorprendentemente, esto no lo proponen. Estas cláusulas espejo deben garantizar, en primer lugar, la salubridad de los alimentos que llegan desde otros países al mercado europeo. En segundo lugar, es necesario imponer estas cláusulas espejo por una cuestión de libre competencia. Las producciones que entren en el mercado europeo deben cumplir con las mismas exigencias de producción, de ausencia de productos químicos que tienen que cumplir los agricultores europeos, en concreto los agricultores aragoneses. Gracias, señora Buch. Muchas gracias. Señor Palacín. Junta Aragonesista rechazamos la aprobación de tratados de libre comercio que no garanticen normas recíprocas en las importaciones y que no sean coherentes con diferentes compromisos internacionales, como pueden ser los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Aquí se habla en esta iniciativa de una suspensión del acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, pero existen otros acuerdos como el de Mercosur que son muy perjudiciales para este territorio, para Aragón, y que no aparecen en esta iniciativa. A nosotros lo que nos gustaría es que, además de presentar esta iniciativa aquí, cuando vayan a Europa, voten también lo mismo y defiendan lo mismo que están defendiendo aquí. Le voy a leer un texto que ustedes, en una enmienda, que votaron en contra. En este sentido, también se trata de poner fin inmediatamente a los tratados de libre comercio que empujan a los agricultores al peor postor social y ecológico por culpa de una competencia internacional desleal. A esto votaron en contra en Europa, señores de Vox. Con lo cual, dicen a ustedes aquí una cosa y luego en Europa hacen lo contrario, algo que le hemos dicho al señor Samper en muchas ocasiones y que por ese motivo también hemos votado a favor de su reprobación. Está claro que en este momento existe una desigualdad, que hay que terminar con ella y hay que buscar que se hagan las cosas bien. No puede seguir así porque en este momento los agricultores y ganaderos aragoneses están perdiendo y están siendo perjudicados ante algunos de estos tratados de libre comercio, que estamos de acuerdo en que se tendrían que revisar, se tendrían que cambiar y, como decía al principio, tendrían que garantizar normas recíprocas para ambos. Pero, como le decía, no compartimos que ustedes digan aquí una cosa y luego cuando van a Europa hagan lo contrario, tal como le hemos demostrado. Por lo tanto, nos abstendremos a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Señor Ortiz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Morón. Presenta esta proposición no de ley relativa a la suspensión inmediata del acuerdo agrícola entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Ustedes, señores de Vox, lo solicitan en este momento, argumentando el enorme perjuicio económico que dicho acuerdo causa a la producción agroalimentaria española y aragonesa. Lo hacen en un clima de crispación y de descontento de los agricultores, pero esta proposición es vieja. Sale del repositorio que ustedes tienen en Madrid y que desde allí les mandan, no para buscar soluciones cuando algo urge, sino cuando más les conviene políticamente. Ustedes, señores de Vox, solo buscan crear malestar y crispar, con el único objetivo de pescar votos en aguas revueltas, que es el medio natural en el que ustedes se encuentran más a gusto y mejor se desenvuelven. Esta proposición que traen hoy la presentó Vox y se votó en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2021. Miren si les ha corrido prisa. Solo han tardado 27 meses en darse cuenta de lo que, a su juicio, conviene a Aragón y será la solución a gran parte de los males que padecen nuestros agricultores. Señores de Vox, no les hemos visto nunca manifestar su disconformidad con los aranceles de Trump y sus políticas proteccionistas que tanto viene perjudicando desde hace años atrás las exportaciones de los vinos aragoneses. No lo harán. Ustedes, con Abascal a la cabeza, son más de rendir pleitesía al insurrecto Trump. Señorías, aunque el aumento de las importaciones de productos agrícolas marroquíes pudiera suponer una competencia para los productores españoles, especialmente en productos como frutas y hortalizas, la realidad es que por las distancias y por su calidad, los productos españoles, y notablemente los aragoneses, tienen salida en el mercado y la entrada de productos marroquíes es complementaria. No hay casos demostrados de competencia desleal ni de mercados cerrados para productos españoles por presencia masiva de productos marroquíes equivalentes. El acuerdo de productos agrarios entre la Unión Europea y Marruecos tiene un balance positivo para España y los desafíos que pueda suponer son abordados con mecanismos de control que garantizan que el acuerdo se cumple de forma justa y que no se producen efectos indeseados. El sistema de información sobre entrada de productos marroquíes a la Unión Europea ofrece información actualizada en tiempo real sobre todos los productos, mucha más información de la que las autoridades de frontera necesitan para un correcto funcionamiento del mercado. La evaluación anual de la relación comercial en productos agrarios cada año recibe la aprobación del Parlamento Europeo, pues no presenta incidencias, sino lo contrario, un funcionamiento fluido y responsable. En los últimos años, España ha exportado a Marruecos una media de 8.000
y ha importado 6.300 millones, lo que supone una balanza comercial con un saldo positivo de 1.700 millones para España. Señor Morón, cualquier país serio, y España lo es, debe cumplir sus acuerdos internacionales, debe aspirar a liderar la política agrícola europea y debe exigir el cumplimiento de los tratados comerciales internacionales. Los socialistas somos europeístas, defendemos la importancia de la PAC, del mercado comunitario y de nuestros tratados comerciales. Y cuando no estamos de acuerdo con determinadas políticas, no eludimos nuestra responsabilidad ni arengamos a las masas contra las instituciones como hacen ustedes, a sabiendas que la actual política agraria común tiene que ver más con el anterior comisario de Agricultura del Partido Popular Europeo y con el actual, que pertenece a un partido ultra con el que ustedes comparten grupo político en el Parlamento Europeo. Gracias, presidenta. Gracias, señor Ortiz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón, para posicionarse sobre las enmiendas presentadas. Sí, bueno, pues la de Podemos, pues curso de lectura, señor Corrales. No puedo decir otra cosa. Lea lo que ha escrito o lo que le han escrito y yo creo que lo acabará comprendiendo. Y respecto a las otras dos enmiendas, pues vuelvo a insistir. No es que estemos en contra de lo que dicen esas enmiendas, pero son incompletas. La propuesta que plantea Vox es más completa porque tiene en cuenta no solamente la utilización de fitosanitarios y de las condiciones de producción, digamos, sino que también hace referencia a las condiciones salariales que de alguna forma están perpetuando también una violación de derechos de los propios jornaleros marroquíes y, por otro lado, no tiene en cuenta un principio que estaba recogido en el acuerdo agrícola, y es que se recoge un límite de liberalización de los productos agroalimentarios que se consideran sensibles para el mantenimiento de la economía agraria europea. Y este acuerdo agrícola actual lo que hace es aumentar esa cuota de mercado. Por tanto, este acuerdo agrícola no sirve y hay que modificarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Se vota la iniciativa en los mismos términos en que ha sido presentada. Comienza la votación. Repetimos la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos. ¿No funciona? Sí, ha funcionado, sí. Sigue. Sí, si me pueden poner en la pantalla el resultado de la segunda. 59 presentes, 61 emitidos, con los dos telemáticos, votos a favor 7, en contra 48, abstenciones 6, por lo tanto decae la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Pues, señor Morón, fíjese si tenía usted razón, que se ha quedado solo. Fíjese si tenía usted razón, que ni sus socios del Partido Popular, ni sus archienemigos del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, ni los del PAR, que no sé si somos amigos o enemigos, depende del día, nadie apoya sus postulados, nadie está de acuerdo con ustedes, porque todo el mundo tiene claro que lo que tenemos que hacer es hacer que se cumplan las normas. En Marruecos, que produzcan como quieran producir y como sus normas lo marquen. Nosotros debemos producir en base a unas normas. Y lo que tenemos que velar y por lo que tenemos que velar es porque solo... Están muy animados mis compañeros. Por lo que tenemos que velar es porque los productos que llegan a nuestro país cumplan las especificidades y los acuerdos de la Agenda 2030. Esa que tanto demonizan ustedes, que dice que todos debemos producir alimentos de calidad. ¿Ustedes están seguros que lo que hay que volver a hacer es utilizar productos fitosanitarios? ¿Ustedes han ido al campo? ¿Han preguntado a los agricultores? Aparte de traer aquí tractores de juguete, ¿han visto alguno de verdad alguna vez? El que les habla sí. Y lo que queremos es producir de calidad con respeto al medio ambiente, porque no hay nadie que defienda más el medio ambiente que los agricultores y los ganaderos. Muchas gracias.
Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Pues, señor Morón, nos hemos abstenido por varios motivos. Primero, porque es incompleto. El acuerdo que más daña a nuestros agricultores y ganaderos, entre otros, es Mercosur, ausente en su iniciativa. Nosotros intentaremos traer una que aborde la integridad del problema. Espero que no haga, porque la segunda de los motivos es su incoherencia, espero que no haga lo que ha hecho en otros parlamentos, como por ejemplo el del Estado o el Europarlamento hace bien poquito, votando en contra precisamente de lo que usted propone. En cualquier caso, ha dicho al final una cosa que nos parece sintomática. Dice, este acuerdo no sirve, hay que volverlo a hacer. Nosotros no queremos acuerdos de este tipo basados en el neoliberalismo que explota a las personas y esquilma el planeta. Ese es el problema. No, nosotros lo hemos dejado claro. Estamos en contra, pero no como usted, que está en contra solo un poquito. El otro día debatíamos sobre esto en una posposición no de ley que presentó Izquierda Unida. ¿Qué hicieron ustedes? Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Señor Morón, nos hemos abstenido porque estamos en contra de los tratados de libre comercio, de todos, no solo los de tez morenita. Y también nos hemos abstenido porque vosotros hacen una cosa en el Parlamento Europeo, que es donde hay que hacer las cosas, y votan en contra de esto mismo que ha traído aquí, en contra en Europa. Póngase de acuerdo, hable con sus socios ahí o con sus compañeros, y cuando se pongan de acuerdo nosotros estaremos totalmente a favor de quitar todos los tratados de libre comercio que hay ahora mismo en vigor. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Abug. Señor Palacín. Señor Morón. Sí, en primer lugar, yo no sé, señor Sanz, de dónde se ha sacado que Vox apoya los acuerdos de libre comercio con Mercosur. No sé de dónde se ha sacado. No. Usted se lo ha sacado de que lo ha oído, de que le han dicho, de que le contaron. Mire, es como lo que ha dicho el señor Palacín. Yo le rogaría al señor Palacín, y creo que para el buen hacer parlamentario de esta Cámara, cuando se haga referencia a lo que ha dicho alguien, que se diga el día, la hora o el pleno en el que se dijo esto. Porque, claro, lógicamente, el señor Palacín dice aquí que Vox dijo una cosa, pero no dice ni cuándo la dijo, ni en dónde, ni tal. Porque, mire, también a partir de ahora, ¿sabe lo que pasa? Mire, a partir de ahora aquí en Aragón van a decir que el único partido que se opone al acuerdo, el actual acuerdo agrario que hay entre la Unión Europea y Marruecos es Vox. Y entonces van a decir que ustedes están a favor, Podemos, Izquierda Unida, y ustedes también, y el Partido Popular y el Partido Socialista. O sea, sería aconsejable que cuando se hacen declaraciones se sea un poquito más preciso y no se quieran soltar aquí bravuconadas y se quieran decir cosas que ha dicho alguien que me contaron. Digo, hombre, pues mire, vamos a ser un poquito más precisos. Y en cuanto al señor Ortiz, pues claro que nosotros, ya lo dijimos esto en el año 2021, es que nosotros no hemos cambiado de parecer, es que nosotros seguimos defendiendo acuerdos de los agricultores y ganaderos españoles que beneficien a los agricultores y ganaderos españoles. Seguimos defendiendo los intereses de España en los acuerdos bilaterales con otros países y los acuerdos que tenga la Unión Europea con otros países. Y lo dijimos en el 2021 y lo diremos en el 2030 y en el 2050. Pero mire, es que claro, que nos critique eso o que quiera minimizar el impacto de este acuerdo agrícola. Mire, cuénteselo mañana, a partir de mañana, a todo el sector hortofrutícola, al sector del aceite y de los frutos de cáscara de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Ortiz. Gracias, presidenta. Bueno, en este caso dirán lo mismo desde el año 2021 hasta la fecha, pero no dicen lo mismo o no dijeron lo mismo en las elecciones y lo mantienen ahora, ¿no? Cuando se trata de dar ayudas directas a los agricultores o de cumplir con los cazadores y con la plataforma Paidas y con muchas otras cuestiones que ahora ustedes dicen que es que les cogió muy novatos esto de gobernar. Mire, esta mañana nos decían desde la bancada popular que traíamos la oposición propuestas para dividir el voto de Vox y el PP. No ha hecho falta, ya lo hacen ustedes. Nosotros, con las enmiendas del Partido Aragonés o del Partido Popular que han presentado esta proposición no de ley, nos sentíamos cómodos, porque creemos también en la trazabilidad y en que se incluyan cláusulas espejo. Pero usted hoy no quería aceptar enmiendas de nadie. Hoy usted quería que esta PNL no saliera
para así mañana decirles a los agricultores que vosotros, ustedes, son los que verdaderamente apoyan y que los demás no apoyamos. Ustedes quieren el monopolio y la exclusividad del colectivo y colectivizar al colectivo de los agricultores. Gracias, señor Ortiz. Señor Jiménez. Gracias, presidenta. El Grupo Popular ha propuesto la revisión de los acuerdos. Quiero que quede claro. Hemos propuesto la revisión del acuerdo Europa-España con Marruecos porque tenemos claro que se debe exigir igual a ellos que a nuestros agricultores y ganaderos. Pero también tenemos claro que el balance comercial que tiene España con Marruecos es positivo para España y tampoco podemos poner en juicio ni que se perjudique a nuestros ganaderos por un posible acuerdo en este sentido y que perjudique y rompamos ese balance que al fin de cuentas nuestros agricultores y ganaderos llevan 4 o 5 años beneficiándose de él. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley 108-24 sobre el apoyo a la Guardia Civil presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox y proposición no de ley 112-24 sobre el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las 3 provincias aragonesas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Comenzamos con el turno único para la presentación y defensa de las iniciativas de los proponentes y, en su caso, para la defensa o fijación de posición respecto de las enmiendas. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, para cuya intervención interviene la señora Herrarte. Señora Herrarte, su turno por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta PNL es para condenar rotundamente el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, para mostrar nuestro apoyo a la Guardia Civil y para reprobar al ministro Marlaska. El PSOE presenta una PNL trampa, intentando desviar la atención. Es evidente que no tienen ninguna credibilidad a estas alturas, porque en las Cortes de Aragón no ha habido una declaración institucional que condene los asesinatos de los 2 guardias civiles, como tampoco la hubo en el Parlamento catalán, porque el Partido Socialista lo impidió, como impidió el minuto de silencio. En las Cortes Generales hubo un minuto de silencio en honor a los guardias civiles y los socios de investidura de Sánchez, EH Bildu, que recuerdo que lleva personas condenadas por terrorismo en sus listas para las elecciones del País Vasco, ERC y Junts abandonaron el hemiciclo en ese minuto de silencio. No hay apoyo a la Guardia Civil creíble que no condene esto. Marlaska se desentiende de los 600 guardias civiles que necesita Aragón. El Gobierno de Aragón los ha solicitado al Gobierno central y mi compañero en las Cortes Generales, el diputado Pedro Navarro, el 15 de enero solicitó esa reposición de los guardias civiles. Marlaska se desentiende de los guardias civiles que hacen falta en Aragón. Estaremos muy atentos a qué pasa con el Seprona en la provincia de Zaragoza. Muy atentos. Hoy hemos sabido que Marlaska usó fondos de seguridad ciudadana para comprar mascarillas a los socios de Koldo. El otro día, en el Senado, Marlaska se dirigió a Marimar Blanco y le dijo: vuelva al espíritu de Ermua, vuelva a la dignidad. Esto se lo dijo a la hermana de Miguel Ángel Blanco, que les recuerda a los que se les ha olvidado, fue secuestrado y asesinado por el grupo terrorista ETA. No es compatible venir aquí a decir que se viene a apoyar a la Guardia Civil y no condenar esto. Marlaska fue reprobado en el Senado el otro día, fue reprobado. ¿Y quién fue a acompañarle, a respaldarle, a rendirle pleitesía? El senador autonómico Lambán. El senador autonómico Lambán fue a acompañar a Marlaska el día que fue reprobado en el Senado, pero no fue a escuchar al presidente de Aragón en octubre cuando compareció en el Senado. Sí, Marlaska, no al presidente de Aragón, un senador autonómico. Hoy ha sido reprobado también Marlaska en el Parlamento, en el Congreso. Solamente le apoya el PSOE, ERC y EH Bildu. Estamos muy atentos a lo que dice y hace el senador autonómico Lambán. Les recuerdo que pronto va a tener que votar a la ley de amnistía, que es la garantía de desigualdad entre españoles y que convierte a los aragoneses en españoles de segunda. Que no se despiste al votar, que estaremos atentos, que no se despiste leyendo a Pérez Galdós.
que además yo creo que sería contrario a la ley de la amnistía, y que no se despiste publicando tuits machistas contra alcaldesas y diputadas del Partido Popular. Estaremos muy atentos. Tienen la oportunidad, ahora les va a tocar hablar después, de condenar todo lo que he dicho, todas las conductas de Marlaska, las del Parlamento catalán, si realmente quieren apoyar a la Guardia Civil, porque no es creíble que digan que quieren apoyar a la Guardia Civil y no condenen las cosas que yo he dicho. Tienen la oportunidad de decir lo que quieran ahora, lo que quieran de todo, incluida sobre mí, pero recuerden que hay testigos y que luego hay actas. Gracias. Gracias, señora Herrarte. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Arranz. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes para todos. Desde Vox conocemos y reconocemos la entrega y el servicio de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, para velar por nuestros derechos y garantizar nuestras libertades. La Guardia Civil es un cuerpo querido por los ciudadanos y muy respetado dentro y fuera de España, contando con el reconocimiento internacional también de su trayectoria profesional y sus méritos y capacidades operativas en sus distintas y variadas unidades: antiterrorismo, GAR, antidroga, rescate de alta montaña, etc. Si bien, como en tantos otros ámbitos, las políticas de la izquierda, y en especial desde la llegada al poder del autócrata Pedro Sánchez, con el peor ministro del Interior conocido, Fernando Grande Marlaska, han despojado de toda autoridad a nuestros agentes. Tanto policías como guardias civiles se ven indefensos y vendidos ante el avance del crimen organizado, las mafias y de la delincuencia común. Sin gozar del principio de autoridad, sin poder actuar con operatividad y eficacia, haciendo uso de la fuerza y de sus armas reglamentarias cuando sea necesario, sin el respaldo de las leyes, de los jueces y de sus mandos, pensando que tras cualquier intervención van a ser cuestionados, juzgados, expedientados, sancionados, con pérdida de empleo y sueldo, por ejemplo, linchados en los medios de comunicación, nuestros agentes están así vendidos. Y donde no se impone el orden, la ley y la autoridad de la policía y la Guardia Civil, se impone la autoridad del caos, de las mafias, de los narcos y del crimen organizado. Espacio que no ocupan, lo ocuparán los malos. Además, hoy en día, una gran mayoría de los mandos son por pura designación política y sirven a esos políticos a quienes deben las prebendas. Y sus esfuerzos van más a proteger discursos políticos, el establishment, perseguir y monitorizar a la disidencia o proteger poltronas más que velar por la seguridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo, nuestros cuerpos de seguridad no están dotados de los medios materiales, tecnológicos o de los efectivos personales precisos para enfrentarse a una nueva delincuencia y crimen organizado. Es el caso del narcotráfico en la línea de Gibraltar y Cádiz. El narco se ha hecho fuerte, ha penetrado en el tejido social de la zona, tiene cientos de informadores y colaboradores, recursos, además de vehículos y embarcaciones de alta gama y cilindrada, y muchos soldados, sí, muchos soldados. El día 9 de febrero, en Barbate, Cádiz, tuvo lugar un asesinato, una vendetta, una ejecución de dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, que siguiendo órdenes de la superioridad fueron puestos a los pies de los caballos y a merced de sus asesinos. Asesinato cometido mientras jóvenes jaleaban desde el puerto. Dato significativo. En una pequeña lancha Zodiac resultaron un objetivo fácil para sus asesinos del narco, que los pasaron por encima con una embarcación mucho más grande y potente. Dejan mujeres y 3 hijos huérfanos. Y también dejan en todos una sensación de desánimo, de frustración, de rabia y de asco ante los que permiten que ocurra algo así. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, es culpable de haber desmantelado en 2022 la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba con éxito contra el narcotráfico en esa zona, o CONSUR. Es culpable de no dotar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de los medios, vehículos, tecnología y agentes para poder hacer su trabajo con eficacia y profesionalidad contra la inmigración legal masiva, contra el narcotráfico, contra la violencia creciente en las calles. Es culpable de ordenar sistemáticamente que los agentes sirvan a intereses políticos y que no empleen la fuerza y la contundencia por desgracia, la fuerza y la contundencia pues contra los agricultores, contra los manifestantes de la calle Ferraz. Contra eso siempre hay fuerza y violencia.
y no contra los delincuentes de verdad que campan cada vez más a sus anchas y se sienten más impunes. Es culpable de dejar vendidos a estos dos agentes y a muchos otros. Marlaska debe dimitir o ser cesado. La viuda del guardia civil que se negó a que Marlaska colocara sobre el féretro de su marido una condecoración es nuestro mayor ejemplo de dignidad y coraje. La muerte no es el final. ¡Viva la Guardia Civil! Gracias, señora Arranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de la proposición no de ley 112-24. Para turno de intervención, señora Lastuey, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Bueno, después del tono de esta mañana parecía que la sesión retomaba una cierta calma, pero hemos asistido ahora mismo a intervenciones que desde mi punto de vista no merecen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por la seguridad de todos nosotros. No se es patriota por llevar pulseritas con la bandera de España, ni se es patriota por gritar «Viva la Guardia Civil». Se es patriota por defender los servicios públicos entre los que se encuentran los servicios de seguridad. Es trágico que dos guardias civiles hayan sido asesinados en Barbate. Los asesinaron los narcos. Un problema que tenemos en el sur de España, un problema muy complejo y que desde luego no se arregla con arengas ni con himnos. Es un problema que se arenga con medios. Nosotros también hemos sufrido una tragedia parecida. El 14 de diciembre de 2017, en Teruel, en Andorra, era asesinado un ganadero y dos guardias civiles. No gobernaba el señor Sánchez. No gobernaba el señor Sánchez. Mire, las administraciones públicas de este país han sufrido un durísimo ataque durante los años de gobierno del señor Rajoy. Un durísimo ataque que se ha notado en la sanidad, que se ha notado en la seguridad social, la notamos especialmente cuando sufrimos la pandemia y que hemos notado también en términos de seguridad. ¿Saben ustedes cuánto disminuyó las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el gobierno del señor Rajoy? Un 10%. En los años que estuvo gobernando, los guardias civiles y los policías nacionales en este país vieron descender su número en un 10%. ¿Saben ustedes cuánto han aumentado las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante los años de gobierno de Pedro Sánchez? Un 15%. No solo se ha recuperado lo que destruyó Rajoy, sino que se ha sobrepasado el número de efectivos que en este momento cuenta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los españoles. Es que estos son los datos. Es que con himnos, con gritos, no se protege a los ciudadanos, se les protege con medios. Bien, nosotros hemos presentado una proposición no de ley que está preocupada por la seguridad de los ciudadanos. Miren, vivimos en una comunidad autónoma que afortunadamente tiene unas tasas de criminalidad muy bajas. Unas tasas de criminalidad, somos la cuarta comunidad autónoma con una menor tasa de criminalidad. Hemos aumentado muchísimo los efectivos desde que está el gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a guardias civiles y policías nacionales. Habíamos perdido 547 efectivos en Aragón. Hemos recuperado 610 efectivos. Por tanto, tenemos más efectivos, muchísimos más que cuando empezó a gobernar el señor Pedro Sánchez. Pero además es que en una provincia como Teruel esos efectivos han aumentado en un 20%. Claro que hay carencias en nuestros sistemas de seguridad. Claro que tenemos problemas y nosotros presentamos una proposición no de ley constructiva que lo que pretende es que el Gobierno de Aragón negocie, dialogue con el Gobierno de España, no que lo denigre para ver cómo podemos mejorar los sistemas de seguridad en Aragón. ¿Y qué decimos? En primer lugar, que genéricamente apoyamos a la Guardia Civil, por supuesto, y a la Policía Nacional. Apoyamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no son de derechas, que no son de los partidos de la derecha, que son de España, de todos los españoles. Métanselo en la cabeza, que me protegen a mí también, aunque ustedes crean que no lo merezco. Nosotros queremos que mejore el sistema de seguridad globalmente y nos preocupamos por nuestra comunidad autónoma. Sabemos que a pesar del aumento de plazas que hemos tenido en los últimos 5 años, seguimos teniendo carencias.
Y queremos que el Gobierno de Aragón negocie, dialogue con el Gobierno de España para que las plantillas se cubran efectivamente. Es decir, para que además de ese 15% que hemos aumentado en efectivos, aumentemos todavía más. Y luego sabemos que tenemos un problema en Aragón, que es un problema que no tienen en zonas más urbanizadas de España, que es el abandono de nuestro territorio. Es muy difícil tener ocupadas todas las plazas en el territorio por dos razones. Primero, porque seguramente, y lo decimos en la proposición no de ley, hay que negociar que el despliegue de la fuerza se haga con criterios de territorio más que de población. Y en segundo lugar, porque los mecanismos de la administración pública, del empleo público, funcionan también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay concursos de traslados y los guardias civiles y los policías nacionales tienen todo el derecho del mundo también a concursar y a buscar el destino que mejor les parezca. Esa es nuestra proposición en positivo. Ustedes presentan una proposición de ley para el conflicto y nosotros no la podemos aceptar. Es más, es que presentan ustedes una enmienda a la nuestra que es una copia de la suya. Es un procedimiento bastante absurdo, por cierto. Por tanto, no podemos aceptarla, no vamos a votar su proposición no de ley y les pedimos que voten la nuestra, que voten nuestras enmiendas a la suya. Gracias, para poder ser constructivos y en vez de encharcar de sangre esta tribuna, poder hablar efectivamente de qué es lo que combina a los aragoneses y las aragonesas. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. El Partido Aragonés hará lo mismo que hizo en la Junta de Portavoces número 3 o 4 o 5 fallida. ¿Se acuerdan que nos reunimos los portavoces 4 o 5 veces para no llegar a un acuerdo? Pues nosotros votamos a favor una propuesta y la otra. Creemos que es fácil llegar a acuerdos, creemos que es fácil si realmente compartimos el objetivo, pero parece que, como pasa muchas veces, según dónde está la coma, ¿verdad? Según quien dice, claro que ser patriota no es llevar la bandera de España. Pero por llevarla no se deja de serlo, ni la de Aragón. Cada uno lleva lo que quiere porque sabe usted que esto es un país libre. Cada uno que lleve la bandera que quiere. Mire, yo llevo la de Aragón y me siento muy español también, ¿eh? Porque decía Joaquín Costa que ser aragonés es ser 2 veces español. O sea, aquí clases de españolismo, aragonesismo a nadie, que somos un país libre, cada uno que haga lo que quiera. Si usted está de acuerdo con el fondo del Partido Popular y Vox, vótela, y si el Partido Popular y Vox está a favor con el fondo que ustedes defienden, que la voten también. Si realmente compartimos el objetivo, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo dice? Pues el Partido Aragonés les va a votar a los dos a favor. No tenemos ningún problema, a ustedes y a ustedes, porque al final están diciendo lo mismo, solo cada uno defendiendo su orilla del río. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Miren, señorías, yo ya lo dije en la rueda de prensa después de la 11ª Junta de Portavoces. Aquí hay mucha hipocresía y mucha demagogia, señorías. Miren, luchar contra el narco lo que implica es entender que hacen falta compromisos mucho más allá del refuerzo, que por supuesto también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, en este caso concreto, en la comarca del Campo de Gibraltar. Pero de eso no hablamos, ¿verdad? Eso no interesa. Hombre, luchar contra el narco lo primero que implica es no irse de vacaciones con él, porque me da igual un yate que una lancha, ¿eh? Los dos son asesinos y delincuentes. Esta formación política se manifestó con el minuto de silencio, ha dejado muy claro en todos los sitios donde está que condena brutalmente estos atentados, pero no va a entrar al juego que el Partido Popular pretende. Y no lo va a entrar por una cuestión muy sencilla, porque a ustedes les da igual, ustedes utilizan el trágico de los asesinatos, estos trágicos hechos de la muerte de 2 guardias civiles muertos en acto de servicio. Lo utilizan. Y lo utilizan además para situar encima de la mesa un debate que a mí me gustaría dejar apuntado sin más, presidenta. 2 segundos. La Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen el monopolio por ley de la violencia, señorías. No necesitamos aprobar iniciativas que aplaudan el uso de contundencia, de fuerza, porque evidentemente lo tienen ya en sí mismo. ¿O qué están planteando ustedes? ¿Qué están planteando ustedes? Este debate es interesante. No es lo mismo violencia institucionalizada, que es lo que plantea el Partido Socialista, creo recordar en su intervención, con el apoyo institucional al uso de la violencia y de la fuerza con contundencia. Porque cuidado, cuidado, señorías, de lo que estamos debatiendo aquí. Gracias, señor Sanz.
Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, desde Podemos trasladamos nuestras condolencias a las familias de los dos guardias civiles. Lamentamos profundamente sus muertes, las condenamos profundamente. Bueno, ahora ha sido Barbate, ya se ha hablado aquí, pero también en Aragón fue el triple crimen de Andorra. 3 muertes que con más efectivos y mejor material quizás hubiéramos podido evitar. Nosotros también creemos que son necesarios más medios y efectivos para este y otros cuerpos de seguridad. Por ello, hemos realizado en el Congreso varias iniciativas en esta línea para mejorar la dotación de material de este cuerpo, por ejemplo, para la compra de chalecos antibalas, una herramienta que es imprescindible para salvar vidas. Sin medios suficientes no es posible luchar contra el crimen y proteger a los ciudadanos, vivan donde vivan, sin correr grandes riesgos. Desde Podemos Aragón no seremos nosotros quien defienda al ministro Marlaska. Ya hemos pedido su dimisión, reprobación en el Congreso de los Diputados. No tenemos ningún problema en volverlo a repetir aquí, no solo por este hecho, por otros muchos que ha cometido el ministro durante su... Ya se está haciendo larga legislatura. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Pues en primer lugar, como ya dijimos en el pleno pasado, queremos expresar nuestra solidaridad con las familias de los guardias civiles Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, víctimas el pasado 9 de febrero en Barbate por el ataque de una organización delictiva. Reconocimiento que hacemos extensivo a todos los miembros de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Debatimos conjuntamente 2 PNL que solo parcialmente y aparentemente son distintas. Y en este punto debemos señalar la crítica de la semana pasada. No lograr una declaración institucional sobre esta cuestión señala una incapacidad de los grupos parlamentarios y muestra hasta qué punto el Parlamento se instrumentaliza por parte de quienes impiden el consenso para lograr estas declaraciones institucionales en los parlamentos. Comenzaré por la presentada por el Partido Popular y Vox. En primer lugar, como les hemos repetido en otras ocasiones, creemos que sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados son más adecuados para este tipo de cuestiones, especialmente los puntos que piden la reprobación de un ministro, una competencia que es más propia de las Cortes Generales. Vamos a pedir a los grupos proponentes la votación por separado de los puntos, pues unos nos parecen importantes y estamos a favor, pero consideramos que algunos no se corresponden a este Parlamento y son claramente excesivos. Pedimos esa consideración para poder condenar el asesinato de los 2 guardias civiles y afianzar nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No apoyaremos porque no es el caso. Entendemos que aprovechando la condena de un asesinato de 2 guardias civiles se cuele la intención de pedir la dimisión del ministro del Interior. Y en relación con la propuesta del Partido Socialista, estamos de acuerdo con su texto. Llevamos años pidiendo reforzar los medios y el personal de la Guardia Civil, en concreto de la Guardia Civil, pero también de todos aquellos otros cuerpos de seguridad del Estado. Y esos aspectos son relativos a la seguridad y es esencial esa dotación para garantizar un buen servicio. La falta de seguridad en el medio rural es un problema más de la brecha socioterritorial y del despoblamiento que crece por el abandono de las administraciones. Una brecha de desigualdad entre lo urbano y lo rural que el Estado debe tomarse en serio. ¿Realmente se está haciendo todo lo posible para dotar de seguridad el conjunto del territorio? En nuestra opinión, claramente no. Claramente no. Son necesarias medidas para cubrir las plazas de las plantillas en los cuarteles del medio rural y para incentivar el establecimiento de más efectivos de la Guardia Civil en este ámbito. Por ejemplo, la vivienda con estándares de confort y de habitabilidad o el complemento de territorialidad que también venimos solicitando desde hace tiempo para quienes ocupen estas plazas. Está bien pedirle al Gobierno de Aragón, pero deberíamos hacer lo mismo también hacia los diputados y senadores aragoneses de las Cortes Generales para que el problema se escuche en Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro.
Gracias, presidenta. Señora Herrarte, con todo el respeto, que entienda que todo lo que voy a decirle ahora lo hago desde el máximo respeto hacia su persona, pero con su permiso voy a completar la información que usted da, porque efectivamente hoy el Congreso ha reprobado al ministro Marlaska, ha pedido al presidente Sánchez que lo destituya. Esto ha sido así, pero lo que usted no ha dicho es gracias a los votos de quién se ha reprobado al ministro Marlaska. Se ha reprobado gracias no a los votos a favor de PP, Vox y Unión de Pueblo Navarro, se le ha reprobado gracias a la abstención de Junts. Y creo que esto es clave. Enhorabuena, señora Herrarte, enhorabuena, señores y señoras del PP y de Vox, porque hoy van a votar lo mismo que Junts. Gracias al voto a favor de ustedes y gracias a la abstención de Junts, el resultado es el mismo. Ustedes hoy, junto con Junts, reprueban al ministro Marlaska. Miren, vamos a dejar esto claro porque es un tema que a mí se me empieza a hacer bola con este tema. Desde Chunta Aragonesista, por supuesto que condenamos de manera rotunda el asesinato de Miguel Ángel González Gómez y David Pérez. Nadie, ni Vox, ni PP, ni nadie condena de forma más rotunda estos asesinatos que Chunta Aragonesista. Por supuesto que mostramos todo el afecto, toda la solidaridad a las familias de los fallecidos y a los heridos. Ni PP ni Vox tienen más afecto y ni más solidaridad con ellos que Chunta Aragonesista. Claro que queremos afianzar el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, ya lo ha dicho antes el señor Sanz, que hay que ser coherente. De acuerdo también con usted, señora Herrarte, hay que ser coherente y es muy difícil estar en contra del narcotráfico y luego hacerte fotos de colega con un narcotraficante. Pero bueno, como digo, también queremos que la Guardia Civil tenga los medios, que se asegure la integridad física. El señor Alastuy lo ha explicado perfectamente, pero esto no va de números ni de aritmética, esto es otra cosa. Ahí están las cifras y ahí está quien ha desmantelado la Guardia Civil, pero esto va más de banderitas que de efectivos de la Guardia Civil. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos completamente de acuerdo, miren, con la iniciativa que ustedes plantean y por supuesto que yo no voy a defender al señor Marlaska. Creo que hay méritos suficientes ha hecho para no seguir de ministro, pero no nos vamos a dejar utilizar por el PP y por Vox en esa utilización indecente que están haciendo del asesinato de dos guardias civiles. Votaremos en contra de... No tenía tiempo, ¿verdad? No. Se les habrá hecho corto, supongo. Sí. Votaremos en contra de la iniciativa de Vox y votaremos a favor de la iniciativa del Partido Socialista. No me puedo referir a ella, pero estamos completamente de acuerdo con lo que plantea. Gracias, señor Soro. Turno ahora para la fijación de posiciones con respecto de las enmiendas presentadas por tiempo de 1 minuto. Señora Herrarte, Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Vuelvo a decir que la PNL trampa que ha presentado el PSOE es una PNL para evitar apoyar a la Guardia Civil y condenar la actitud de Marlaska. Señor de Teruel, nuestros diputados en las Cortes Generales ya han solicitado al Gobierno los 600 guardias civiles que faltan en Aragón. Lo que pasa es que Marlaska hace oídos sordos. Señora Alastuey, vaya papelón. El exsindicalista que vino a atacar a una trabajadora el otro día a una comisión, hoy se pone al lado de Esquerra Republicana de Cataluña y de EH Bildu, que son los que han defendido a Marlaska. Les recuerdo que ETA asesinaba guardias civiles. Creo que no están contentos hoy los guardias civiles con su apoyo. Y esta mañana han quemado el coche de la mujer de uno de los 2 guardias civiles asesinados en Pamplona. ¿Cree usted que apoyar a la Guardia Civil es permitir que se insulte a la hermana de Miguel Ángel Blanco? ¿Permitir que el ministro compre mascarillas? Señora Herrarte, fijación de posición con respecto de las enmiendas. No vamos a admitir la... No se admite. Gracias, señora Herrarte. Señora Arranz, fijación de posición respecto de la enmienda presentada. Sí, brevemente. Tampoco vamos a admitir ninguna de las enmiendas. Gracias. Gracias, señora Arranz. Señora Alastuey. De algunas cosas hablaré después porque soy incapaz de seguir algunos circunloquios mentales. Respecto a las enmiendas, ha quedado claro que nos van a aceptar la enmienda que habíamos presentado. Hay partes de la proposición
Vamos por ahí de compras y paramos en el comer jamón, una porción de bocadillo para llevar a casa y luego en el calamar bravo para llevar cada una su... Pues hoy me ha gustado, ¿eh? Parece que ha funcionado. Sí que va. Señora Astuey, su turno para posicionarse con respecto a la enmienda. Gracias, presidenta. Decía que, no sé qué parte se ha oído, pero no la va a repetir toda. Decía que como no se ha aceptado nuestra enmienda por parte de la proponente del Partido Popular, nosotros vamos a aceptar la propuesta del señor Guitarte y pedimos que se vote por separado los puntos de las dos iniciativas. Gracias, señora Astuey. ¿Algún grupo está en desacuerdo con que se voten por separado? Estamos en desacuerdo, presidente. Gracias. Pero no se ha modificado. Solo cuando la solicitud... A ver, no, pero para votar por separado... No, sí, 137 2B. Solo el proponente. La del PSOE solo el proponente. La del Partido Popular y Vox se vota tal cual se ha presentado y la del Partido Socialista sí que admiten la votación por separado. No se ha modificado, no hace... ¿Me estás contando? Sí, unanimidad. Pero la enmienda no se ha modificado.
Comenzamos entonces con la votación de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en los términos en los que se había presentado. Comienza la votación. Mano alzada, va. No, ahora. Aprovecha. Hay que volver a pasar. Finaliza la votación. 61 presentes, 63 emitidos con los 2 votos telemáticos. ¿Se puede repetir, por favor? No han podido votar. Repetimos la votación. Comienza la votación. No cuenta. No cuenta, no. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos con los 2 votos telemáticos. Votos a favor 34, votos en contra 27, abstenciones 4. Queda aprobada la primera iniciativa. Votamos ahora por separado la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Primero votamos el punto 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 65, votos a favor 32, en contra 33, abstenciones ninguna. Decae el punto 1. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 32, en contra 33, abstenciones 0. Decae el segundo punto. Pasamos al turno de explicación de voto. Explicación de voto. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz, señor Corrales, señor Guitarte, señor Soro, señor Arranz. Desde Vox celebramos el resultado de la votación. Ha quedado claro nítidamente que la mayoría de este Parlamento, que representamos a la mayoría de los aragoneses, estamos apoyando a la Guardia Civil, honramos la muerte de estos 2 guardias civiles asesinados y que queremos que sean dotados de los medios y recursos precisos para que puedan trabajar en mejores condiciones. Gracias. Gracias, señora Arranz. Señor Alastuey. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, ya ve lo que ha ocurrido. Nosotros hubiéramos podido votar algunos puntos a favor de la proposición no de ley del Partido Popular y de Vox. Ellos querían rechazar la nuestra, de plano, para que quedara claro que son ellos los únicos que apoyan a la Guardia Civil. Nosotros hubiéramos votado sin ningún problema el punto número 1, el punto número 2, el punto número 4 y el punto número 4. ¿Por qué? Porque son los puntos en los que se apoya a las familias, en los que se muestra la condolencia por el asesinato de estos guardias civiles y en los que se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me parece que es un objetivo que todos podemos compartir.
aunque algunos no quieran que los compartamos. Yo creo que es una mala manera de hacer política buscar la discordia, buscar la división más que buscar la unión. Yo creo que lo que necesitan los ciudadanos es que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas e intentar trazar líneas drásticas en las cuales unos nos coloquemos a un lado y otros a otro y jamás podamos encontrarnos es un mal ejemplo y desde luego no es algo que les guste a los ciudadanos aragoneses. Mire, señora Herrarte, yo no voy a hacer ningún comentario sobre las cosas que ha dicho algunas de bastante mal gusto. Algunas de bastante mal gusto porque se ha referido usted a muchas personas y se ha referido usted a circunstancias en las cuales a lo mejor esas personas no pudieron hacer las cosas que hubieran querido hacer. Pero no voy a nombrar a esas personas porque creo que hay que tener mejor estilo en esta Cámara. Y respecto a lo de mi actitud del otro día en la Comisión de Institucional, en la comparecencia de la exdirectora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pues decirle que mi actitud no fue no defender a esa persona, sino hacer notar que todas las personas merecen el mismo derecho. No está ahora el consejero de Hacienda y Función Pública. Como todos los funcionarios del Gobierno de Aragón, que vean rechazadas las propuestas que ellos hacen, sus peticiones de derechos por parte de la Administración, pidan comparecer en esa comisión, no vamos a dar abasto y no vamos a salir de ahí. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Señora Herrarte. Muchas gracias, señora Lastuey. Usted tiene mucha clase y mucho estilo, pero al vicepresidente del Gobierno le dijo que sacaba la pezuña. Así que yo creo que a competir en estilo tenemos un duro reto. Señor Lastuey, estas Cortes han demostrado que la mayoría de los aragoneses está con la Guardia Civil de verdad. Usted, con su forma de hacer política, concita unidad. La gestión de ustedes a cargo de la Guardia Civil solo la apoyan ustedes, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu. Esos son los que esta mañana han retratado esa unidad política. Ustedes, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu. Dime con quién andas y te diré quién eres. Gracias, señora Herrarte. Continuamos con el último punto del orden del día. Punto número 15, debate y votación de la proposición no de ley 111-24 sobre la creación de un observatorio para analizar el cumplimiento de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en el Mundo Rural, presentada por el Grupo Parlamentario Teruel Existe, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Buch por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta es la primera de las iniciativas que presentaremos en el mes de marzo con la intención de mejorar la vida de la mujer en el medio rural. Nuestra propuesta es crear un observatorio contra la violencia de género y la protección de la mujer en el medio rural, con el objetivo de mejorar el servicio de atención en el territorio a las mujeres víctimas de violencia de género. Queremos obtener una foto fija del cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género en el medio rural. Según un estudio realizado por el Ministerio de Igualdad, realizado entre mujeres víctimas y con encuestas realizadas a profesionales y mujeres de municipios de hasta 20.000 habitantes, generó las siguientes conclusiones. El medio rural es más complejo para las mujeres al perdurar en mayor medida que en el medio urbano la desigualdad de género, los roles sexistas tradicionales y la dominación masculina. Las mujeres luchan por construir una vida digna, pero tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Y esto puede ser porque el reparto clásico de roles las relega al ámbito de lo doméstico y los cuidados, o porque se vieron obligadas en ocasiones a tener que interrumpir sus estudios antes de tiempo, o porque en el medio rural hay escasez de empleo y les resulta doblemente difícil acceder a él. No olvidemos que la feminización de la pobreza es un problema que está muy presente en el medio rural y que la dependencia económica del varón hace que aumenten los factores de riesgo para las víctimas de violencia de género. Pero es que hay muchos factores más que condicionan la aplicación de la Ley de Violencia de Género, como las escasas opciones que hay para conciliar la vida personal, familiar y profesional. Les pido
que a todos estos condicionantes le sumen el aislamiento geográfico de las zonas despobladas de nuestro territorio. ¿Cómo tomar distancia física y mental de tu agresor cuando vives en una pequeña localidad en la que está tu vida entera? Por eso, las campañas publicitarias de prevención y sensibilización sobre violencia de género son claves para ayudar a las mujeres de zonas menos pobladas e identificar violencias y a salir de la situación de maltrato. Está claro que muchas de ellas no se identifican con ciertas campañas en las que el entorno es claramente urbano. Por eso creemos que las campañas deberían tener en cuenta la diversidad de las mujeres y los diferentes factores de vulnerabilidad que confluyen en las situaciones de violencia de género: edad, procedencia, formación o lugar de residencia, muy especialmente en las que viven en entornos rurales más tradicionales. Otro factor en el que habría que mejorar para el medio rural es la falta generalizada de conocimiento de las mujeres víctimas de violencia de género sobre los derechos y recursos que les asisten. Sería muy necesario crear campañas de difusión donde se informe sobre los recursos reales a los que se puede acceder desde los pequeños municipios. Y queremos mirar también al otro lado, al de los hombres y mujeres profesionales que ayudan a estas mujeres a salir de una situación de violencia. Falta personal, tienen horarios limitados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo están presentes en el municipio algunos días. Debemos ayudar también a estos profesionales a hacer mejor su trabajo. Por último, están los menores, que sufren en sus hogares violencia de género. Son víctimas para las que habría que mejorar las ayudas económicas y materiales. Necesitan una atención muy especializada, que si ya es difícil en el entorno urbano, imaginen en el medio rural. Un medio en el que desde nuestro grupo parlamentario estamos reivindicando aquí lo básico, como para pensar en lo especializado. Y les pongo un ejemplo. Cuando luchamos por la accesibilidad y el transporte público, que es un derecho básico, piensen en lo que mejoraría la atención a las víctimas de violencia de género. Para concluir, no podemos olvidar, dado que las mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de la pareja en el medio rural no son un colectivo homogéneo, también existen grupos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres migrantes con discapacidad del colectivo LGTBI, procedentes de minorías étnicas o mayores de 65 años. Todas ellas necesitan todos los recursos que aquí les he señalado, pero además necesitan de personas de mediación intercultural, interpretación de lenguas o espacios en atención adaptados a su realidad y sus necesidades específicas. Como les he explicado, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género tiene una serie de medidas que en el medio rural no se pueden aplicar con la misma diligencia que en una ciudad. Por eso queremos crear este observatorio en el que se escucharía la opinión de todos los agentes implicados. Cuando hablo de los agentes implicados me refiero a administraciones, sistema judicial, fuerzas de seguridad, red de atención a las víctimas y las propias víctimas de género. Termino ya. Queremos saber si la ley que se está cumpliendo bien, si hay diferencias respecto a su cumplimiento en los núcleos urbanos y si esto está sucediendo, ver qué medidas se pueden proponer para mejorar su cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Corrales, no está. El señor Corrales sí tenía una enmienda, por lo que veo. Sí, pues señor Corrales, tiene la palabra. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Tranquila, que llegará su turno. No se inquiete. Perdón, señor presidente. Sí, hemos presentado una enmienda. Hemos visto, bueno, un tema controvertido. El problema integral es un problema integral. El problema de las mujeres, la violencia de género sigue siendo extremadamente necesario que tomemos medidas. Queremos recordar también aquí un poco a Teruel Existe, que aprobó un presupuesto que cambió el concepto de violencia de género por violencia intrafamiliar. Este tema creemos que no acepta mediocridades como esta, ni en esta PNL ni en los presupuestos. No acepta mediocridades el problema de la violencia contra la mujer. Hemos presentado una enmienda, pero vemos que ha transaccionado a una enmienda general que votaremos a favor porque como bueno, ya se ha dado cuenta de todas las enmiendas que ha presentado Teruel Existe, ya había todo lo que se estaba pidiendo y ya estaba puesto encima de la mesa. Así que nada, votaremos a favor. Muchas gracias. Señor Sanz.
Izquierda Unida ha presentado una enmienda que tiene 3 aspectos, respetando el espíritu y la intención de la PNL, y en cualquier caso hemos llegado a un acuerdo que coge alguna de esas cuestiones, porque es verdad que ante lo diferente se tiene que actuar de forma distinta y que atajar el problema en el medio rural de la violencia machista exige también muchos condicionantes que hay que tener en cuenta, como digo. La primera de las cuestiones que nosotros intentábamos plantear en nuestra enmienda es que ya existe un observatorio, que evitemos duplicidades y que por lo tanto aprovechemos y reactivemos ese Observatorio Aragonés de Violencia sobre las Mujeres, y dentro de él creemos una comisión, creemos un grupo de trabajo, tal y como permite su reglamento, precisamente pues para abordar esta cuestión específica en el ámbito rural, y sobre todo pues un grupo que aborde esa situación distinta, diferente, valorando los servicios que hay en la actualidad y sobre todo los condicionantes que plantean en su exposición de motivos, cuestiones que deben trasladarse también al plan estratégico de igualdad. Bueno, cuestiones claras como la brecha salarial, la dificultad de acceso al mercado laboral, la feminización de la pobreza, en fin, una serie de cuestiones que azotan de forma distinta en el ámbito rural. El segundo de los puntos propone mejoras en lo que respecta a los convenios comarcales, a los recursos que hay en las comarcas. Y nosotros seguimos pensando que son exiguas las dotaciones y que hay que mejorarlas. Y el cuarto y el tercer punto, si digo bien, recogen el contenido de su iniciativa y por lo tanto lo único que hacen es darle otra forma. En cualquier caso, como digo, aceptaremos el resultado total de la transacción a la que se ha llegado y votaremos favorablemente a la iniciativa. Y aprovecho 10 segundos para pedirle a los diputados y diputadas que están cerca de la tribuna que no hablen mientras está aquí, porque es imposible de verdad centrarse en lo que uno mismo está diciendo. Gracias, señor Saz. Señor Arellano. Señor Arellano, perdón. Gracias, presidente. 5 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en 2024 y 6 niños han quedado huérfanos, y llevamos solamente 2 meses del 2024. La violencia de género es el resultado más extremo de la desigualdad entre hombres y mujeres, y es necesario seguir desarrollando políticas de igualdad que ayuden a prevenirla y erradicarla, y para ello es necesario la implicación y coordinación de todas las administraciones e instituciones. La señora Buch nos presenta una proposición no de ley sobre la creación de un observatorio contra la violencia de género y la protección de la mujer en el medio rural. En ella se nombra la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Hemos presentado el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda en la que, aparte de esta ley que fue pionera en Europa, se añada a nuestra ley autonómica, porque, señorías, tenemos una ley autonómica que tuvo un gran apoyo de los 5 grupos parlamentarios que entonces formaban parte de esta Cámara, la Ley 4/2007 de 22 de marzo de prevención y protección integral a las víctimas de violencia de género en Aragón, y tenemos que seguir utilizándola. Una ley que aborda la violencia de género en Aragón de manera integral, abordando medidas de prevención y sensibilización, información y asesoramiento, protección y apoyo a las familias y prestaciones económicas. La Ley aragonesa de prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género creó en su disposición adicional segunda el Observatorio Aragonés de la Violencia sobre la Mujer. Son necesarios los informes y estudios para conocer la magnitud del problema y orientar las políticas públicas en función de las necesidades detectadas, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Pero el mundo rural tiene sus peculiaridades, especialmente en Aragón, con un territorio extenso y una población dispersa, por lo que los gobiernos locales y el tejido asociativo tienen especial importancia para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y sensibilización, principalmente las asociaciones de mujeres que tenemos en la mayoría de los municipios. En nuestros pueblos, en la mayoría,
Se realizan campañas de prevención y sensibilización de violencia de género. Contamos con ayuda psicológica y jurídica a las mujeres víctimas de violencia de género gracias al convenio de colaboración firmado entre las comarcas y el IAM en virtud de la financiación del Pacto de Estado y a los programas de igualdad. Hemos propuesto también impulsar la creación de unidades de apoyo local y mesas de trabajo interdisciplinares junto a las asociaciones, redes de apoyo a familiares y vecindad, pero accedemos a la transacción porque creemos que lo más importante es lograr el mayor consenso en este problema que nos achaca a toda la sociedad, la violencia de género. Gracias, presidenta. Gracias, señora Arellano. Señora Marín. Muchas gracias, señor presidente. Señora Buch, presentan ustedes una proposición no de ley en la que instan al Gobierno de Aragón a la creación de un observatorio contra la violencia de género en el medio rural. Permítanme hacer un poco de historia. Aragón aprobó en el año 2007 la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en nuestra comunidad autónoma. En su disposición adicional segunda ya se crea el Observatorio Aragonés de Violencia contra la Mujer. Y en el año 2009, 2 años después, y bajo un gobierno socialista, se aprueba el reglamento de ese observatorio. Les costó un poco hacerlo, ¿verdad, señora Arellano? En fin. Pues bien, la última vez que se reunió ese observatorio fue en el año 2014, bajo un gobierno del Partido Popular. Pasaron los años, gobierno Lambán, y cuando en el año 2022, fíjese, desde el año 2014 hasta el año 2022, fue preguntada a la entonces consejera de Presidencia, la señora Pérez, respondió que el observatorio no se había reunido desde 2014 por culpa de la pandemia. Que yo sepa, y usted también, señora Buch, la pandemia no fue ni del 2014 ni del 15, no llegó a nuestro país hasta el año 2020. La excusa, desde luego, no era muy buena, pero debía ser que no tenía otra. Esa es la realidad y eso lo que demuestra es la importancia que el anterior Gobierno daba al Instituto Aragonés de la Mujer y, en consecuencia, por ende, al observatorio que crea esa propia ley. Por tal motivo, nosotros hemos presentado una enmienda en la que el Gobierno de Aragón se compromete a convocar a la mayor brevedad posible ese observatorio, porque ya está creado, con lo cual no hay que crear ningún otro, y además también a llevarlo por extensión, como no podía ser de otra manera, a todo el medio rural. Señora Buch, que el IAM o el observatorio se cree y esté instalado en Zaragoza no quiere decir que no llegue al medio rural. Nosotras entendemos, como no podía ser de otra manera, porque también conocemos el medio rural, las dificultades que la mujer tiene en ese medio rural, pero el Instituto Aragonés de la Mujer y ese observatorio están dotados de los medios suficientes para atender tanto al medio rural como, por supuesto, al medio urbano. Vuelvo a decir que sería muy de agradecer al Partido Socialista que instara al Gobierno de España a que aprobaran ya los presupuestos generales del Estado para que a Aragón nos llegue la partida presupuestaria que nos corresponde en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que nos serviría mucho para luchar contra ese tipo de violencia. Y nosotros también, por llegar a un acuerdo y porque entendemos que el tema desde luego es fundamental y lo merece, vamos a aceptar su trabajo, vamos a aceptar esa enmienda transaccional que ha propuesto a todos los grupos parlamentarios para que esta iniciativa salga por unanimidad o por lo menos con los mayores votos posibles. Pero le recuerdo, señoría, que desde el año 2007 este observatorio ya existe y que ha estado paralizado gracias al trabajo de la izquierda de este Parlamento. Muchas gracias. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes, empezando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Muy brevemente, señora Buch, ya me ha pasado hace un momento el texto transaccional, lo apoyaremos. Es cierto que existía, no funcionaba, pues bueno, hagamos entre todos que funcione, que yo creo que ese es el espíritu y el objetivo, y esto consiste en trabajar en equipo. Si algo no ha funcionado, hagamos que funcione, dejémonos de criticarnos unos a otros y vamos a ver si trabajamos en equipo. Le agradezco la propuesta y le animo a que traiga propuestas como esta, que se las apoyaremos.
Gracias, señor Izquierdo. Junta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Señora Buz, ya le adelantamos que vamos a votar a favor de la iniciativa contra la violencia de género y la protección de la mujer en el medio rural. Antes ya hemos debatido dos iniciativas, una de Junta Aragonesista y otra del Partido Socialista, para ratificar el compromiso para celebrar el 8M y para avanzar hacia una igualdad real. Y como quiero que quede claro que yo no quiero abanderar absolutamente nada, quiero decir unas palabras que se han dicho en esta tribuna que creo que no son exactas. Por lo menos nosotros, el PP, dimos la oportunidad a una mujer de poder presidir o ser candidata del Gobierno de Aragón. En sus filas, en los que somos tan feministas, nunca hemos visto encabezar a una mujer de nuestros partidos. Quiero recordar Eva Almunia, Partido Socialista Obrero Español, Nieves Ibeas, Junta Aragonesista, Maru Díaz, Podemos, Patricia Luquín, Izquierda Unida, aparte de la señora Rudi, Partido Popular, y Ciudadanos, la señora Gaspar. Entonces, únicamente quiero corregirlo porque he visto el discurso que ha dicho la señora Marín y he podido comprobar estas palabras. Entonces, no quiero abanderar nada y por eso he nombrado a todas esas mujeres que han sido candidatas al Gobierno de Aragón de todos los partidos políticos. Y es evidente que las mujeres en el medio rural han demostrado ser la clave para evitar la despoblación y para conseguir un desarrollo pleno y sostenible con garantía de viabilidad, identidad y progreso. Y son mujeres diversas y plurales, mujeres farmacéuticas, mujeres maestras, mujeres panaderas, mujeres agrícolas y ganaderas o mujeres cuidadoras, que parece que el concepto de mujer en el mundo rural está bastante transformado. Por ello es imprescindible poner en valor y reconocer a todas estas mujeres que viven donde ellas quieren. Y voy a dar una serie de datos que hay que tener en cuenta para que nadie, ningún sector o ningún partido político niegue lo innegable. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos situó el año pasado como una de las 3 comunidades autónomas con mayores índices de mujeres víctimas de violencia de género. La segunda comunidad de España que más órdenes de protección dictó y de las primeras en porcentaje de condenas dictadas, el 100%. Y el informe del Consejo General del Poder Judicial ha recibido 4.454 denuncias en Aragón el año pasado, se enjuiciaron a 743 personas y 694 han sido condenadas. Por eso hay que seguir luchando, se necesitan más políticas, son imprescindibles, porque cuando algunos gobiernos eliminan las concejalías, las casas de mujer, los centros de atención a las víctimas de violencia machista, lo que hace es dejar de prevenir los mecanismos de prevención para estas mujeres. Si no hay concejalías de mujer, es muy difícil que los ayuntamientos puedan estar en contacto con la hostelería, con los taxis, con la sanidad, con la educación, que son recursos que salvan vidas y es la primera puerta que atraviesan muchas veces las mujeres. Con lo cual, señora Buz, vamos a apoyar desde luego su iniciativa. El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales es esencial para construir un futuro próspero, equitativo en cualquier municipio de Aragón. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox, señora Rouco. Gracias, presidenta. Bueno, pues anunciados 20.000 millones para acabar solicitando al Gobierno de Aragón garantizar, mejorar, ampliar, coordinar funciones que corresponde al Gobierno de la Nación en su caso. Y crear un observatorio más. ¿Y ustedes no creen que no hemos observado bastante? ¿Cuántos observatorios? ¿Cuántos observatorios, estrategias, campañas hacen falta? ¿Cuántos bancos morados, cuántos carteles en la entrada de municipios? Porque lo que sí que hemos observado es que sus políticas ideológicas y sus medidas no están funcionando, ni en el mundo rural ni en el mundo no rural. Hasta la señora Canales ha dicho aquí que la divulgación y la promoción ayudan poco. Pero vamos a desgranar su moción, señora Bug.
Coordinar a los agentes implicados, pero si desde el Gobierno de España están desmantelando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aquí, en concreto, en el mundo rural, se está reclamando al Gobierno de España que se cubran las 656 vacantes de la Guardia Civil. Municipios en los que ya no hay Guardia Civil, ni para proteger a las mujeres ni para proteger a los hombres. Inaccesibilidad a los recursos y protocolos de actuación, protocolos que ya existen y que no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no hay Guardia Civil. Campañas de visibilización, 20.000 millones, ¿quieren más? Ampliar recursos disponibles, más de 9,2 millones de euros en el Instituto Aragonés de la Mujer. Más que nada, más que nada, más que nunca y nada más que 9,2 millones. Pero mire, voy a ser clara, y ustedes ya lo saben, que desde Vox lo que defendemos es la eliminación del Ministerio de Desigualdad y de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social, del adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público que se necesita para mejorar la vida de todos los españoles y muy especialmente de los hombres y mujeres del mundo rural ante su actual situación de abandono y señalamiento. Y de lo que desde Vox no vamos a hacer nunca es hacer de un negocio de un drama. Gracias. Gracias, señora Rouco. Turno del Grupo Parlamentario proponente. Aragón Teruel existe. Señora Buch, perdón, para fijar su posición. Bueno, pues agradecemos de verdad el talante conciliador para llegar a un consenso con los grupos enmendantes. Un consenso que es necesario, evidentemente, para avanzar como sociedad. Porque, al final, desde Aragón Teruel existe, eso es lo que hacemos siempre. Trabajar con tesón para avanzar como sociedad, por el bien del ciudadano y, en este caso, por el bien de las mujeres víctimas de violencia de género. Le hemos pasado el texto transaccionado a todos los grupos y también a la mesa, que es el que someteremos a la votación. Y una vez más agradecer a todos los grupos el apoyo. Gracias, señora Buch. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 61 emitidos con los 2 votos telemáticos. Votos a favor, 54. En contra, 7. Abstenciones, 0. Por lo tanto, sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Nada, simplemente volver a repetir el agradecimiento porque los consensos es lo que hace falta en esta Cámara por el bien de todos los aragoneses. Así que desde Aragón Teruel existe seguiremos en el camino. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, señora Buch. Señora Las Obras. Señora Rouco. Sí, gracias. Bueno, la diputada socialista ha dicho que la ley de violencia de género es pionera en Europa. Sí, es pionera y única, porque en los demás países no existe. No existe ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Italia. Porque, mire, hasta Alfonso Guerra dijo que en el Tribunal Constitucional, que se aprobó por un voto más, es porque había habido presiones y por eso mismo dijo que era anticonstitucional. Y lo dijo Alfonso Guerra del Partido Socialista, no me lo invento yo. Y esa ley, como digo, es pionera en Europa y única porque solo ahí existe. Además, nosotros no vamos a votar esto porque, mire, de los créditos transferidos de las comunidades autónomas a las regiones, podrá destinarse hasta un máximo del 40% a gastos de personal. A gastos de personal, pero qué vergüenza. A gastos de personal, pero no hay dinero para enfermos del ELA, para dotar de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para luchar contra las mafias de seres humanos y de drogas, por ejemplo. Y por todo eso no podemos unirnos al consenso. Gracias, señora Rouco. Señora Arellano.
Gracias, señora presidenta. Señora Buch, los socialistas apoyaremos siempre todas las iniciativas que sean para luchar contra la violencia de género, pero le digo también lo que le ha dicho el señor Corrales. Para luchar contra la violencia de género no podemos ponernos de perfil. Y ustedes se pusieron de perfil cuando se abstuvieron en la ley de presupuestos, cuando hubo el cambio a propuesta de Vox de mujeres víctimas de violencia de género por víctimas de violencia intrafamiliar. No es lo mismo, señora Buch, no es lo mismo. Señora Rouco, no es lo mismo. Y usted dice que cuántos observatorios y cuántas señales y cuánta sensibilización, las que hagan falta mientras sigan muriendo mujeres por violencia de género, la mayor desigualdad de hombres y mujeres. Bueno, me están contestando que no sirve para nada. Imagínese si no hubiera. Imagínese si no hubiera. Ni se hablaba en los tiempos suyos, cuando ustedes estaban encantados de vivir, que usted seguramente no hubiera vivido ya, en los tiempos suyos no se hablaba de violencia de género, no se existía. Perdone, presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Arellano. Señora Marín. Gracias, señora presidenta. Simplemente para pedir disculpas, porque es cierto, como bien ha señalado la señora Las Obras, que yo antes solamente he nombrado a una mujer que encabezó las Cortes de Aragón para ser presidenta del Gobierno de Aragón y no al resto de mujeres que también lo hicieron. Lo que pasa, señora Las Obras, que me ha podido el pensar quién fue presidenta del Gobierno de Aragón, es decir, la única mujer que obtuvo el respaldo de todos los aragoneses para ser presidenta del Gobierno de Aragón fue Luisa Fernanda Rudí, por eso de ahí mi error. Pero es verdad que fueron también otras muchas mujeres de su partido y de otros muchos, y simplemente para pedir disculpas. Y por supuesto, señorías, señora Buch, agradecer que hayamos podido llegar a un consenso y que esta proposición no de ley haya salido adelante, y desde luego, como siempre hemos hecho el Partido Popular, seguiremos luchando contra la violencia contra la mujer. Gracias. Gracias, señora Marín. Antes de levantar la sesión, les comunico que han sido retirados los puntos número 31 y 48 del orden del día de mañana. Se levanta la sesión. Muy bien.